Bien, amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado. Presto y listo ya de vuelta aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde hoy se juega la fecha 14 del campeonato Senior Iribucuá 2026, Copa Municipal en vivo ya a través de Pulse Sport Más, primer partido en la jornada. Manchester, el equipo de Manchester ante Real Madrid. Ya arrancó este partido y antes que nada vamos a llevar ya el saludo del compañero Blas. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse por Más. Ya este primer partido que acaba de arrancar. Ya están frente a frente el equipo del Manchester de Arendante, el Real Madrid. El equipo de Manchester es el que utiliza el casaca oscuro y camiseta blanca para la representación del conjunto de Real Madrid. Avanza justamente Real Madrid con Bogado. Centro que busca Portillo, ya saca legal. Rebote queda para el que luce con la 9, es Fleitas. Corre Cardoso, va al equipo de Manchester en estos primeros minutos de juego. Con este partido se abre esta jornada número 14 ya, Gilberto Brites. Fecha 14 de este campeonato, creo que es la penúltima fecha, es la primera rueda, así como están las cosas. Hoy sábado 21 de marzo, o 21 de marzo. Bueno, hoy entra la estación otoñal. Sí, señor, ayer se despidió la estación de verano. Hoy estamos con la nueva estación también, Gilberto. Arrancamos lo que es otoño entonces, Blas Antonio, el día de hoy, 21 de marzo. Ahí está el arquero Jacinto Ibarra, se queda con el balón, va a preparar la salida para la representación de Manchester. Ahí ya saca con la pierna zurda. Balón que cae sobre círculo central, antes de caer ya cabecea el defensor del conjunto de Manchester. Quedar para Bogado, domina Gregorio. Ahí sale Silva en la marca, sí, Gregorio intenta jugar con la pierna zurda. Malmori intercepta, queda para Milciades Gómez. Se aqueja de un golpe, Milciades sigue, dice el árbitro, así. Cortó el juego para que pueda asistir al número 14 que está Senti. Bueno, ahí está entonces, va a ser pelota, va a proceder ya la jugada en este caso entre Manchester y Real Madrid. Se va lentamente el Real Madrid otra vez, que arrancó por lo menos más incisivo. Ya está mostrando en este caso su poderío en ataque. Va a corresponder al servicio de esquina. Es la segundo córner para el equipo blanco, para el equipo de Real Madrid. Libardi para levantar, ahí mandan a sus cabeceadores. Ahí está Libardi, viene el centro, segundo palo, el arquero que dio rebote, atención, otra vez de rebote queda para el guardameta Jacinto Ibarra. En esta oportunidad casi se le fue en este caso, o se le fue en este caso, pero no fue aprovechado también por parte del equipo de Real Madrid. Ahora avanza Manchester, viene el centro, está el primero, Cardoso, cabecea afuera. Cardoso, el número 4, tenía todo para definir. Cabeceó mal Gilberto Brites. Sí, primera llegada profunda del equipo de Manchester, ya tuvo una oportunidad ahí para marcar el primero para el equipo de Manchester, erró por poquito el arco el jugador Cardoso Blas. Sí, era cuestión, tengo entendido, porque ya prácticamente en el área menor logró escapar de la marca, también estaba totalmente solo, nadie le molestaba, el cabezazo le salió mal. Se pierde el primero del partido el equipo de Manchester, la primera que tiene, casi mandó a guardar. Otra vez Manchester se posiciona en zona de ataque, Fleitas levanta media altura el centro, saca Elvio Torres, cabecea el de Manchester, el derrote queda para Ramos, Silvio cabecea, saca un costado de ese balón, será reposición de servicio manual, favorece al equipo de Real Madrid, ya lo va cumpliendo, Portillo es el que tiene ahora la pelota, el 16, pase retrasado, se cae, Rodríguez reclama tarjetita, el de Real Madrid, fue la falta por parte de Legal. Sí, fue la falta ahí de Lucho Legal, pide tarjeta a la gente de Real Madrid, pero no pasó nada, va a ser pelota, va a ser tiro libre para el equipo de Real Madrid. Partido 0-0 en los primeros minutos de la jornada y sábado aquí en la cancha del Sport San Isidro. Abraham Caje se prepara para el envío. Tiro libre que corresponde para el equipo de Real Madrid. Una buena posibilidad, pelota quieta. Posibilidad de abrir el marcador. Ya estamos sobre 6 minutos. Nos aproximamos al minuto 7. Para su pierna derecha se perfila, se prepara. Abraham Caje, autoriza el juez. Va al remate.
Va el envío directo al arco, el arquero que desvía. Va a quedar ahí para el jugador de Real Madrid. Va insistiendo, está el primero. Atención, el rebote queda para Gómez. Y es penal. El árbitro pita penal, señoras y señores. Vamos a ver la reiteración también. Una jugada confusa allí dentro del área. Tengo entendido que fue falta en perjuicio del número 10 que quedó en el piso. Bueno, vamos a ver, creo que la infracción allí sería una carga por parte de Silvio Ramos. Cualquier toquecito ahora. Bueno, cualquier toquecito ahora en el área siempre se cobra. Va a ser penal entonces por Ramos, que hizo la falta en este caso. Bueno, la primera pelota que va a tener a favor el equipo de Real Madrid para marcar el primero en este Blas. Sí, Libardi para el remate. Vamos a ver otra vez la reiteración. Bueno, le chocó, no sé si es como para pitar, pero bueno, el árbitro ya pitó la pena máxima. Vio así, Libardi para el remate. Tiro libre penal para el equipo de la representación del conjunto de Real Madrid. Elvio Libardi para el remate. Va a autorizar el jugador Cardoso, ya lo hizo. Va Libardi, remató. ¡Gol de Real Madrid! El arquero que tocó la pelota casi pudo contener ese esférico. Señoras y señores, se fue bien Jacinto Ibarra en esta. Tocó, desvió la pelota, pero no lo suficiente para evitar la primera caída de su portería por Elvio Libardi. La representación de Real Madrid por el primero del partido. Sí, el primero fue Jacinto bien, pero no pudo desviar bien esa pelota y marcó el primero el equipo de Real Madrid de penal. Ya está ganando por 1-0 el equipo blanco. A los 8 minutos, Gilberto. Sí, minuto 8 de la primera etapa. Ya marca el primero el equipo de Real Madrid. Vamos a ver cómo reacciona ahora después de ese gol el equipo de Manchester. A los 8 minutos, la primera caída entonces. Primer gol del partido. Utilizando la pena máxima para abrir las cuentas en la representación de Real Madrid. Avanza Manchester. Silva el que tiene, juega en forma corta para Cardoso. Recupera Rodríguez. Sale con Caje. Esta que deja. Queda para Ramos. Esta que levanta centro por arriba. El capitán del conjunto de Manchester. Busca directamente a Luis Legal. Cabezazo fue defensivo. Complementa Armoa sacando a un costado. Será lateral. Favorece para el equipo de Manchester, que sale ahora a proponer. Sí, sale con todo ahí, buscar rápido el empate del equipo de Manchester. Mira que tenía ya uno clarito, aquel jugada de Cardoso que no pudo marcar, y después de esa jugada vino el penal a favor del equipo blanco. Ya estamos llegando al minuto 10. 10 minutos, primer tiempo. El marcador indica que gana 1-0 Real Madrid a Manchester. Debe Arendá con el gol de Libardi. De tiro libre penal. Avanza Manchester. El remate tímido. Sin fuerza el remate de Cardoso. Ya queda en las manos del arquero de la representación del conjunto de Real Madrid, que prepara la salida. Ahí ya saca con la pierna derecha. Balón que termina saliendo afuera, también será balón para Manchester. Ya lo va cumpliendo Silvio Ramos. Manchester hoy capitaneado por Silguero. Alcides Silguero es el capitán del conjunto de la representación del cuadro de Manchester. David Arendá y Gregorio Bogado. Prácticamente como es habitual el capitán del equipo de Real Madrid. Avanza buscando el segundo. Portillo el que pica, atención. Bien para cubrir Luciano Montiel y deja para su portero Gilberto Orides. Sí, se juega con todo de vuelta Real Madrid buscando el segundo, pero estuvo atento ahí el jugador de Manchester que pudo sacar esa pelota. Mira que después de mucho está ganando Real Madrid de vuelta un partido. Hay que ver si se termina así también, porque está al fondo en la tabla el equipo de Real Madrid. Partido 1-0 que está ganando el equipo blanco. Manchester que está buscando la fórmula de llegar y tener una oportunidad ahí frente al arco, porque después de esa oportunidad que tuvo con el jugador Cardoso, después de eso ya no tuvo más oportunidades de esa magnitud el equipo de Manchester en ataque. Aquí lo consigue el tercer servicio de esquina, la representación del cuadro de Real Madrid. Vamos a ver
Si es que otra vez saca ventaja, porque recordamos que de un tiro libre va el envío, atención, saca la defensa, queda para Abraham Caje, va al 6, a ver qué hace Abraham, dispara hacia el arco, está en offside el jugador Portillo, se cobra la posición de adelanto por parte de Portillo en esta oportunidad. Será salida para Manchester. Va a salir Silguero, Alcides Silguero. A ver, ¿qué pasó, Gilberto? Minuto de hidratación para los jugadores. Pausa en el partido para la hidratación en esta tarde calurosa, pero agradable también, acompañando un vientecito bastante agradable. Aquí en San Isidro del Norte estamos en el Sport San Isidro, jornada número 14 que arranca justamente con este partido. Los 7 compromisos. Después de este quedan obviamente 6 partidos más. Vamos a ver la programación para la jornada de hoy, fecha 14, sábado 21 de marzo. Manchester de Villarendá, Real Madrid es el que está moviendo, parcialmente lo está ganando Real sobre 13 minutos de esta etapa inicial. 1-0 con el gol de Libardi. Ciudad Nueva va a jugar el segundo partido ante Arsenal. Tercer partido juegan Guponá versus Cerro Verde. El cuarto compromiso van a protagonizar Sport Guibucá, Sport San Isidro. Y se enfrentan después Milan Libertad. Y el penúltimo partido van a jugar 15 de agosto versus Sportivo Villarendá. Y el último partido para hoy, programado para esta jornada 14, en este caso, sábado 21 de marzo, San José versus Independiente. Los partidos programados para hoy, Gilberto Brites. Ahí están entonces los partidos para la jornada de sábado. Todos los partidos a través de Pulso Sport Más. Este es el primer partido que está ganando el equipo blanco el día de hoy. El equipo de Real Madrid ante el equipo de Manchester. Sí, qué lindos partidos tenemos por delante todavía el día de las fechas, señoras y señores, a través de la plataforma de Pulso Sport Más en vivo a través del canal de YouTube. Bien, Real Madrid, si es que se concreta obviamente este triunfo, iría a 12 puntos antes que arranque esta fecha, tenía 9, ahora con este parcial suma 3 puntos, iría entonces a 12 unidades. Por su parte el equipo de Manchester de Villarendá tiene 17, quedaría allí si es que también se confirma obviamente este resultado. Los dos equipos en cuanto a tabla de puntuaciones. Muy necesitado está el equipo de Real Madrid, ¿eh? Sí, después de mucho está sumando de vuelta de A3 y hay que ver si se termina así este partido. Si se termina así va a ser un partido, un 3 puntos equipo de Real Madrid que de a poco, si gana hoy, de a poco va a seguir sumando en la tabla también. Y Manchester que está en posición, una buena, pero Manchester está octavo en la tabla de este campeonato. Y si suma hoy de A3, mejor aún va a ser para el equipo de Manchester, pero hay que ver. Hay muchos partidos todavía por delante. Sí, señor. Bueno, ahí están entonces los números que hemos compartido también con la audiencia sobre este campeonato senior de Guibucá, Copa Municipal. Bueno, 17 unidades, está octavo el equipo de Manchester de Villarendá, decíamos. Entonces, hoy está en zona de clasificación, pero vamos a ver, dependería si es que pierde de otro resultado también. Bueno, va el equipo de Manchester, avanza, va Cardoso, el remate, golazo. Gol de Manchester de Villarendá, señoras y señores. Golazo de Aníbal Cardoso, que clavó en ese ángulo prácticamente superior izquierdo el guardameta de la representación de Real Madrid. Empata Manchester, lo hizo Aníbal Cardoso. Sí, empató antes que se termine esta primera etapa el equipo de Manchester a través de su goleador Aníbal Cardoso, que marca su gol esta jornada. El empate del partido, un gol interesante, Blas Antonio, un gol como siempre del jugador de Cardoso. Siempre hace buenos goles en este campeonato y esta vez sí de vuelta un golazo que marca para el empate de Manchester ante el equipo de Real Madrid. Sí, con toda su intención colocó ese balón en ese ángulo superior izquierdo, como decíamos,
El arquero que intentó, obviamente, evitar, pero era imposible. Le dejó sin reacción al guardameta de Real. Y es un golazo realmente acaba de hacer Aníbal Cardoso para este empate de 1-1 sobre 16, casi 17 el tanto de la paridad. Será tiro libre para el equipo de Manchester. Ya encontró el empate, ahora busca el... Quiere dar vuelta rápido el marcador, viene el centro, atención, el arquero que saca el córner. Se fue peligrosamente ese remate del jugador de Manchester, ¿eh? Sí, buen remate de tiro libre y el arquero sacó al córner esa pelota. Va a ser pelota parada para el equipo de Manchester. A ver si aprovecha con esta jugada que va a tener a favor el equipo de Manchester para buscando ya el segundo del partido. Sí, buen remate de Montiel que se fue vigoreando esa pelota, por eso complica un poco al guardameta que también solucionó bien sacando al córner. Viene el centro, va a sacar la defensa. Complementa ahí el jugador de la representación de Real Madrid, Caje. Malmori el que intenta ahora, deja para Silva. Silva juega, busca a Leal, pero ya anticipa la defensa. A ver, hubo mano por parte del jugador del Real. Otra pelota quieta para Manchester. Sí, otra pelota parada que va a tener el equipo de Manchester de vuelta, no tan lejos del arco. A ver cómo trabaja esta pelota parada. Tiro libre que corresponde para Manchester. Ahí otra vez Luciano Montiel hace instante sacó un remate peligroso. Ese fue complicando al guardameta. Va Montiel, pierna zurda, otra vez el envío. El arquero de rebote esta vez en segunda instancia se queda con la pelota. Ya prepara la salida. Ahora sí ya sale jugando. Balón para Armoa. Ahora el que tiene es Portillo. Armoa otra vez. Corre el lateral izquierdo. De la marca por parte del jugador González. Ahí ya va teniendo. Saca González. Balón hacia arriba. Caje el que cabecea. Abraham. Era Roberto el que participa también. Ahora Bogado. Gómez. Silva. Entró con pierna levantada, dice el árbitro. Se cobra la infracción. Jugada peligrosa. Será tiro libre para Real. Sí, le cobra bien porque es una jugada peligrosa. Levantó mucho la pierna del jugador Silva. Por eso va a ser tiro libre. Y de tiro libre vino aquel penal, Blas Antonio. Bien, buena posibilidad entonces otra vez para inquietar el arco de el guardameta de Manchester, el arquero Jacinto Ibarra. Bueno, directo finalmente cobra, no indirecto en esta oportunidad. Bueno, tiro libre directo, dice el árbitro. Va Roberto, el remate, el arquero que controla bien, acompañó con la mirada, dejó esa pelota salir y será reposición de arco. Así es, va a ser salida para el equipo de Manchester, salida para Jacinto Ibarra. Ya tenemos casi, 20 minutos ya de esta primera etapa, partido 1-1. Interesante partido también que estamos viendo aquí a través de la pantalla de Pulso Sport Más, en vivo aquí en la comunidad de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro, que mañana va a Garendá para su partido también para partido de la Liga, Blas Antonio. Sí, señor. En Garendá va a ser el partido, Gilberto. Sí, señor, en Garendá, el equipo albirrojo del local. Bien, la representación de bien del Sport San Isidro, entonces mañana visita al Sportivo Garendá, esto correspondiente al campeonato de la Liga Deportiva de Gribucua. Avanza el equipo de Manchester, sale el arquero. Bueno, no sé si dejó. Bueno, va a ser córner finalmente. Servicio de esquina corresponde para Manchester, que va a buscar por arriba el segundo tanto. Se resbaló aparentemente el guardameta, por eso se le fue ese esférico al córner. Parecía que era controlable. Será córner, servicio de esquina, punta derecha. Corresponde para Manchester. Va el envío. Cardoso levanta el centro, pelota por arriba. Atención, Cardoso, el que baja también era González. Reclama mano. El árbitro dice no es cobrable. Y ya sale Portillo a proponer Manchester. Pica el jugador Rodríguez, peligro de gol. Aníbal picó fuerte, era el jugador Luis en este caso. Picó fuerte, si no, iba a encarar a Jacinto Ibarra. Sí, desperdició una ocasión clara de contragolpe el equipo de Real Madrid. Tenía ya para el segundo gol, pero no pudo
aprovechar esa ocasión que tuvo recién el equipo del Real Madrid. Se fue todos los centrales arriba y dejó solo ahí a Ibarra en su arco, pero por suerte no pudo alcanzar la pelota al jugador del Real Madrid. Bien, ya saca la defensa, le reclama a Jacinto Ibarra porque jugó con las piernas en vez de agarrar la pelota. Por eso reclaman ahí Manchester. Está un poco nervioso también el partido del equipo de David Arenda. Arrancó nervioso ya los muchachos de este partido. Ya sale Silguero. Alcides Silguero, pase corto para Raúl Cardoso. El número 4 sale jugando con Silva. Raúl Silva, Cardoso con Silva. Ahora tiene Malmori. Malmori, pase errado, equivocado. Sale Bogado. Gregorio tiene, baja bien con el pectoral y domina y juega. Ahora Milciades Gómez, la evolución para Bogado. Atención, va con todo. Sale muy bien ahora Jacinto Ibarra. El guardameta ya sale jugando hacia la punta derecha. Apertura para Luis Legal. Domina y sale jugando. Levanta la cabeza Luis. Ahora sí, levanta el pelotazo largo. Responde la defensa, queda para Raúl Cardoso. Cardoso otra vez a levantar. Media altura. No pasó nada. Regaló el balón al guardameta. Ya sale jugando Libardi. El autor del primero del partido para el triunfo parcial y después el empate de Manchester. El partido está 1-1. Va Gómez. Milciades tiene. Adelanta dentro del área. Silvio Ramos se cae. Sigue Gómez. Ahora deja para Roberto Caje. El rebote queda para Luis Legal. Cobra la infracción el árbitro en la falta de Roberto Caje y se gana la amonestación. Así es, fue la falta que le cobra a Caje. Se escuchó también el impacto del jugador al rival. Que va a ser pelota para Manchester. Será tiro libre en su salida. Favorece al Manchester. Su capitán ya saca. González desvía. Va Fleitas. Hubo mano por parte de Fleitas. Bueno, será salida para la representación de Real Madrid. El segundo partido juegan Gilberto Ciudad Nueva versus Arsenal. Es el segundo partido. Vamos a ver el fixture completo. Sí, el segundo partido va a ser Arsenal Ciudad Nueva. El tercero juega Cerro Verde Upuna. El cuarto partido juega Grupo San Isidro. El quinto partido juega Milan Libertad. El penúltimo juega 15 de agosto Ugarenda y el último juega San José ante el equipo de Independiente. Los partidos. Final de esta primera etapa, señores. Pausa. Ya venimos.
Bien, señores, ya delta para esta segunda etapa entre Real Madrid y Manchester. Partido 1-1. Hasta aquí, este es el segundo tiempo que arrancó ya en este preciso momento. Vamos a ver cómo responde ambos equipos para esta segunda etapa, para que pueda buscar su gol. Seguramente va a salir a buscar también Real Madrid y por su lado también el equipo de Manchester. Partido 1-1, arrancó el segundo tiempo, Blas, y sin cambio los dos equipos también. ¿Sí? Que sí, por el lado de Manchester, Martínez estaba calentando. Vamos, seguramente va a arrancar, o sea, que va a ingresar un poquito más tarde, hay que ver. Y por el lado de Real Madrid, Agripino, Estigarribia son los que se va preparando entonces para el cambio para ambos lados. Manchester por su lado y Real Madrid por su lado. Partido 1-1, terminó la primera etapa, este es el segundo tiempo. Hay que ver si hay goles o no en esta segunda etapa. Blas. Atención, el remate, golazo. Gol de Manchester de Villarendá. Qué golazo de Luis Legal. Sacó el remate, latigazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero del Real Madrid. Sí, señor, ahora dio vuelta el marcador el equipo de Manchester, que arrancó perdiendo. Lo empató en este arranque del segundo tiempo por Luis Legal. Manchester de Villarendá 2, Real Madrid 1. Ahí vemos otra vez el disparo y el golazo de Luis Legal. Así es, arrancó con todo ya el segundo tiempo Manchester, y los jugadores de Manchester, si no hace golazo, no es partido para los muchachos de Manchester, que vienen haciendo goles interesantes los jugadores de Manchester. Y esta vez sí de vuelta, 2 golazos con 2 goles y 2 golazos. Está ganando por 2-1 el equipo de Manchester al Real Madrid. Y responde Real, atención, va por el empate. Intentó enganchar a Milciades Gómez. No se animó a patear con la pierna zurda. Tenía como para eso. Intentó enganchar para su pierna más hábil, Gilberto. Ahí ya perdió el tiempo. Sí, perdió mucho tiempo el jugador de Real Madrid, pero estuvo atento también el jugador de Manchester, que pudo sacar esa pelota. Sí, señor, va a ser córner, servicio de esquina para la representación del conjunto de Real. Mientras vemos otra vez el remate con las piernas derecha de fuera del área. Un remate de media distancia que se clavó en el ángulo. En el mismo lugar que metió el gol a Cardoso, el primero también, Antonio. Sí, señor, así mismo viene el centro. Sí, palo izquierdo. Sí. Saca la defensa, queda para Cardoso. Este saca con golpe de cabeza ahí para su compañero que está destapado. Fleitas juega otra vez con Aníbal Cardoso. Avanza Manchester, busca el tercero. Buena pelota para Malmori, no pudo dominar Malmori. Era buena la intención, no pudo dominar Gilberto. Sí, bueno, llegó de vuelta el equipo de Manchester, pero no pudo dominar bien la pelota el futbolista Malmori en esa jugada, y por ende desperdicia una ocasión clara de gol del equipo de Manchester. Gana 2-1 la representación de Manchester de Villarendá, que con este marcador va a ir a 20 puntos. Sí, a 20 puntos, va acomodándose en la tabla también el equipo de Manchester. Y de vuelta está perdiendo el equipo de Real Madrid, en este caso, este partido. Bueno, hubo ya cambio, ingresó Fidel Blanco por Silguero en este caso. Blanco es lateral izquierdo, entonces, que va a estar jugando ahí, y solamente alguien va a ocupar el lugar que dejó el jugador Silguero ahí en la saga central. Ya sale Malmori, ya se produce el primer cambio en el partido. El ingreso del lateral izquierdo, Fidel Blanco. Este es Domínguez, sale jugando para Real Madrid. El árbitro hace sonar el silbato, paró el juego. A ver qué pasó, hay un jugador sentido. Es Luis Rodríguez. Sí, Rodríguez, ahí también se escucha en la banca del Real Madrid que va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa. Seguramente Rodríguez se va a retirar para que pueda ingresar. A ver, vamos a ver quién ingresa. Sergio Cardoso ingresa entonces para... A ver. Por Caja ingresó Roberto Caja, entonces se retiró e ingresó Sergio Cardoso. Entonces, el cambio para Real Madrid. Avanza Manchester, atención el disparo, el rebote queda para Cardoso, anticipa la defensa
Qué buen remate de Fleitas, saca el guardameta cuando ya se produce el primer cambio en Real Madrid. El ingreso de Sergio Cardoso por Roberto Caje, por lesión, sale retirado del número 40 y ya ingresó el primer cambio. Casaca número 9 para Sergio Cardoso. Balón para él, ahí va Cardoso. Sergio adelanta de forma equivocada, no picó, en este caso Bogado. Así es, ahí no pudo alcanzar tampoco el jugador Bogado, que no ingresó nunca en ese pase que pudo darle Cardoso. Bueno, este es el primer partido que estamos viendo a través de Pulso Sport Más. El segundo partido juega Arsenal Ciudad Nueva, también que viene el segundo partido. El tercer partido juega Uruguay ante, a ver, Grupo Cerro Verde, el tercer partido. El cuarto juega Uruguay ante el Sport San Isidro. Que juega hacia atrás, Libardi levanta al centro por arriba. Golpe de cabeza ahí, peina bien, deja para Bogado, busca a Cardoso, ahí peina bien, deja para Bogado, busca a Cardoso. Sergio gana, atención, peligro de gol, está el empate, atención, está el remate. El arquero dio rebote, ahora sí dio rebote, ahora sí sale afuera, será córner. Buena respuesta aquí de Jacinto Ibarra. Sí, muy atento ahí el arquero Ibarra, que pudo sacar esa pelota. Se fue con todo Real Madrid buscando el empate en esta jugada. Iba a ser pelota. Con todo Real Madrid buscando el empate en esta jugada. Iba a ser pelota parada que va a buscar por arriba el empate el equipo blanco. Qué buen giro por parte del número 10. Luis Rodríguez para sacar ese remate. Buena respuesta de Jacinto, que intentó justamente embolsar esa pelota, pero la potencia del remate no logró dominar y tuvo que sacar al córner. Quedó sentido y se va a producir más cambio también, Gilberto Brites. Sí, va a haber más cambio. Vamos a ver quién ingresa. Sí, el arquero Jacinto Ibarra está sentido, no sé si, pero está ahí sentido el arquero Ibarra. A ver, si va a salir el arquero, ¿quién tenemos ahí para el arco, Blas? En la banca de Paulino Vera. Bueno, hay que ver quién ingresa. Si se retira Jacinto Ibarra, puede ser que... Bueno, creo que para ganar tiempo y para que su compañero pueda acomodarse y respiarse un poco también, porque se juega con todo Real Madrid. Viene el centro, el Libardi, centro por arriba, saca muy bien González. Abraham intenta de la marca de Fleitas. Fleitas gana, sale con Malmori. Cardoso ahora, Aníbal tiene la marca de Domínguez. René Domínguez gana, pone el físico allí. Saca un costado. Antes de salir ya domina el jugador Libardi, lateral. O en este caso el extremo. Libardi va teniendo la marca de Fleitas. Sale también a colaborar en la zona defensiva. Luis Rodríguez tiene. Adelanta buscando a Portillo. Ahí sale Blanco en la marca. Sigue Portillo. También Luciano Montiel presiona. Va Real Madrid. Pierde 2-1. Gómez. Rebote en Blanco. Será servicio manual. Será pelota, favorece al equipo blanco de Real Madrid, que prepara dos cambios. Ya enseguida se vienen los cambios. Y vemos a Paulino Vera también calentando en el equipo de Manchester. Segundo tiempo ya. Estamos sobre ya 9 minutos. Se prepara Gaona por el lado de Real Madrid también. Y así también Agrispino Estigarribia creo que va a ingresar en esta oportunidad también. Ya hace rato venía calentando. Será servicio de esquina. Favorece o lateral, sí, lateral cerca al banderín del córner cuando ya se produce el cambio. David Gaona a la cancha, casaca número 3 y ya ingresa también a Agrispino Estigarribia. El que sale uno es Bogado y también sale René Domínguez. Ok, vamos a confirmar el otro porque se viene otro cambio más también. Casaca 27 también. No sé si ahora se va a autorizar para el ingreso. Bueno, se va a esperar el otro. Bueno, ahí está el servicio. El árbitro ya autoriza. Dentro del área. Saca la defensa. Sí, ya ingresó también Casaca 27 ahora. Ya vamos a mencionar el nombre de este jugador que acaba de ingresar en el equipo de Real Madrid. Realizó 3 cambios en 1, Gilberto. Sí, creo que el que se retiró fue Vázquez, es el 27 que ingresó.
Sí, de capitán. Por Bogado entonces. Y Agripino ingresó también por Domínguez y el tercero que no. La onda que ingresó no sabemos por quién lo que se retiró. Porque Gómez creo que está todavía en la cancha. Bueno, partido que está ganando el equipo de Manchester, pero de a poco también está asomando de vuelta, buscando el empate el equipo de Real Madrid. Portillo es el tercer jugador que salió entonces. Perfecto. Portillo, bien, ahí está los cambios 3 en 1. Realizó la representación de Real que está perdiendo, entonces refresca un poco el equipo para tratar de empatar, ¿eh? Y soñar algo más en este compromiso, porque es un equipo que, como habíamos ya mencionado, está necesitado en la tabla. Necesita sumar a 3 Gilberto Briz. Sí, necesita sumar a 3 porque de vuelta, después de ganar, está ganando su partido y después ya le gana otra vez porque no está aguantando resultados a favor del equipo del Real Madrid que le viene pasando de solas. El Cia de Gómez abre hacia el costado derecho para Libardi. Domina Libardi, levanta también en media altura el envío. Queda para Rodríguez. Aníbal Rodríguez se aqueja un golpe. El árbitro no marcó. Ingresó ya también en el equipo de Manchester Julio Melgarejo. Vamos a confirmar por quién también el cambio. Ya está en la cancha el jugador Julio Melgarejo, Gilberto Briz. Sí, Melgarejo. Segundo cambio, sí. Melgarejo. Vamos a ver por quién ingresó. Raúl Cardoso creo que está todavía. Bueno, a ver. Ataque. Atención, está gol. Cardoso. Gol de Manchester de Villarendá. Aníbal Cardoso de vuelta. Quedó algo lastimado después de definir, pero ya se va reponiendo. Encuentra el tercero del equipo de Manchester en esta oportunidad. De vuelta lo hizo el jugador Aníbal Cardoso con famosa tranquilidad también ahí dentro del área. Ahí para ganar a sus marcadores y ante la desesperada salida del arquero. Momento de hidratación, ya se va cumpliendo, esto va a continuar, lo está ganando Manchester de Villarendá por la cuenta de 3-1. 2 goles de Aníbal Cardoso y uno del jugador Luis Legal. El gol para Real Madrid lo hizo Elvio Libardi en la primera etapa también de tiro libre penal. 3-1. Esto va a continuar, sí señor, mueve la pelota de vuelta, se reanuda el juego. El equipo de Real Madrid va teniendo Gómez, busca a Libardi, Elvio tiene. Va Elvio, pase corto ahí, otra vez va Milciades Gómez. Intersecta bien, Julio Melgarejo gana y juega, busca a Cardoso, atención, pica, Aníbal está el cuarto, atención, el remate afuera. Remató afuera, era el cuarto, casi llegó la cuarta caída para el equipo de Manchester, Gilberto. Sí, por poquito no pudo marcar el cuarto gol Aníbal Cardoso de vuelta, de contragolpe, vuelta, encontró espacio el equipo de Manchester que se fue con todo buscando el cuarto gol y por poquito se salva del cuarto el equipo de Real Madrid. Avanza Cardoso, busca a Rodríguez, anticipa Silvio Ramos, el que luce ahora con el brazalete de capitán. Tras la salida de Silguero, saca un costado ese balón, ahora ya va cumpliendo Real Madrid el servicio manual. Ahí está el jugador de Real que sufre la falta, será tiro libre. Balón detenido, corresponde para la representación del conjunto de Real Madrid. Ya ingresó también a la cancha el jugador Bogarín. Hugo Bogarín, casaca 27. Otro cambio más. Busca la solución también en la banca el equipo de Real Madrid. Aquí pierdes 3-1. Y el propio Bogarín ya se alista para el remate. Bien, el centro. Atención, intenta bajar. El rebote queda ya para el jugador de Manchester. Bueno, Fleitas termina sacando a un costado. Su intención era sacar hacia adelante, pero pifió esa pelota. Ahí está Libardi. Sale Silva en la marca. Ahí tiene Silva, la marca ahí por parte del jugador Elvio Torres. Servicio manual de vuelta para el equipo de Real. Libardi. Va al envío, centro por arriba. Baja Gómez. Julio
Melgarejo saca. Atención, desvía el jugador. El defensor en este caso queda para Cardoso. El arquero sale primero. Despeja el guardameta. Queda para Cardoso. Sergio Cardoso para Rodríguez. Va Real. Busca a Grispino. Está el descuento. Atención, está el remate que no pudo direccionar de buena manera. No pudo definir en esta oportunidad. Grispino Estigarribia. Era el descuento. Sí, era el descuento para el equipo de Real Madrid, que se va a buscar también su gol Agripino Estigarribia, pero no pudo marcar ese gol que buscaba el equipo de Real Madrid. Qué buen pase, ¿eh? Pase filtrado por parte de Luis Rodríguez para que pueda definir Estigarribia, pero no pudo, ¿eh? No tuvo suerte en esta oportunidad. A ver, ¿te molesta un poco el sol ya, Gilberto? Sí. Vamos a moverlo un poco, ¿eh? Un poquito, pero vamos que se termine este partido. Bueno, esto ya estamos sobre 18, Gilberto. Sí, falta poco ya para que se termine y después vamos a estar acomodándose ya aquí en este lugar que estamos nosotros aquí porque el sol está con todo. Sí, señor. Ya estamos sobre 18 minutos. El equipo de Pulse por Más trabaja desde las instalaciones del Sport San Isidro para las imágenes, para llevar los pormenores de este acontecimiento deportivo en este escenario de juego. Fecha número 14, Campeonato Municipal Senior de Gribucuá. Campeonato Senior de Gribucuá. Ahí está. Copa Municipal. Bien, va teniendo el jugador Armoa. El árbitro, bueno, cortó el juego. Se va a repetir la acción. Será tiro libre que corresponde para el equipo blanco. Torres levanta el centro, busca al Rodríguez. Anticipa muy bien Luis Legal sacando el córner porque se iba en busca del descuento. El jugador de Real. Será córner. Servicio de esquina que corresponde para el equipo blanco. La representación de Real pierde 3-1. Ya le queda poco al partido también. Si viene el descuento, va a ser un 5 minutos restante. Interesante realmente. Va Elvio Torres. A ver si sale un contragolpe. Ya está Elvio Martínez. Elvio Martínez a la cancha también. Otro cambio más que lo ha realizado la representación de Manchester. Va Cardoso fuera de juego. Quedó enganchado Cardoso en esta oportunidad. Sí, quedó en offside el jugador Cardoso que intentó de vuelta a atacar, pero estaba ya en offside el jugador Cardoso. Y por Raúl Cardoso ingresó también Elvio Martínez. Sí, Martínez ingresó entonces por Raúl Cardoso. Ya de a poco también se va terminando este partido. Y capaz que sí, porque el famoso, para que pueda cerrar el partido, ingresó Elvio Martínez. Bien, balón que ya está en poder del jugador Torres. Elvio tiene. Cede la pelota para Gómez. Descarga para Livari. Este levanta al centro sin destinatario. El arquero dejó salir también esta pelota para que sea reposición de servicio de arco. Jacinto Ibarra va a salir desde el fondo. Después de este partido, juegan Ciudad Nueva. Sí, juega Ciudad Nueva Arsenal el segundo partido. Bien. Y pinta que va a ser un partidazo también ese Gilberto Brites. Sí, sí, porque Arsenal viene ganando su partido y Ciudad Nueva también que viene ganando, sumando ambos equipos en la fecha anterior. Hoy vamos a ver si suma estos dos equipos. Hoy 7 partidos, de los cuales esto se va consumando el primer partido. Todos los partidos en vivo por las pantallas de Pulse por Más. La gente que quiera comentar sin ningún problema pueden hacerlo también. Vamos a tratar de leer obviamente los comentarios de la gente para que se pueda también puedan comentar y participar con nosotros a reportar en esta jornada. Hoy sábado 21 saca un costado el jugador Elvio Torres. Será lateral, favorece para el equipo que gana 3-1. Estamos sobre 21 minutos de esta segunda etapa. Y bueno, se va nublando también aquí en San Isidro. Creo que eso también afecta un poco la señal aquí, que empieza a tener algunos inconvenientes. Pero seguramente esto va a ir mejorando de vuelta, porque arrancamos bien. Va Estigarribia, levanta el centro, busca a Cardoso, queda para Vázquez.
Va el capitán del conjunto de Real. Atención el remate de Gaona. Impactó en el defensor de rebote. Queda otra vez para Vázquez. Este que intenta levantar. Queda ahora para Bogarín. Bogarín cubre la pelota. Juega con el lateral izquierdo. Y este intentó levantar. Pegó en Martínez. Será lateral. Favorece para el equipo de Real Madrid. Ya estamos sobre 22 minutos y medio de esta segunda etapa, Gilberto. Sí, ya falta poco para que pueda terminar ya este partido. El primero que está ganando el equipo de Manchester. Ya nos preparamos para el partido de Arsenal, Ciudad Nueva, Arsenal. Después de este partido, avanza Cardoso, peligro de gol. Atención, va para el cuarto. Cardoso está increíble. Definió encima del arquero Gilberto y esa pelota terminó cayendo tarde. Sí, por suerte, por poquito. Que era el cuarto y el tercero para favor de Aníbal Cardoso en este partido y por poquito erró ese que pasó por poquito encima del travesaño la pelota. Sí, así mismo definió algo fuerte, ya no calibró bien la definición. Por eso creo que no, la intención era bastante buena, Gilberto. Sí, bajó un poco tarde la pelota, por ende, si no iba a ser un golazo. Bueno, va teniendo Real Madrid, 3-1 está el partido, pierde el conjunto de Real. Gana Manchester. Libardi abre para Rodríguez. Destapado el 10. A ver cómo levanta. Viene el centro, media altura. Termina rengueando ahí también para cubrir esa pelota el jugador Luciano Montiel. No sé si también ya tiene problemas físicos el lateral o el que juega ahora como central. Sí, que viene hace rato ya jugando de central el jugador Montiel. Bueno, pero fortuna para su equipo que esto va terminando ya de a poco el partido. Si es que se lesiona y creo que ya está sin banca prácticamente el equipo de Manchester también. Y avanza Manchester. Atención a Cardoso. Martínez se muestra. Pelota para él. Martínez está. Definió mal. No pudo definir Elvio Martínez. Era el cuarto. Sí, hoy no vino fino Elvio Martínez. No estuvo fino el delantero Elvio Martínez, sino iba a ser el cuarto para el equipo de Manchester. Por poquito está con la pólvora mojada Elvio Martínez. Sí, llegó algo tarde a la pelota, creo. Por eso Gilberto no pudo definir. Así es, poquito tarde. O sea que acá no usó el famoso eslogan que tiene él a su favor. La rapidez. Esta vez algo lento. Sí, algo lento. Arrancó tarde Elvio Martínez. Así mismo. Ya viene sacando la defensa, queda para Estigarribia. Saca muy bien. Después la falta y esto terminó. Sí, señor, terminó el partido. Resultado final, Manchester de Vigarenda 3, Real Madrid 1. Vamos a establecer una pequeña pausa. Quédense ustedes ahí, ya se viene Arsenal versus Ciudad Nueva.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo partido entre Ciudad Nueva y Arsenal. Arsenal, Ciudad Nueva se enfrentan en este segundo partido. El primer partido fue de triunfo de Manchester por 3-1 ante el equipo de Real Madrid. Real Madrid de vuelta que no pudo sumar esta vez. Y ahora vamos a ver quién lleva los 3 puntos aquí en este partido entre Ciudad Nueva y el equipo de Arsenal. Entonces se enfrenta a estos dos partidos. Arrancó ya este segundo partido, señores, en vivo de través de Pulse por Más. Ya de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Esto arranca, señores. Ya juegan Arsenal, Ciudad Nueva. Favorece servicio de costado. Lateral favorece a la representación de Ciudad Nueva. Laureano ya juega. Balón para Vázquez. Se cae. Falta, sí, señor, al borde del área. Gilberto Brites. Ángulo un poco cerrado, es cierto. Pero es un peligroso tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. Sí, va a tener pelota a favor del equipo de Ciudadano. Un tiro libre interesante. Y a ver quién se encarga de esa pelota parada. Ya está preparado el 16 para el remate. Es Ruiz. Emanuel Ruiz frente a la pelota. Posibilidad manifiesta de gol ya en este arranque del compromiso para la representación del equipo de Ciudad Nueva. Para su zurda. Ahora se perfila para la derecha. Viene el centro, pelota arriba. Nadie llega a conectar. Hubo ya falta en ataque. Será balón de salida para Arsenal. No sacó provecho de esta pelota quieta la representación de Ciudad Nueva. Sí, no aprovecha una oportunidad que tuvo Ciudad Nueva a favor de tiro libre. No pudo aprovechar, ahora va a ser salida para Arsenal. Bien, vamos a mirar las tablas, Gilberto, de estos dos equipos. A ver en qué posiciones se encuentran ambos. A ver, el equipo de Ciudad Nueva, el equipo ciudadano tiene 15 unidades. Por su lado también el equipo de Arsenal es el que está mejor posicionado en estos dos equipos. Está con 18. 18 y 15 entonces. Si es que gana Ciudad Nueva, hoy le va a alcanzar a Arsenal. Bueno, cada vez se pone interesante este campeonato. Copa Municipal Senior de Iribucuá. Están los equipos allí. Hay un par de equipos nomás ahí abajo. Después todo a luchar por la clasificación a la siguiente fase. También lo que está un poco rezagado, Gilberto, también tiene la posibilidad todavía. Depende de sí mismos. Entonces tiene que ir sumando a partir de estos compromisos, porque esto va terminando recién la primera rueda. Entonces queda todavía la segunda rueda completa, es decir que todos los equipos todavía dependen de sí mismos. Sí, todo el equipo todavía va a tener oportunidades porque es un campeonato largo y este... Atención, el cabezazo, gol. Gol de Arsenal con golpe de cabeza del córner, centro por arriba y conectó el 21. Es el jugador Cristian Hermosilla el que termina anticipando a la defensa allí. Se elevó, aplica el cabezazo, pelota adentro. Cristian Hermosilla abre el marcador cuando vemos ahí la reiteración, el buen centro y totalmente solo ahí. Cabecea el 21. Cristian Hermosilla pone el compromiso. Arsenal 1, Ciudad Nueva 0. Así es, marcó su gol Cristian Hermosilla, primera pelota importante que tuvo Arsenal, ya pudo marcar el gol aquí en este partido, ya se está ganando por 1-0 el equipo Gander. A los 3 minutos, Gilberto Brites. Sí, prácticamente la primera pelota profunda de Arsenal ya marca el primero. Servicio manual para el equipo que gana 1-0. Busca a Cristian, justamente el autor del gol. Despeja la defensa, queda para Lucio Armoa. Este juega con Florentín. Adelante hay mucho, esa pelota va a quedar para el arquero de Ciudad Nueva. Es el guardameta Wilson Vázquez. Viene sacando Wilson. Queda para Soto. Busca a López. Juan Carlos gana. Atención, está el empate. Juan Carlos definió. Bueno, no pudo. Fue directamente donde estaba el guardameta. Por eso no fue gol Gilberto Brites. Sí, buena pelota ahí de Juan Carlos López que no pudo aprovechar. Atento también el arquero donde está. Muy atento y se quedó con esta pelota. Ya sale otra vez Ciudad Nueva, busca el empate. Atención Vázquez que atropella, sale ahora el arquero. Está atento el arquero, porque en el anterior achicó con todo y ahora también ya salió a quedarse con ese esférico.
Sí, con todo, supo salir de vuelta y sostener su arco en cero en este partido. Su equipo gana 1-0, 4 minutos, primer tiempo. Wilson Vázquez ya saca jugando con un pelotazo largo. El que desvía es Ruiz. Vázquez peina, busca a Bruno Jiménez. Ahí la marca por parte de Cristaldo. Jiménez es el que gana. Vázquez ahora participa también. Rebota en el defensor de Arsenal. Será pelota para la representación de Ciudad Nueva. Se va lentamente Vázquez para cumplir. Ahí se muestra Laureano González. Va a dejar para Lucio. Ese es el Milciades en este caso. Milciades Aramoa del equipo de la representación de Ciudad Nueva. Viene el centro en el área. Saca Florentina. Cantero intenta. Rodríguez también gana Orsusa. Deja para Hermosilla. Sale Arsenal. Va Hermosilla. Busca a Cantero. La marca de Isidro Martínez. Primero llega el número 30. Sale jugando ya con Milciades Armoa otra vez para Isidro. Baja con el pecho. Balón en el suelo. Por abajo juega también para el jugador Armoa. Ruiz. Ahora tiene Ciudad Nueva la pelota. Va amigándose con la misma. El Soto el que baja. Laureano domina. Laureano González. El rebote queda otra vez para él. Ciudad Nueva en la posición del balón. Vázquez. Vázquez levanta. Divide las acciones. Primero llega aquí Benítez. Saca como puede. Va a complementar el jugador Lucio Armoa, el número 10. Deja para Cantero. Ahora el que tiene es Arsenal. Gana 1-0. Busca a Cantero. Armoa en este caso ya pierde. Sale jugando con Milciades Armoa. Milciades para el equipo Ciudad Nueva. Ahora participa Ruiz, el volante central. Laureano González, tapado el número 4. Levanta la cabeza, intenta también levantar el pelotazo y prefiere jugar en forma corta. Ahora sí, atención, el remate, travesaño, el rebote está en offside, ¿eh? Está ya en offside, pero valía el remate de Laureano que impactó en el horizontal, Gilberto. Sí, una pelota que buscó directamente el arco el jugador de Ciudad Nueva, pero el travesaño le niega ese gol y después ya de rebote ya quedaba en offside el jugador de Ciudad Nueva. Sí, señor, buen remate. Buen remate por parte del jugador Laureano González, que con toda su intención enganchó y después disparó el arco. Y mérito por parte del arquero del equipo de Arsenal, que tocó la pelota a Gilberto y por eso desvió y impactó en el horizontal. Si no, se iba largo, ¿eh? También, sí, sí. También, porque el arquero estaba muy atento y por ende pudo desviar esa pelota, si no iba a hacer otra cosa. Asimismo, justo y lo suficiente para que esa pelota pueda impactar en el horizontal. Va teniendo otra Ciudad Nueva, busca el empate. Soto tiene. Soto para Vázquez. Levanta Vázquez, busca a Armoa. Gana Benítez. Intenta ahí el jugador Martínez. Va teniendo el capitán del conjunto Ciudad Nueva, Isidro Martínez. Va Isidro. Ahí deja para el guardameta, el defensor del conjunto de Arsenal. Ya está César Abogado, el arquero que prepara la salida. Ya sale jugando con un pelotazo largo. Busca a Aguilar. Golpe de cabeza de Vázquez. Queda para Soto. La marca por parte de Florentina. Sergio juega hacia un costado. Será lateral para Ciudad Nueva. Ya estamos sobre 8 minutos. Primer tiempo. Bien López para la marca. Vilio saca un costado el capitán del conjunto de Arsenal, que lo está ganando 1-0. Hoy sábado 21. Estamos en las instalaciones del Club Sport San Isidro. Para esta jornada número 14. Estamos con este segundo compromiso de la jornada de hoy. Laureano tiene. González para Ruiz. Otra vez Laureano. Dejó salir esa pelota. Será lateral para Ciudad Nueva, que va empujando, Gilberto. Sí, va empujando, buscando el empate. Mira que después de ese gol Arsenal tampoco pudo y seguir más en ataque. Se quedó totalmente después del gol. Y Ciudadana que salió con todo buscando el empate y hasta aquí está mejor en cancha el equipo ciudadano. El tercer partido, después vamos a tener, juegan Sport Gupona ante Cerro Verde. Sí, el tercer partido de Gupona ante Cerro Verde, el cuarto juega Agricultura San Isidro, el quinto partido juega Milan Libertad y el penúltimo juega Guarandá ante 15 de agosto y el último San José ante el equipo de Independiente. Avanza Ciudad Nueva. Benítez sale en la marca, dejó salir también en la pelota, curió ese balón, será lateral para Arsenal en su salida.
Ramón Benítez se pone en juego. Busca a Lucio Armoa. Balón que pica ahí. Queda para Hermosilla, el autor del único tanto hasta aquí del partido. Hogado anticipa. Saca como puede. Desde el fondo, Arsenal. Lucio Armoa. Hermosilla. Lucio intentó ahí la conexión a Hermosilla. En este caso buscaba a Aguilar. No prospera la acción. Prepara la salida el guardameta. Vázquez ya saca jugando. Este es Florentín. Sergio tiene. Vázquez en la marca. Queda para Vilio López. Este que saca hacia la punta derecha. Corre Cantero. Va Clemente. Gana en velocidad. Va Cantero dentro del área. Atención. Está. Gol. Pide disculpa Cantero y es gol, señores. Gol del equipo de Arsenal. Lo hizo Clemente Cantero. Sí, señor. Con su velocidad de vuelta para ganar a su marcador. Después termina definiendo por abajo en una esquina. Y, bueno, teniendo en cuenta su pasar también, su pasado por el equipo de Ciudad Nueva, pide disculpa y es gol Gilberto Brites. Sí, hace rato ya venía esperando Cantero en su oportunidad y esta vez sí encontró una pelota y se fue con todo buscando su gol y marcó el segundo para su equipo. El famoso ley del ex en este partido por Cantero. Arsenal 2, Ciudad Nueva 0. Y otra vez va Clemente, se cae en esta oportunidad. Clemente Cantero se levanta con la pelota, no pierde. Juega hacia atrás para Lucio Armoa, pisa el 10. Se apoya otra vez en Cantero. Busca a Lucio, ya está la marca de Rodríguez. Osvaldo, el que tiene, sale jugando con Armoa. Milciades Armoa. Ahora sale con Ruiz. López. Ciudad Nueva que intenta tener la pelota. Vuelve a perder y ya sale jugando rápido el equipo de Arsenal a proponer juego directo. Atención, el remate de Orsusa. Queda a dominar el arquero. Llegó. Está proponiendo algo directo el equipo de Arsenal. Sí, está buscando su tercer gol y ampliar ventaja en este partido. El equipo de Arsenal. Ya estamos sobre casi 12 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que gana Arsenal 2-0. Gilberto Brites está algo contundente, también hay que decirlo, el equipo de Arsenal. No está teniendo mucho, pero está siendo un equipo bastante ofensivo y lo está aprovechando lo que está teniendo también. Sí, un equipo directo, el equipo de Arsenal siempre busca directamente en el partido, ataque por ataque, y tampoco le gusta tener mucho la pelota, pero cada vez que gana ataque, si tiene oportunidad, siempre marca su gol. Momento de hidratación. Sí, minuto de hidratación para los jugadores en este partido. Ya tenemos minuto 15 de esta primera etapa. Ya está ganando por 2-0 el equipo de Arsenal. El día de hoy este es el segundo partido que tenemos aquí en la cancha del Sport San Isidro. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Saludando a toda la gente que siempre comparte la transmisión. Pedimos que comparta y que deje su comentario y que pueda dar su like también a la transmisión que hacemos siempre cada fin de semana. Este campeonato los días sábados. Campeonato Senior Uruguay 2026 y también tenemos partido de la liga, así que estamos siempre en los eventos deportivos a través de la pantalla de Pulse Sport Más, siempre cada fin de semana. También después de esto se viene el tercero, juega el equipo albiceleste, el Sport Grupo ante el equipo de Cerro Verde. Cerro Verde que ganó su partido en la fecha anterior y Upona no pudo ganar. Así es que vamos a tener un lindo partido también. Este es el tercero en la jornada de hoy, día sábado. Así es que ya esto va a arrancar ya en esta primera etapa, ya después del minuto de hidratación, compañeros. Bien, gracias Gilberto. Ahí ya balón en juego, balón en movimiento. El que peina hacia atrás es Martínez. Intenta evitar el córner el arquero, pero no consigue. Será servicio de esquina, favorece al equipo de Arsenal, el equipo que gana parcialmente 2-0. Ya en esta etapa inicial, los goles. En primera instancia, el primer gol lo hizo Cristian Hermosilla. Amplió Clemente Cantero 2-0 a favor del conjunto de Arsenal.
Servicio de esquina, el propio Cantero para levantar, va Clemente, viene el centro con comba, atención, no pudo cabecear de buena manera. Queda para Lucio, armó el rebote, queda Aguilar. Ahora participa también Sergio Florentín, Vázquez en la marca, gana el de Ciudad Nueva. Sale con Milciades Armoa, Milciades el que corre hacia la banda izquierda, domina y tiene la pelota Milciades. Pase corto para Bruno Jiménez. Otra vez la devolución para Armoa, pero a pesar de que intentó alcanzar la fuerza, la dirección de esa pelota también se fue a un costado. No pudo controlar. Ya va teniendo el equipo de Arsenal, será lateral, se le fue la pelota a Cantero. Servicio manual que ya lo va cumpliendo. Ruiz. Levanta el pelotazo largo, busca al jugador López. Vázquez ahora gana, traba bien y gana el jugador de Ciudad Nueva. Logró puntear, pero no había nadie allí. El que está atento es César Abogado, el guardameta de Arsenal. Anticipa muy bien aquí el jugador de Ciudad Nueva. Soto el que domina, no salió todavía. Soto juega hacia atrás para Laureano González. Intentó un autopase Laureano y se le fue la pelota. Le reclaman también sus compañeros, pero la intención era buena. Sí, la intención era buena, sí, salía y hacer otra cosa, pero esta vez sí no pudo dar dirección a esa pelota y sus compañeros ya le protestan por ende. Ya sale Florentín, Sergio Florentín impacta en el jugador de Ciudad Nueva, complementa Albino, Abilio Armó en este caso, es el que saca, balón hacia arriba, balón hacia un costado, el que cabecea fue el jugador Bogado. Será servicio de costado para la representación de Ciudad Nueva. Ahora que tiene la pelota es el jugador Laureano González. Golpe de cabeza por parte de Florentina. Armoa. Es Milciades Armoa el que sufre la falta. La falta fue de Abilio López. Será tiro libre. Pelota detenida, favorece a la representación de Ciudad Nueva. Sí, va a tener pelota parada el equipo ciudadano. A ver cómo trabaja en el equipo de Ciudad Nueva buscando el descuento. Tiro libre que favorece a Ciudad Nueva. Ruiz, dorsal 16 para él, se prepara para la zurda. Juega en forma corta con Laureano. Epa, entregó mal y sale. Va por el tercero. Corre Cantero, peligro de gol, se encara ahí al arquero. Cantero está, el arquero gana el rebote. Otra vez Cantero sigue luchando. Y el arquero se queda con la pelota. Se salvó aquí. Ciudad Nueva intentó una jugada preparada. Y bueno, se equivocó y casi el tercero. Sí, intentó una jugada preparada el equipo ciudadano y salió de contragolpe el equipo de Arsenal, que Cantero tampoco pudo aprovechar. Sí, leyó muy bien la intención de Cantero aquí, el arquero mérito por parte de Vázquez, porque define suave. Cantero para el tercero y bien por Vázquez, mérito total del guardameta, por eso el partido continúa 2-0, era el tercero. Sale, intenta el equipo de Ciudad Nueva también con López, Juan Carlos. Ahí está Jiménez. Queda para el guardameta Abogado. César Abogado va a preparar la salida. Ahí ya se muestra Abilio López. El arquero Bogado termina sacando con un pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Brunos. A ver si alcanza Bruno. No, muy fuerte el pelotazo. Sale a un costado, ya estamos sobre 18 minutos de este primer tiempo. Balón que va a salir afuera. Será córner, servicio de esquina. Favorece al equipo de Arsenal que está proponiendo juego directo, Gilberto. Sí, es más directo, aprovecharlo rapidito que tiene arriba el equipo de Arsenal y acá de vuelta va a tener pelota parada. Servicio de esquina, se prepara Clemente Cantero. A ver cómo viene el centro, media altura, atención, Orsuza el que intenta. De primera definió, pero esa pelota se fue abriendo y será salida para Ciudad Nueva. Sí, va a ser pelota en salida para el equipo ciudadano, casi 20 del partido. 2-0 está ganando el equipo de Arsenal en este primer tiempo. Bien, Cándido Florentín para la marca. Baja bien también jugador Cristian Hermosilla. Intenta levantar, pero ya Vázquez responde desde el fondo. Ahí cubre la pelota. Termina jugando Cándido con Sergio Florentín. Sergio el que tiene. Presiona a Ruiz.
Sigue Sergio. Gana el servicio de costado. Será manual defensivo para el equipo de Arsenal. Cristian baja. Saca bien Pereira. Vázquez. Queda para Lucio. Este es Milciades. Milciades armó. Milciades juega. Destapado está Osvaldo Rodríguez. Pelota para él. Corre el 7. A ver si alcanza. Sí, mantiene en juego. Ahora sí recupera otra vez Benítez para Arsenal. Balón hacia el costado derecho. Sale con Lucio Armoa. Arsenal sale jugando. Orsusa busca a Lucio. Corre Armoa. No hay falta. Corre ahora Cantero. Sí, señor. Aplicó el ley de la ventaja. Va Cantero dentro del área. Se cae. Le invita también a que se levante. No pasó nada, dice el árbitro. Sí, ahí Cantero se cayó, pero no pasó nada. Va a ser salida y va a ser pelota para Ciudad Nueva. Bruno traba. Gana Benítez. Saca Vázquez. Ahí ya sale el arquero. Es Abogado. En las alturas. Manda el arquero en su área. Es Abogado, ya domina. Ahí ya sale el arquero de Arsenal. Va a quedar para Hermosilla. Bien Laureano para la marca. Termina cometiendo mano. Jugó con intención. A lo mejor por eso le va a mostrar la amonestación. Sí, va a ser tarjeta amarilla. El primero del partido. La tarjeta para el jugador Laureano González. Ya está de amarilla. Tarjeta de amonestación para el lateral derecho. Lateral que no solamente defiende, Gilberto, se va bien en ataque también. Sí, y él fue lo que tuvo aquella pelota que se fue por el travesaño del portero Abogado. Esta vez defendiendo, comete esa infracción de la mano, por eso también el castigo disciplinario para él. Va al remate, impacta en la barrera. Pereira complementa, va a quedar para Ruiz. Domina el jugador Ruiz, Emanuel Ruiz. Intercepta Pereira otra vez. Hermosilla intenta, deja para Sergio Florentín, engancha Sergio. Va teniendo la pelota ahora el equipo de Arsenal. Hermosilla, adelanta, busca a Cantero. Isidro Martínez en la marca. El capitán sale jugando. Balón para Bruno Jiménez. Bruno levanta, busca a Soto, deja para López. Primero llega a la marca de Lucio Armoa. Saca de primera a un costado, será balón para el equipo de Ciudad Nueva. Sí, va a ser pelota para el equipo de Ciudad Nueva. ¿Cuánto tenemos del partido? A ver. 22 minutos de esta primera etapa. Y está ganando por 2-0 el equipo de Arsenal en este partido. En vivo a través de Pulso Sport Más. El gol que los goleadores de este partido entre Cristian Hermosilla y Cantero son los goleadores de esta primera etapa que está ganando el equipo de Arsenal. Bien, gracias Gilberto. Será córner, servicio de esquina, punta derecha, corresponde, favorece a la representación de Ciudad Nueva. Viene el centro, pelota arriba, atención al arquero con los puños. Ahora sí termina sacando el guardameta Pereira. Ahí está, saca un costado. Será córner, servicio de esquina, favorece a la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Sí, se va a mantener en ataque el equipo ciudadano. De vuelta tiene un tiro de esquina. Pelota parada que va a estar buscando su gol el equipo de Ciudad Nueva. Viene el centro, pelota por arriba, saca Aguilar. Aguilar ya saca. Queda para Cantero, este juega con Aguilar, sale de contra. Los 2 contra 1, atención con esta carga del equipo de Arsenal. Creo que está adelantado el jugador. El jugador era Cantero, por eso no le dio la pelota. Y ya pierde la oportunidad del tercero del equipo de Arsenal. Y sale ahora Ciudad Nueva. Soto el que conduce la salida. Soto levanta. Va buscando a Vázquez, deja para López. Va Ciudad Nueva. Pereira el que baja con el muslo. Termina apuntándose a un costado. Va quedándose Férico para Lucio Armoa. Sale Lucio. Con espacio Lucio. Va corriendo con ese Férico. Va al centro para el jugador Cantero. Está adelantado. Adelantado Clemente Cantero. Sí, de vuelta quedó en offside el jugador Cantero. Ya falta poco para que se termine ya este partido. Tenemos ya minuto 24. Minuto ya se va en esta primera etapa. Sí, falta segundo al compromiso.
Va al centro, en el área, atención, saca Pereira. Va a complementar. Sin embargo, recupera el jugador de Arsenal. De a poco va terminando la primera etapa. Ahí va teniendo la salida Benítez. Rodríguez, el que tiene ahora. Pase corto para su compañero Bogado. Abre con Laureano. Se proyecta al lateral derecho. Se frena Laureano, juega otra vez hacia atrás. Esta que intenta, atención, remata al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol de Ciudad Nueva! Remate por abajo y esto termina la primera etapa, señoras, señores. Antes que termine la etapa inicial, encontró el descuento. La representación del equipo de Ciudad Nueva lo hizo Bogado con un remate por abajo en una esquina. Vamos a ver la reiteración de vuelta. ¿O fue Vázquez? Bueno, Vázquez. Terminó su compañero Bogado dejando a Vázquez y este sacó el remate con potencia por abajo y descuenta. Y esto termina la primera etapa, Gilberto. Sí, con el gol del descuento el equipo de Ciudad Nueva. Queda todavía todo segundo tiempo. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos con más.
Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Ciudad Nueva, Arsenal, Ciudad Nueva, que el equipo Arsenal que está ganando por 2-1. El segundo tiempo queda con todo ahí para el equipo de Ciudad Nueva para poder empatar el partido. Sí, señor, arrancó el segundo tiempo y vemos ahí, intentó picar con todo Clemente Cantero Gilberto y creo que tiene problemas físicos allí. Bueno, ahí un pequeño estirón, tengo entendido, se agarró el posterior del muslo derecho, el atacante del conjunto de la representación de Arsenal. Así, el famoso perrito le agarró a Clemente Cantero. Sí, señor, así mismo, Gilberto. Hola, quiero saludar a mi papá Clemente Cantero de parte de su hija Miriam Cantero, dice, nuestro ídolo. Están la gente también compartiendo con nosotros. Celestino Cantero sería el perfil, desde ahí escribe la hija de Clemente Cantero. Saludo entonces para él de parte de la hija Miriam. Y sale lastimosamente lesionado el jugador Clemente Cantero. Sí, sale lesionado, creo que... Hay otro lesionado también. Tema posterior, no sé si va a poder ingresar de vuelta Clemente Cantero, pero vamos a ver quién ingresa. Hay 2 golpeados, parece. Sí, ya sale Clemente. Sí, Clemente ya se retiró. Oscar Cantero, ahí está entonces. Cantero por Cantero, el cambio las. Oscar Cantero y el otro, el que sale, vamos a confirmar también. Tengo entendido también que es problema físico. Viene, va a corresponder pelota. Favorece para la representación de Ciudad Nueva o es para Arsenal. Es para Arsenal, finalmente. Bueno, a ver, Leonel Mariano escribe también saludo a todos desde Brasil, fuerza Arsenal, dice. Ahí está el amigo Leonel entonces vacacionando por Brasil y le manda saludos a los muchachos de Arsenal. Hace rato que no aparece más Leonel. Sí, es jugador de Arsenal, que hace rato ya no viene apareciendo. Va teniendo el jugador de Arsenal. Pierde ante la presencia ahí por parte del jugador de Ciudad Nueva, Vázquez. Ahora es la punta izquierda, sí, Gilberto. Sí, el fin de semana sí estuvo en la cancha. Después mucho. Y después hoy ya, creo que ya ahí no comentó que está en otro país. En su país en este caso. Vacacionando en este caso, seguramente. Sí, señor, ahí está. Balón hacia un costado, será lateral para Arsenal. Lo está ganando 2-1. Ganaba 2-0 cómodamente en la primera etapa, Gilberto, pero sí, cuando se iba a la primera mitad, descontó Ciudad Nueva y ahora le ponen en apriete también. También porque tampoco Arsenal supo aprovechar las oportunidades que tuvo en el primer tiempo. Va Ciudad Nueva presionando hacia arriba. Este es el jugador Laureano. Ábrese la punta derecha. Apertura para el equipo de Ciudad Nueva, pero está ofreciendo espacio. Lo puede aprovechar Arsenal. Va Aguilar. Va Nicolás el remate encima del horizontal. Y bueno, va con todo Ciudad Nueva, dejando espacio, Gilberto. Sí, y no pudo aprovechar de vuelta. Arsenal tuvo una oportunidad ahí dejó mucho espacio. Ciudad Nueva y tiene que buscar la forma de tratar mejor la pelota y aprovechar las ocasiones que tiene el equipo de Arsenal. Armoa juega hacia atrás. Es Rodríguez, ahora participa Vázquez. El zaguero central sale jugando. Balón para Rodríguez. Ahí presiona Oscar Cantero, se cae Oscar. Ahí reclama falta el árbitro, dice no pasó nada y ya sale jugando el equipo de Ciudad Nueva. Este es Laureano González. Levanta la pelota. Con el muslo termina sacando Cándido Florentina. Ahí queda para Hermosilla. Cristian tiene. A ver, se enredó un poco con la pelota. Cristian se le fue. Lateral, que lo va cumpliendo el equipo de Ciudad Nueva. Sale a cortar ahí el número 66. Queda para Cristian. Hermosilla ya sale jugando. Arsenal la posición del balón. La marca ahí de Cardoso. Antonio Cardoso ya ingresó en este segundo tiempo. Balón para Armoa. Milciades y la posición. Milciades Armoa. Gira y juega con Isidro Martínez. Balón para Rodríguez. Tiene Osvaldo. Ahí presiona Oscar Cantero.
Queda para Laureano González. Va el envío. Queda para Cardoso. Atención el remate de Vázquez. Queda otra vez para Cardoso. Va insistiendo Antonio. A ver, el remate se fue desviado. No pasó nada, pero insinúa aquí el equipo de Ciudad Nueva. Sí, está buscando la forma de empatar ya el partido el equipo de Ciudad Nueva. Mira que terminó mejor el equipo ciudadano y arrancó mejor de vuelta, ¿verdad? Teniendo pelota, pero solo falta que alguien pueda marcar el gol el equipo, ahí en el equipo de Ciudadano. Falta alguien que pueda encargarse del gol porque tienes oportunidades que hasta aquí no está aprovechando. Gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport con nosotros aquí a través de auspiciante exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Gracias a SB Sport con nosotros a través de la plataforma de Pulse por Más, como siempre en todos los eventos deportivos. Martínez. Sale Ciudad Nueva con un pelotazo largo. Nadie pica hacia aquel costado. Ahora sí, el que se muestra es Jiménez. En la marca de López va Jiménez. Intentó cruzar, pero se le fue cerrando el intento de ese envío. Será balón, será salida que favorece al equipo de Ciudad Nueva. Hasta aquí lo está ganando el equipo de Arsenal 2-1. Ya estamos sobre 7 minutos. Segundo tiempo del partido. López, el capitán, saca largo. Martínez desvía, queda para Vázquez. Ahora Armoa. Jiménez intenta. Bruno Jiménez. Saca muy bien. Florentina. Isidro Martínez. Armoa. Va el equipo de Ciudad Nueva. Golpe de cabeza defensivo. Complementa Lucio Armoa. Va a quedar para Óscar Cantero. Sale Óscar. Balón para su compañero que intenta con golpe de taco. No prospera, ya está la marca por parte de Rodríguez. Reclama falta, pero el árbitro dice no, no pasó nada. Y ya sale jugando con Soto. Pica Soto. Sale la marca. El rebote queda para Óscar. Cantero levanta. A ver, pica Aguilar. Creo que tuvo que salir del área. Ya sale convocado. Bien, saca muy bien Óscar Cantero. Será lateral, favorece a la representación del conjunto de Ciudad Nueva, que pierde el partido 2-1, pero de a poco va asomándose, va adelantando líneas para tratar de llegar al empate. Rodríguez saca muy bien desde el fondo. Arsenal va a quedar para Orsusa con espacio. A ver qué hace Orsusa. La marca de Vázquez, sí, Orsusa. Ahí se muestra Nicolás. No picó Aguilar. Ya está Vázquez. Engancha y sale con elegancia. Vázquez. A ver quién se muestra. Busca ahí directamente al delantero, pero primero llega la marca de Florentina. Sergio saca largo. Va a quedar para el arquero. El guardameta ya sale jugando por abajo con Isidro Martínez. Isidro levanta. Balón para Bruno Jiménez. López gana. El capitán del conjunto de Arsenal. Rebota en él. Entonces será lateral y se viene cambio también, ¿eh? Sí. Va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa. A ver. Sí, el 21 de Hermosilla se retira para Arsenal. Por el lado de Arsenal, digo bien. Ingresa Néstor Rotela. Es el cambio para el equipo de Arsenal. Bueno, saludo a toda la gente que va compartiendo la transmisión, que deje su comentario y a suscribirse al canal de YouTube. Ayúdanos en eso, digo bien, a suscribirse y que deje su comentario y comparta la transmisión y deje su like también. Le agradeceremos siempre a la gente que siempre nos sigue a través de las plataformas de Pulse por Más, canal de YouTube. Siempre hacemos partido, fecha tras fecha de este campeonato señor Uruguay también. Ya próximamente vamos a estar ya en los partidos de la Liga Deportiva de Uruguay, si Dios así nos permite, también siempre acompañando a los equipos de la Liga. No pasó nada en este córner, será salida, favorece a la representación de Arsenal. Su portero es Abogado. Creo que se viene otro cambio también enseguida, Gilberto, ¿sí? Se quedó totalmente el equipo de Arsenal este segundo tiempo, Blas. Después de la salida de
Clemente Cantero principalmente perdió velocidad en sí en ataque el equipo de Arsenal. Sale Bruno Jiménez. El que va a salir otro es Emanuel Ruiz. Vamos a ver quién, los que ingresan. 2 cambios. El que se retiró también ya es López, por el lado de Ciudad Nueva. Sí. Bueno, ingresaron Agustín González y Alcides Torres. Los cambios. Se retiraron Emanuel Ruiz y el jugador Bruno Jiménez. 2 cambios en el equipo de Ciudad Nueva. Saca Vázquez, el arquero. Ahí desvía. Queda para González. Agustín, el recientemente ingresado. Te la marca ahí por parte del jugador de la representación de Arsenal. Lateral favorable para Arsenal. Sí, es para Arsenal. Se quiso avivar aquí Martínez. Sí, quiso ganar la pelota, pero es al revés, dice el árbitro. Ahí va el servicio manual. Busca directamente a Nicolás Aguilar. Primero Vázquez. Anticipa y gana con golpe de cabeza. Ahora sí complementa con la pierna zurda. Saca con Rodríguez. Va llevando esa pelota el 7. Busca a Soto. Antonio Cardoso el que intenta. Rodríguez ahora. Puntea bien Lucio. Cantero el que lucha ahí con Rodríguez. Gana Rodríguez. Sale Rodríguez. Balón para Soto. A ver cómo cruza. Continúa con ese esférico. Engancha. No cruzó. Tuvo que jugar hacia atrás. Sí, va jugando con su compañero González. Laureano tiene el lateral. Proyectándose otra vez. Gana muy bien aquí el jugador Néstor Rotela. Balón para él. Va el número 11. Se frena. Ahí está. Cuidando esa pelota. Néstor Rotela escapa o intenta escapar de la marca. No lo consigue. Pero tampoco está cediendo el balón también. Ya pierde. Logró puntear el jugador de Ciudad Nueva. Será lateral. Y se tiró ahí Néstor aquejándose un golpe de la pierna zurda. Sí, intenta ahí ganar la falta del jugador de Arsenal. Bueno, agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por más en todos los eventos deportivos. SB Sport, desde Curuguaty con nosotros. Bien, tarjeta para el 7, Rodríguez. Osvaldo Rodríguez. Entonces cobró falta Gilberto finalmente. Sí, le cobra la falta, parece, o lateral. Por reclamar entonces Gilberto. Y por ahí seguramente por reclamo le saca la tarjeta amarilla. Bueno, pausa, minuto de hidratación para los jugadores. Entonces en este segundo tiempo intenta el equipo ciudadano buscar el empate en el partido, pero hasta aquí se le está negando también al equipo ciudadano. Bueno, este es el segundo partido de la jornada de hoy, sábado. Después de esto se viene el tercer partido en este caso, que van a estar jugando el Sportivo Uribucuá ante el equipo de... O sea, el tercero, digo bien, el Sport Uribucuá ante Cerro Verde. Es el tercer partido, Cerro Verde que está arriba en la tabla, peleando posiciones también con Uribucuá y el resto. Y el cuarto juega Uribucuá, eso sí, Uribucuá juega ante San Isidro, el cuarto partido. El quinto juega el equipo de Milan ante el equipo de Libertad. El penúltimo juega 15 de agosto Deportivo Bugarenda y el último partido de la jornada y sábado juega San José ante el equipo de Independiente. Son los partidos que tenemos por delante a través de Pulse Sport Más. Saludando a toda la gente que está al otro lado acompañando la transmisión también, dando su apoyo a su equipo, porque todos estos equipos tienen también su gente atrás, su público en sí. Así que saludo a todos que va acompañando también a la gente de la transmisión a esta hora de la tarde y sábado 21 de marzo del año 2026. Arrancamos lo que es la temporada otoño 2026. Nosotros también hay que ver qué tal nos va este clima, esta temporada de otoño, digo bien, en este año 2026 también.
Estamos en vivo aquí en la comunidad de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro, que mañana tiene su partido visitante. Va de visita mañana el equipo del Sport San Isidro. Y mañana se juega todos los partidos de la liga. Hoy se juega solamente un partido. El equipo de Sport Unido ante el Club Nueva Estrella. El Sport Unido local hoy lo enfrenta al equipo de... A ver... Nueva Estrella local en este caso, acá me confirma. Nueva Estrella local entonces ante el Sport Unido hoy el partido. Así que este es el único partido creo que tenemos el día de hoy. Después mañana todos los partidos, los equipos restantes juegan mañana su partido también. Así que mucho fútbol tenemos esta temporada aquí en el distrito de Uribucua. Hablas, Antonio. Sí, así mismo. Balón que sale a un costado, será lateral. Favorece para el equipo de Arsenal, que sigue ganando el partido 2-1. Resultado que ya se registró en la primera etapa. Ahora ya estamos sobre 17 minutos. 17 de los 25 en juego. Ahí va el balón, queda para Isidro Martínez. Ahora va intentando sacar. Va Oscar, intenta también allí el remate. Va a quedar para la defensa. Sí, señor, ya salió también el esférico, será salida. Favorece para Vázquez. El arquero Vázquez va a salir. Deja para Abogado, este saca largo. Baja Laureano. Laureano González, el número 4 tiene. De un partido excelente por parte del lateral. Cuando vemos ahí otra vez lo de Cantero. Logró puntear con la zurda, intentó patear con la derecha y pateó el aire Gilberto. Sí, quiso agarrar la pelota por derecha, pero no pudo acertar esa pelota. Va a quedar la salida para Ciudad Nueva. Sale jugando con Isidro Martínez. Ahí está el capitán de Ciudad Nueva. Desde el piso termina jugando. Queda para allá Isidro otra vez. Balón que ya está en poder del jugador de Lucio. Ahí mano, dice el juez. Será tiro libre. Favorece para Arsenal. El equipo que gana parcialmente 2-1. Para cumplir está el jugador Sergio Florentina. Cuando se viene cambio también, en cualquier momento avanza el equipo de Arsenal. Con Aguilar levanta el centro a las manos. Fácil para el arquero, el centro no salió bien. Así es, desperdició una ocasión clara de gol el equipo de Arsenal en ataque. Tuvo una pelota ahí le gritaron sus compañeros de la banca al jugador Aguilar en este caso. Y desperdició una ocasión clara de gol en ataque del equipo de Arsenal. Va Oscar con este remate de zurda. Definió el número 8. Remató mal en esta oportunidad. Llegó Arsenal con este remate de Oscar Cantero. Y ahora sí se viene el cambio. Ya ingresó Barrios en el equipo de Ciudad Nueva. A ver quién el que se retira, creo que es, si no me equivoco, Milciades Armoa. Bueno, Armoa salió, ingresó Barrio, casaca 23 para Barrios. Bueno, salió el jugador Milciades Armoa, el defensor. Sale jugando Ciudad Nueva, que está refrescando el equipo, quiere el empate. Ya nos aproximamos al minuto 20 de este segundo tiempo. Tenta Antonio Cardoso, quedar ahí para Oscar Cantero. Va intentando Oscar. Abogado, pone el físico y ya pierde Oscar. Sale Abogado, busca a Isidro Martínez. Ahí está Isidro, tiene la pelota el número 30. El capitán sale jugando con la pelota. A ver quién se muestra. Balón para Agustín González. Corre Agustín, se frena. Intenta cubrir, pero ya le gana ahí el defensor de Arsenal. Ya sale jugando hacia un costado. Ahora otra vez participa Martínez. Golpe de cabeza defensivo. Lateral en ataque favorece a Ciudad Nueva, que va asomándose, va presionando con todo. Sí, va buscando su gol el equipo de Ciudad Nueva en este segundo tiempo también. Va teniendo pelota en ataque, pero hasta aquí creo que muy bien cerrada ahí la saga central del equipo de Arsenal, que no le permite al equipo ciudadano patear al arco, buscar ya el empate de este partido en este segundo tiempo. Ya tenemos 21 minutos
ya de este segundo tiempo, 2 o 3 minutos más del partido, ya se va este segundo partido en la jornada de hoy sábado. Va insistiendo sobre el costado izquierdo del equipo de Ciudad Nueva. Rodríguez. Rebote queda otra vez para él. La marca por parte de Néstor Rotela. Gana Néstor. Sale jugando para el equipo de Arsenal. Se cae Néstor. Falta, dice el árbitro. Bueno, finalmente no cobró la falta. Cobró mano porque agarró con las manos justamente Néstor Rotela, que quiso cobrar él. Atención, el cabezazo. Hubo ya offside, señoras y señores. Llegó el equipo de Ciudad Nueva. Sí, acá sí llegó bien el equipo de Ciudad Nueva. Despereza que la banderina arriba, por ende se salva el equipo de Arsenal. Casi fue gol del equipo Ciudadano, que estaba en offside. También ahí vemos la repetición. Quedó enganchado totalmente el jugador de Ciudad Nueva. Sí, pero fue un susto para la gente de Arsenal. Casi el empate. Ahí va teniendo el arquero, que va a salir jugando. Arra del piso para Isidro Martínez. Este deja para Rodríguez. Osvaldo sale jugando. La presión por parte del jugador Néstor Rotela. Falta por parte de Néstor. Tiro libre en su salida para Ciudad Nueva. Seguramente va a cargar. Bueno, ahí la tarjetita para Néstor. Y para Abogado también entonces. Para ambos. La tarjetita por parte del juez. Para Rotela y para Abogado. Tiro libre será para el equipo de Ciudad Nueva. Isidro Martínez, su capitán, ya está para cumplir. Va a mandar prácticamente a todos Ciudad Nueva. Queda poco al partido. Quiere el empate. Va al envío, atención. Bien para cerrar. Cándido Florentín saca un costado. Será córner, Gilberto. Sí, será pelota parada para el equipo ciudadano, que se va a ir con todo buscando el empate antes que se termine ya este partido. Poquito falta para que se cierre ya este segundo partido del día de hoy. En el anterior partido tuvimos 4 goles. En este 3 hasta el momento. Buena productividad ya en estos 2 partidos. En cuanto a goles, viene el centro. Rodríguez intenta, deja para Torres. Atención, el remate de Torres desde lejos. Probó, se fue afuera. Y esto va a terminar. Ya estamos sobre 23 minutos y medio. Queda poco para que Ciudad Nueva pueda intentar llegar al empate. Ahí ya están reforzando la saga también. Arsenal, Orsusa bajó también, ya jugó como central más para cerrar el partido. Porque mandan prácticamente a muchos hombres. Ciudad Nueva en busca del empate. Ahí va teniendo Martínez. Balón para Barrios. Ahí está Oscar Cantero, quita de primera. Va a quedar para el jugador el número 4, es Laureano González. Dejó salir. Lateral que lo va cumpliendo el propio Laureano. Va jugando con su portero. 24 minutos. 1 minuto y se va. 1 minuto y se confirma este Arsenal 2. Ciudad Nueva 1. Aunque va con todo en busca del empate. Ciudad Nueva saca bien López. Ya se viene Buponá, Cerro Verde, Buponá. Otro partido que promete mucho. Campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. Temporada 2026. Ahí lo va cumpliendo Isidro Martínez. Balón para Torres. Va a Ciudad Nueva. Está el empate. Atención, el remate. El arquero dio rebote. Ahora sí se queda con el esférico. Bueno, hasta el final prácticamente insistió el equipo de Ciudad Nueva. Sí, hasta el final insistió el equipo ciudadano, pero no pudo empatar el partido por falta de gol el equipo ciudadano. Pausa. En minutos ya venimos para el tercero de la jornada.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este tercer partido entre el equipo albiceleste, el Sport Uponá ante Cerro Verde. Este es el tercer partido en la tarde de hoy sábado, aquí en vivo a través de Pulse Sport Más Blas. Sí, así mismo, Gilberto, ya arrancó el compromiso entre Sport Cerro Verde y el conjunto del Sport Uponá. Los primeros segundos del juego. Ahí ya va teniendo Jiménez, resta quitando desde el fondo Luciano Villalba. Ahora el que desvía la pelota es el número 5 de Uponá, Víctor Espínola. Balón a un costado, será lateral, favorece al equipo de la representación de Cerro Verde. Ya se va cumpliendo el primer minuto de juego. Cerro Verde, Uponá, el equipo albiverde versus el equipo albiceleste. Se va lentamente el número 6. Y hablando de verde, hoy vino vestido totalmente de verde nuestro compañero, mi amigo Gilberto. Está de verde, porque el verde luego. Hoy vino de verde y vino de verde. Ya sabe por qué. Tipo inmaduro. Sí, así mismo. De verde vino hoy. Bien. Va a sacar desde el fondo Víctor Espínola. Saca Espínola. Ahí saca el jugador Rodríguez. Era Domínguez en este caso el que aparecía ahí para el desvío. Va a ser tiro libre porque hubo mano allí. Ah, bueno, pegó en el árbitro. Va al servicio. El arquero que dejó salir será saque de meta. Saque de portería para la representación del equipo de Uponá, que hoy no está jugando su portero habitual, Gilberto. Si no me equivoco vamos a confirmar aquí. Si no me equivoco es Mascareño el arquero. Tomás Mascareño, ¿eh? Sí, creo que sí. No está el arquero titular. Que sí, capaz que está, no sé, está lesionado para algo. Porque es el arquero titular que siempre responde en el arco de Uponá. Sí, sin duda uno de los mejores porteros que tiene este campeonato. Atención, Jiménez remató encima del travesaño, encima del arco. Y bueno, la primera llegada es para el equipo albiceleste. Sí, llegó con todo el equipo de Uponá, tenía todo ahí para poder marcar el gol, pero se levantó un poquito la pelota. Por ende, no pudo dar dirección a ese balón, sino iba a ser otra cosa ahí del jugador Jiménez. Sí, no arrancó de titular Erico Areco, el arquero habitual está en la banca. Y Tomás Mascareño arrancó como portero en el equipo de Uponá. Ya sale jugando con Wilfrido Cuenca. Balón para Ayala. Ayala domina. Va teniendo el equipo de Uponá. Balón para Alcides. Paredes. Paredes juega hacia atrás otra vez con Ayala. A ver quién se muestra. Jiménez levanta el brazo. Prefiere jugar con Wilfrido Cuenca. Otra vez Ayala. Cambia de costado, pero se equivoca. Ya sale jugando ahora Cerro Verde con Sixto Monjes. Sixto en la conducción. Santa Cruz en la presión y forzó el error del rival. Velázquez. Jiménez levanta el pelotazo el capitán del equipo albiceleste. Aplica ley de la ventaja. Porque Paredes aparece ahí. Parece Paredes el que gana. Alcides Paredes. A ver qué hace Alcides. Intentó levantar el centro. Ya está Duarte en la marca. Eladio intenta salir. Hace rebotar en Paredes. Será lateral defensivo. Favorece al equipo de Cerro Verde. En estos primeros 4 minutos de juego. Néstor Domínguez para el servicio manual costado derecho. Ahí ya va jugando. Balón ya está en poder del jugador. No, el jugador es La Rosa. Pierde ante la presencia ahí del equipo albiceleste que intenta cruzar. Lo hizo. Intentó conectarse con Velázquez. Intentó también el número 30, pero no llegó a la pelota Gilberto. Sí, intentó, pero hasta aquí pocas oportunidades todavía en ataque de ambos equipos. Creo que fue la última y la única aquel jugada del jugador Jiménez. Y después el resto está sin oportunidad todavía. Creo que Cerro Verde todavía no tuvo oportunidad en ataque tampoco. O sea que partido 0-0 los primeros 5 minutos del encuentro. Sin goles todavía entre Uponá y el equipo del Sport
Cerro Verde. Estamos en vivo aquí en la zona de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro. Hoy el partido del campeonato Señor Uruguay 2026. Bien, gracias a Gilberto. En los comentarios en esta jornada de hoy, Barrios carga, peina y barra. Benítez intersecta, sale con Duarte. Sale Cerro Verde. Balón para el número 8, Duarte. Ábrese la punta izquierda del número 30. Es el jugador Pedro La Rosa. Velázquez. Ahí está Espínola el que saca. Santa Cruz. Golpe de cabeza para Paredes. Ibarra. Santa Cruz. Duarte con el rebote. Ahí está Duarte. Néstor Domínguez. Rebota en el defensor. Ayala será lateral para el equipo de Cerro Verde. Ahí está el servicio manual. Duarte intenta. Saca como puede Ayala. Intercepta Benítez. Deja para Domínguez. Este que levanta. Espínola con golpe de cabeza baja. Velázquez. Jiménez. Luis Alberto juega. Balón para Cuenca. Wilfrido. Cubre bien. Aguanta y descarga con Velázquez. Sale Benítez en la marca. Sigue Velázquez. Va a la carga. Ahora. Bien para la marca Domínguez. Duarte complementa. Presiona bien Santa Cruz. Este es Isidro Santa Cruz con golpe de cabeza. Juega con Paredes. Domínguez. Levanta la pelota. Queda para Venancio Pérez. Espínola el que adelanta. Saca como puede. Con golpe de cabeza responde Benítez. Sale con su compañero Burgos. Este es Burgos. Era Venega el 19. Este es Venancio. Espínola saca como puede el zaguero central. Y esto va a ser una lucha permanente entre Venancio Pérez y Espínola. Sí, va a ser una lucha permanente entre estos dos jugadores. Y ambos equipos también se está cuidando bastante. No deja tanto espacio porque estos dos equipos siempre tienen buen ataque y esta vez sí. Todavía tenemos pocos espacios para ambos lados y pocas oportunidades de gol todavía en estos primeros 7 minutos del partido, Blas. Saca el guardameta del equipo de Uporá. Hoy jugando en el arco Tomás Mascareño. Ya está saliendo jugando ahí la posición del balón para Velázquez. Juega hacia atrás para Pablino Barrios. Intersecta Duarte. Queda para Cuenca. Wilfrido el que tiene. Va al 6. Adelanta ese esférico. Busca a Ibarra. Este deja para Paredes. Peligro de gol dentro de la pared. Definió encima del horizontal. Era clarita la jugada. Una clara de gol, Gilberto. El número 8 falló. Sí, una clara de gol. Una oportunidad de gol que desperdicia el equipo albiceleste. Era gol de Paredes, pero no pudo bajar esa pelota. Pasó por arriba el travesaño, agarró por poco el arco y por ende no pudo dar ejecución a esa pelota. Se salva Cerro Verde y desperdicia una ocasión clara de gol el equipo albiceleste. Sí, la más clara del partido. Creo que el bote, el balón, le termina engañando prácticamente, o le hace errar el arco. No pudo entrar de lleno a esa pelota. Se salvó el equipo de Cerro Verde. Peligro de gol está en Oxay. Define Velázquez, pero ya banderín arriba. Estaba adelantado el número 30. Sí, quedó en Oxay el jugador número 30. El equipo albiceleste, por ende va a ser pelota en salida para el equipo de Cerro Verde. Sí, clara posición de adelanto por parte de Néstor Velázquez. Salió toda la defensa allí. Le dejó solo al número 30. Se percató el asistente, levantó el banderín. Termina definiendo Velázquez, pero no vale el gol. Sale Domínguez. Néstor levanta el pelotazo largo. Gana Espínola. Otra vez la lucha con Venancio Pérez. Ahí queda otra vez para Néstor Domínguez. El volante central. Empujón, pero el árbitro no cobra. Ya sale ahora Uporá con Luis Alberto. Va Jiménez. Deja ahí para Velázquez. Enganchó Velázquez. Entra en diagonal. Atención, se perfila para su zurda. Le pegó. Se fue abriendo el remate. Llegó Uporá que va insistiendo. Sí, va insistiendo Uporá. Mejoró un poquito más a partir de los 7 minutos el equipo albiceleste que va teniendo más oportunidades en llegada en ataque. Pero hasta aquí 5 goles todavía. Será salida
favorece para la representación albiverde. Para sacar está el defensor. Ya saca largo. Ahí está Santa Cruz el que gana. Queda ahí para Villalba. Luciano Villalba juega hacia atrás. Para Pedro La Rosa. Termina cometiendo falta Luciano. Será tiro libre. Favorece al equipo albiceleste, que de a poco va mereciendo el primero del partido. Así mismo, de a poco va teniendo también oportunidades y, como está mencionando, va mereciendo ya en el partido. Cerro Verde sorprende un poco porque hasta aquí creo que Tomás Mascareño está muy tranquilo en su Hércules. Todavía no tuvo trabajo el portero suplente que está en el arco del equipo albiceleste. Va Jiménez para el envío. Viene el centro, atención, el arquero que dio rebote. Complementa bien Benítez. Viene el zaguero Carlos Benítez. Va insistiendo el equipo albiceleste. Ahora sí saca Luciano Villalba. Queda para Velázquez. Néstor Velázquez. Está Santa Cruz, sigue Velázquez. Se enreda ahí la marca también. Saca el lateral izquierdo. Va a quedar para Barrios mientras vemos la reiteración de vuelta del arquero que dio rebote y después termina sacando Carlos Benítez. Mascareño el que saca. Balón que pica dentro del círculo central. Pedro La Rosa el que gana. El rebote queda para Ayala. Domina el número 10 del conjunto albiceleste. Balón corto para Luis Jiménez. Ahora Cuenca. Abre hacia la banda derecha. Apertura para el lateral derecho. Pablino Barrios. Descarga para Ibarra. A ver qué hace Ibarra. Juega con Velázquez. No prospera la acción. Está atento a la defensa. Ya sale jugando con Sixto Monjes. Intentó conectarse con su compañero, pero la marca de Espínola. Ahí queda para Enrique La Rosa. Busca a Duarte. Duarte para La Rosa. Este es Pedro. El otro es Enrique. Ahora participa Néstor Domínguez. Enrique La Rosa. Deja para Pedro. Falta, dice el árbitro, en perjuicio de Pedro La Rosa. Será tiro libre para el equipo albiverde. Sí, creo que va a tener una pelota para que pueda cargar al área el equipo de Cerro Verde. Creo que va a tener una pelota para interesante aquí. Vamos a ver cómo trabaja y aprovecha esta oportunidad de pelota para el equipo de Cerro Verde. Será tiro libre en su salida. Corresponde para el equipo de Cerro Verde. El árbitro dice vamos a hidratarnos. Ya estamos sobre 13 minutos. Etapa inicial, Gilberto Brites. Así es, minuto 13, primera etapa. 5 goles todavía este partido. 0-0. A ver, creo que vamos a ver acá la tabla de posiciones de estos dos equipos de Cerro Verde y Uponá. Uponá que venía peleando el tercer puesto, pero creo que ahora está cuarto en la tabla con 20 puntos. Si gana va a 23 puntos. Y Cerro Verde está con 18 puntos. Si suma 3 va a 21. Está séptimo en la tabla. El gran ganador creo que hoy es, hasta aquí, es el equipo de Manchester, ¿verdad? Que goleó 3-1 y está posicionando bien en la tabla de puntuaciones también el equipo de Manchester. Bueno, después de este partido se viene el Sport Gribucuá ante San Isidro. Gribucuá que está con 22 puntos. Segundo ahora está segundo. Ahora mismo. Va a jugar con San Isidro que está quinto, que tiene 19 puntos. Ahí nomás está, así que va a ser un gran partido también entre el equipo el equipo naranja. Ambos equipos son naranjas, ¿verdad? Que tienen la franja naranja, así que va a ser un partidazo entre Gribucuá y San Isidro. Entonces, pues el cuarto partido. El quinto partido juega Milan, el equipo canario, lo enfrenta. A ver, Milan que es tercero en la tabla, sí. Que va a jugar con Libertad, que tiene 15 puntos, y Milan que está con 20 puntos. Ahí nomás está ocupando lugar con Manchester, entonces con 20 puntos. El sexto partido juega Deportivo Garandá, que tiene 16 puntos, que está en la novena plaza en la tabla. Sí, pelea clasificación entonces el equipo albirrojo
que va a estar jugando ante 15 de agosto, que es puntero en la tabla con 28 puntos. Y el último juego de San José ante el equipo de Independiente son los dos equipos que está en la fondo de la tabla. San José que tiene 12 puntos y Independiente que está último con 6 puntos. Arrancó este partido, Blas, entre Grupo A y Cerro Verde. Sí, avanza Grupo A, atención Jiménez que remata, algo pifiado el remate del capitán, llegó Grupo A con una buena jugada hacia el costado derecho, termina con este remate de Jiménez y ya sale ahora a proponer también Cerro Verde, Sixto Monjes, ahí busca Enrique La Rosa, destapado está el 26, la marca de Ayala, engancha bien, ahí está Enrique La Rosa, se cae Enrique, ya sale jugando Santa Cruz, ahora queda para Paredes, el rebote queda ahora para el jugador Villalba, Luciano no quiere ninguna complicación y ya sale jugando hacia el costado derecho, apertura para Pedro La Rosa, balón de Pedro, equivocado porque termina cediendo el pase para Ayala, Ayala de Upona, ahí ya sale jugando con Jiménez, busca a el número 30, termina anticipando el defensor, otra vez balón dividido, arriba es Esférico Cuenca, el que desvía, saca la defensa, Enrique La Rosa el que tiene, ahí está Enrique, engancha bien, escapa la marca y va Enrique, ahí está la presión por parte del equipo de Cerro Verde, termina sacando Carvajal, Ricardo Carvajal puntea a un costado para no complicar también, bueno creo que la hidratación le va a venir bien al equipo de Cerro Verde que ahora sale a proponer Gilberto. Sí, sale con todo el equipo de Cerro Verde, después la hidratación que tuvieron ahí los jugadores. Hasta aquí 0-0 y creo que la más clara que tuvo de gol en este partido es el equipo albiceleste, que jugaba de Paredes principalmente. Blas. Va a salir desde el fondo el equipo albiceleste, Espínola el que saca, desvía Cuenca, va a quedar para Ibarra, Catalino con golpe de cabeza, trata de habilitar a Paredes, fue anticipado, complementa Benítez, Carlos, Ayala, este deja para Santa Cruz, destapado está Santa Cruz el número 11, va intentando el centro, termina sacando la defensa, Enrique intenta evitar el lateral, no lo consigue, servicio manual para Ayala, Ayala ya pone en juego, este es Víctor Espínola, balón para Ricardo Carvajal, sale con Cuenca, la posición del balón ahora es para el equipo albiceleste, Cuenca el que tiene, a ver qué hace Cuenca, juega con Néstor Velázquez, sigue dice el árbitro, ahora Sixto Monjes, va llevando el 10, balón para La Rosa, está el número 30, levanta la cabeza a Pedro, prefiere jugar con Duarte, saca Espínola, pero te queda para Carlos Benítez, desvía Domínguez, baja Duarte, otra vez Domínguez, levanta buscando ahí al jugador de Cerro Verde, ahí está Domínguez, intenta el remate, desvía en el defensor, por eso el arquero sale también a evitar el córner, Gilberto Brites. Sí, mejoró bastante Cerro Verde después de la hidratación principalmente, acá aproximó del arco de Upona, pero hasta aquí sin oportunidad de gol clara todavía para el equipo de Cerro Verde. Partido 0-0 sin goles todavía en esta primera etapa entre el equipo albiceleste y Cerro Verde. La Rosa para cumplir el servicio, tiro libre en el círculo central, va al envío dentro del área, le devuelve, atención Domínguez, le quedó muy bien para Domínguez, se apuró creo que para el remate, bueno, no tenía también mucho espacio porque si es que tardaba ya le iba a encimar la marca, por eso creo que sacó el remate con la intención de sorprender al guardameta, en este caso hoy arquero Mascareño, Tomás Mascareño, el guardameta va a sacar, será salida para el equipo albiceleste, Tomás saca con un pelotazo largo, Enrique el que desvía, queda para Ayala, Ayala tiene, Freddy Ayala, balón para Santa Cruz, Isidro juega hacia atrás con Ayala de vuelta, pierna zurda, levanta arriba, peina Ibarra, saca Luciano y Villalba, Espínola le devuelve con un golpe de cabeza, atención porque pica Velázquez, sale el arquero, está atento el guardameta, en este caso Gabriel Zamudio, hoy portero del equipo de Cerro Verde.
Así es, también sin su arquero titular el equipo de Cerro Verde, Zamudio, que ahora está en la portería del equipo de Cerro Verde. Partido 0-0, sin goles todavía. Arnaldo, sí, hoy Arnaldo no está en el arco de Cerro Verde. Sí, seguramente tuvo problemas físicos ayer o después de la lluvia, ¿verdad? Hoy está Zamudio en el arco. Partido 0-0 todavía, sin goles, sin oportunidades. Minuto 20, casi 21 ya primera etapa. Y no tenemos todavía goles en este partido. 0-0. Es así. Corner, servicio de esquina. Favorece al equipo albiceleste. Jiménez para el envío. Viene el centro, pelota arriba. Carvajal baja. Bien Domínguez para responder. Complementa otra vez. Va al envío dentro del área. Ahora el que cabecea es Benítez. Jiménez levanta otra vez a cargar. Ahora Domínguez, sí. Ahora sí saca largo para el despeje defensivo. No había nadie porque bajó todo a defender el Cerro Verde. Sí, aguantó con todo ahí Cerro Verde ahí atrás y después ya trata de salir el contragolpe, pero hasta aquí no le sale tampoco eso al equipo Cerro Verde. Raro el partido de Cerro Verde, Blas, ¿eh? Sí, hasta aquí lo está defendiendo bien, con poca posibilidad todavía, especialmente para el equipo de Cerro Verde. El equipo de Buponá ha tenido un par de oportunidades ya en el compromiso, pero el pecado es no cometer, Gilberto. Sí. O sea, no convertir. No convertir, no está haciendo goles. Tampoco el equipo de Buponá, que le está costando, en todos los partidos le está costando hacer un gol al equipo albiceleste. Ahí está Ibarra. Catalino el que aguanta bien. Gira, juega con Jiménez. Jiménez. Adelanta y mucho, buscaba Paredes, pero ya está el guardameta. Atento, muy seguro también, se queda con el esférico y prepara la salida. Ya estamos sobre 22 minutos y medio de esta etapa inicial, 0-0 el marcador. El tercer partido o el cuarto ya. El tercero, después viene el cuarto entre Grupa y el equipo de San Isidro. Va Enrique La Rosa, recupera Ayala y despeja. La Rosa Pedro el que peina. Va a quedar para Isidro Santa Cruz. Sale el equipo albiceleste. Isidro el que conduce. A ver quién se muestra. Buscaba a Néstor. De primera termina despejando el defensor a un costado. Será lateral para el equipo albiceleste que hasta aquí no sé si dejó pisar el acelerador, Gilberto, o se acomodó mejor ahora en el campo de juego también Cerro Verde. Creo que tampoco Buponá está buscando la forma de ganar ya este partido porque va teniendo dos oportunidades, pero hasta aquí no le está acertando largo los jugadores albiceleste y también después la hidratación mejoró bastante el equipo de Cerro Verde que le está le está teniendo pelota el equipo de Cerro Verde y va teniendo oportunidades también en ataque. Ahora otra vez el equipo albiceleste termina sacando el defensor. Balón para, a ver, es el jugador Enrique La Rosa, el 26. La Rosa levanta el centro por arriba. Va el equipo de Cerro Verde. Dentro del área, atención. Anticipa muy bien Isidro Santa Cruz. Sale con Ayala. Sale Enrique a presionar a Ayala, no pierde. A ver si saca largo. No quiere sacar, no quiere dividir la sesión, entonces juega con su compañero. Enrique La Rosa recupera. Gira bien Enrique. Intenta la conexión ahí con su compañero. Destapado estaba el jugador Cecilio Zamudio. Ya sale jugando en forma larga. El que corre es Villalba, el defensor de Cerro Verde. Hace rebotar en el jugador Ibarra, tengo entendido. Vamos a ver si es... Bueno, finalmente no rebotó en él. Va a ser lateral para Buponá en zona de ataque. Va jugando con Paredes. Alcides Paredes tiene. Juega hacia atrás para Jiménez. Ahí está el volante central. Ahí juega con Velázquez. Se cae el número 30. No pasó nada. Ya está el arquero de Cerro Verde y esto terminó el primer tiempo. Vamos a establecer una pequeña pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Para el primer cambio también del equipo albiceleste, va a ingresar Jiménez y se retira Espínola. Bueno, Mario Jiménez por Espínola. Entonces el cambio para el equipo albiceleste. Es el primer cambio en el compromiso. Ya ingresó Mario Jiménez, dorsal 45 para el recientemente ingresado. Se retiró Víctor Espínola, el zaguero. Y vamos a ver cómo se acomoda también en la saga, en la defensa, el equipo albiceleste, porque Jiménez creo que es más bien un extremo que central, ¿eh? Sí, más extremo que central. Hay que ver lo que es. Algún momento jugó central también es el 16. Ibarra. O capaz que Barrios va a central también. Hay que ver. Vamos a ver. Cuestión de tiempo para que podamos descifrar dónde se ubica Jiménez. Hasta aquí paralizado el juego. Por eso no estamos pudiendo, en este caso, leer la intención o la formación del equipo albiceleste tras esta salida por parte del zaguero central Víctor Espínola. Será tiro libre para la representación de Cerro Verde. Y bueno, fue asistido Duarte, tiene que abandonar el campo de juego para que esto pueda continuar con este servicio, con este tiro libre favorable para la representación de Cerro Verde, que va a tener la posibilidad de abrir el marcador sobre 5 minutos de esta segunda etapa. Carlos para su zurda. Va Benítez, deja para Sixto, que le pega encima del horizontal. No pasó nada en este tiro libre, Gilberto Brites. Sí, no pasó nada en ese tiro libre, por cierto. Creo que, no me acuerdo qué momento, yo creo que Cerro Verde no tuvo todavía oportunidad frente del arco Blas. No me acuerdo de una jugada que pudo sacar Mascareño, por ejemplo. Creo que pocas oportunidades en este partido, pocas oportunidades de goles en este partido entre Grupo y Cerro Verde hasta aquí en este segundo tiempo. Y los árbitros tienen que tratar de agilizar también ya los Antonio los partidos, porque el cuestión de horario se le puede complicar de vuelta al partido si no agiliza a los árbitros también en todos los partidos. Sí, pero hoy arrancó un poquito más temprano, Gilberto. A las 12 y minutos ya arrancó el partido, el primer partido. Recuerdo que el sábado anterior ya arrancó el primer partido cerca de las 12:30. Por eso creo que se complicó un poco en cuanto al tiempo, ¿eh? Así es, hay que ver entonces cómo termina la tarde hoy. Este es el tercer partido recién que tenemos el día de la fecha entre Grupo y Cerro Verde. Sí, pero de hecho no puede demorarse mucho, ¿eh? Tiene que agilizar para que esto pueda terminar también ante que oscurezca, porque ahí es la cuestión, ¿eh? Porque hay 7 partidos. Este es el tercero, quedan todavía 4 partidos más en esta jornada. Hoy se juegan 25-25, ¿eh? Queda 4 partidos, que es 50 minutos cada uno, 25 por tiempo. Más este que recién empezó el segundo tiempo. Ya va sacando el arquero de Bupona. Cerro Verde dio bien. El que tiene la pelota es Bupona. Jiménez. Luis Alberto juega para Ibarra. Baja bien Ibarra. Aguanta, descarga otra vez con el jugador Jiménez, pero termina anticipando el jugador Carlos Benítez. Otra vez a cargar. Paredes el que baja. Ahí está Paredes. Intenta cruzar, rebota en Benítez, será córner. Servicio de esquina para el equipo albiceleste. Sí, va a tener pelota parada. El equipo albiceleste va a hacer tiro de esquina. Va a tener a favor el equipo del Sport Grupo a ver cómo trabaja con la pelota parada. Servicio de esquina, punta derecha. Favorece el equipo albiceleste. Se va lentamente Luis Alberto Jiménez para cumplir el servicio de esquina. Mientras escuchamos ya costado del campo de juego el famoso maracapú, Gilberto, con la música paraguaya sonando en costado del campo de juego. Así es, el famoso peña entre los muchachos ya a esta hora de la tarde. Córner, punta izquierda. Servicio de esquina para el equipo albiceleste. Acomoda ese esférico para el envío Jiménez. Autoriza el árbitro, arriba ese esférico, el cabezazo de Jiménez.
El centro fue Luis Alberto, el cabezazo de Mario. Y bueno, pasó cerca del caño izquierdo. Se fue desviado el cabezazo de Jiménez. Sí, se debió la pelota de Jiménez. Va a ser salida para Gabriel Zamudio del arco de Cerro Verde. Pasó a unos 1,5 metros aproximadamente del arco que defiende el arquero de Cerro Verde. Bien, va Ibarra. Se instala en zona antagónico el equipo de Uponá que busca el primero del partido. Traba y gana muy bien Benítez y sale jugando con Sixto Monjes. Destapado está el jugador. A ver, ingresó ya también Acosta. Acosta destapado, aparece ahí. Hace cuestión de minutos ingresó Acosta. A lo mejor no me percaté, Gilberto. Sí, creo que ingresó ya, no sé por quién, pero ingresó Acosta. Me sorprendió un poco que no juegue titular hoy Acosta, por ejemplo, en Cerro Verde. Muchos cambios para los equipos. Sí, hombre clave para la zona ofensiva justamente, para los goles. Así es, siempre hace goles para el equipo de Cerro Verde. Servicio manual que lo va cumpliendo. Balón para Néstor Domínguez. Va Néstor. Queda para Carlos Benítez. Sixto el que intenta. Paredes en la marca. Mano de Paredes. Tiro libre en el medio terreno. Es para el equipo Albior. Ahí está Néstor Domínguez para cumplir. Deja para Sixto Monjes. Ahí va a cumplir Sixto Monjes. Balón hacia uno de los costados. Cuenca el que intenta. Deja para Jiménez que despeja. Balón fuerte, va saliendo lentamente afuera. Será reposición de costado. Favorece al equipo de Cerro Verde. A ver, vamos a tener cambios, Gilberto. Sí, va a haber cambio. Lorenzo Velázquez, vamos a ver por quién. En Uponá. El 16 es Navarro. Ahí está entonces. Se retira Ibarra, ingresa Lorenzo Velázquez. Entonces el cambio para el equipo albiceleste. Se escucha ya el famoso Blanquita Blas Antonio ahí atrás con los muchachos. Bien. El cambio en el equipo albiceleste se va del partido. El 16. Sí, Catalina Ibarra y Lorenzo Velázquez a la cancha. A ver, un abrazo para la gente de Areguá, mi querido Gilberto. Ahí nos escribe y dice, buenas tardes, excelente trabajo como siempre, dice. Conocí su trabajo en el Campeonato Nacional Santaní 2026 de la Copa Fufi. Saludos, soy Morán, el número 4 de Aregüeña. Muy bien. Ahí está el amigo de Areguá, el amigo Morán. Saludos, un abrazo para Morán, entonces, el jugador de Aregüeña, que hizo un gran campeonato Aregüeña en esa Copa Fufi. Faltó un poquitito para que levante la copa en aquel campeonato, Gilberto. Así es, por poquito no pudo ganar Morán, o sea que tuvo una jugada importante Morán, la última jugada que el arquero le atajó, por ende salió campeón el equipo de Paraguaría, que él jugaba aquel final en la ciudad de Santaní. Sí, totalmente. Fue la última jugada y tuvo en los pies de Morán justamente ese empate, pero son cosas de futsal también, Gilberto. Así es, son cosas del fútbol, como se dice. Saludos a los muchachos de Aregüeña, entonces, que está viendo el partido. Señoras, señores, será córner, servicio de esquina, favorece para el equipo albiceleste, para el conjunto de la representación del Sport Uponá. Campeonato Copa Municipal, campeonato senior de Gribucuá. Para cumplir, ahí está Velázquez, centro de Velázquez, atención, ahí está el primero, el cabezazo, gol. Gol del Sport Club de Uponá, lo hizo Isidro Santa Cruz, la táctica fija para el primero del partido, centro desde la esquina, desde el último rincón, sí señor, y aparece el número 11, es el jugador Isidro Santa Cruz, se elevó, aplica el cabezazo, pelota adentro, se rompe el cero en el compromiso por Isidro Santa Cruz. Uponá 1, Cerro Verde 0.
Sí, por fin vino el gol para el equipo albiceleste y principalmente con la pelota parada. Le dieron una pelota interesante ahí a Santa Cruz que pudo dar dirección a esa pelota de cabeza. Adentro del arco esa pelota ya está ganando por un gol contra cero el equipo albiceleste al equipo de Cerro Verde. Grupo 1 Cerro Verde 0. Minuto 13 del encuentro. Este segundo tiempo ya está ganando 1-0 el equipo albiceleste a Cerro Verde. Bueno, minuto de hidratación para los jugadores también. Gracias a SB Sport, fabricación de prenda deportiva, indumentaria deportiva y fabricación de atuendo deportiva y empresarial en este caso. Gracias a SB Sport con nosotros de la ciudad de Curuguatú, formando parte de la transmisión SB Sport. Agradecido al amigo Casimiro Benítez, SB Sport desde Curuguatú, formando parte y presentador exclusivo en todos los eventos deportivos de Pulse por Más, siempre acompañando la transmisión de los partidos que hacemos cada fin de semana, gracias a la gente de SB Sport con nosotros aquí en vivo a través de Pulse por Más. Estamos siempre en todos los eventos deportivos, presentador exclusivo en este caso SB Sport. Le agradecemos al amigo Casimiro Benítez desde Curuguatú, acompañando las transmisiones. Estamos en vivo, señor, aquí en la comunidad de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro, hoy, donde se está jugando la fecha 14 del Campeonato Señor Iribucuá 2026, Campeonato Señor Copa Municipal Iribucuá 2026. En vivo siempre lo vivís a través de Pulse Sport Más. Hacemos siempre cada fin de semana. Todos los sábados estamos en vivo en diferentes canchas cada fin de semana. Este campeonato también que se está realizando aquí en la ciudad de Iribucuá, el Campeonato Señor 2026. Bueno, saludo a la gente que va acompañando también, a la gente que está en su casa, a la gente que está en su trabajo todavía, gente que va acompañando a su equipo también. Sé que saludo, gracias por acompañarnos siempre. Pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, que deje su comentario, que comparta la transmisión y que deje su like en todos los eventos deportivos que hacemos siempre cada fin de semana a través de Pulse por Más. Bien. Después de la hidratación, señores, continúa el fútbol aquí desde el Sport San Isidro. Estamos en esta hermosa instalaciones deportiva del Club Sport San Isidro. Cuando se viene otro cambio más en el equipo albiceleste, el que va a dejar el campo de juego es el número 30. Néstor Velázquez, ingresa Nelson. Vamos a confirmar el apellido, el número 13. Viene el centro, pelota por arriba. Golpe de cabeza por parte del defensor. Va a quedar para Pedro La Rosa. Bajó con el pectoral y ya le presiona Lorenzo Velázquez. Rebota en él, será lateral, servicio Manuel, costado derecho. Corresponde para la representación albiverde. Es el equipo del conjunto de Cerro Verde. Balón del jugador Jiménez, el que termina despejando. Ahora Villalba le intenta a Nelson. Ahora hacia la punta izquierda, apertura para este jugador que está destapado. Va el equipo albiceleste, es Lorenzo Velázquez, levanta el centro media altura. Carlos Benítez está atento y sale jugando con mucha elegancia, engancha y dejando a su marcador. Ahí está Carlos. Intentó jugar con su compañero en este caso, estaba cerca. Es, Isidro Ramoa, es el que ingresó, casaca número 13. Bien, completamos ahí la información. Ramoa por Velázquez entonces. Ahí está entonces el cambio. Isidro Ramoa por Néstor Velázquez. Levanta ya el acento por arriba, va para Ramoa, atención el cabezazo. Ganó, sí señor, ya la primera aparición de Isidro Ramoa con golpe de cabeza. Faltó fuerza a la misma. Sí señor, ya supo ganar la primera pelota Ramoa en ataque. No pudo dar dirección a esa pelota. Ahí ya va saliendo Cerro Verde. Luciano Villalba el que sale. Balón hacia la punta izquierda. Se le fue el esférico, intentaba Acosta, pero será el lateral para el equipo albiceleste. A ver, creo que se viene cambio también, otro cambio más. Ahora el que va a cambiar es Cerro Verde. Vamos a confirmar el que va a ingresar y quién el que se retira también. Bueno, ahí ya va saliendo Gilberto. Es Carlos Benítez el que sale. Central, sí. Está haciendo un gran partido Carlos Benítez, el central. Capaz que sea por eso también, porque poco, creo que, no, me acuerdo en qué momento en otro partido salió en la cancha. Creo que esta es la primera de esta temporada. Bueno, ya ingresó el número 46, vamos a ver.
Número 46, ¿de quién se trata en el conjunto de la representación de Cerro Verde? Ya enseguida el nombre también de este jugador que va a ocupar la saga central Gilberto Brites. Sí, va como central ocupando el lugar que dejó Benítez. Bueno, ahí ya se va cumpliendo. Se va a cumplir ahora el servicio. Ya lo hizo. Pelota en juego. Este es Lorenzo Velázquez, la marca de Venega. Va el envío, centro que intenta, pero no prospera al centro. Ya está en la mano del guardameta del conjunto de Cerro Verde, que ya sale jugando. Bueno, ya salió hacia aquel costado, dice el asistente. Lateral defensivo para Cerro Verde. Ramón el que presiona y roba. Isidro, deja para Jiménez. Sale muy bien la marca, pone el físico allí el jugador Néstor Domínguez y gana el de Cerro Verde. Después se dio mal el pase. Paredes, el que roba. Atención, va Lorenzo, engancha, o intentó por lo menos, deja para Paredes, peligro de gol, va Guponá, deja para Isidro, va Ramoa dentro del área, se cae. Chocó muy fuerte con Domínguez, pero fue limpio, no fue falta. Va Isidro, Santa Cruz, gana la raya, atención, viene el centro, pelota arriba. Nadie aparece para cerrar, llegó el equipo albiceleste. Sí, va intentando el equipo albiceleste buscando su segundo gol también en el partido. Mejoró bastante el equipo de Guponá después del gol. Ahí va teniendo Isidro Monjes, era el Sixto Monje en este caso. Con el pecho Ricardo Carvajal baja. Ahora sí, va a sacar a un costado ese balón para no complicar. Lateral será para el equipo Cerro Verde y todo pinta que va camino al 0-0, Gilberto, porque ya quedan 5 al partido. 1-0, digo bien, 1-0. Sí, sí, parece que creo que va a ser el único gol de este partido. Aunque va con todo también el equipo Cerro Verde, pero le está costando por eso. Pero esto es fútbol también, todo puede pasar. Va Enrique, va teniendo el equipo albiceleste en su salida. Ahí va saliendo Ayala. Va Isidro Santa Cruz. Deja para Lorenzo Velázquez. Lorenzo está adelantado según el asistente número 2. Y Cerro Verde que busca alternativa. Busca alternativa. Va a ingresar el número 11 Escobar, si no me equivoco. Casaca número 11 para él. Escobar a la cancha. Vamos a ver quién deja el gramado de juego para permitir el número 11 Escobar. A ver quién sale, dice el asistente también. Va a ingresar entonces Escobar, casaca número 11 y se retira. A ver el 17. 17 de Cecilio Zamudio. Bueno, flojito lo de Zamudio, lo justamente de Cecilio, que suele aparecer más. Sí, hoy poco apareció el jugador Zamudio principalmente en el equipo de Cerro Verde. A Jiménez, 1-0 gana Guponá. Golpe de cabeza por parte de Villalba. Después de muchos partidos, hasta el momento está perdiendo Cerro Verde, o que va, si es que se concreta, obviamente vuelve a perder, porque venía con una victoria al hilo. Sí, tenía una racha importante Cerro Verde y después de eso creo que es la primera que va cayendo de vuelta, que vas perdiendo un partido de vuelta al equipo de Cerro Verde. Sí, sí, así mismo, no sé si después de 5 o 6 partidos ya, venía con victorias consecutivas el equipo de Cerro Verde. Hasta el momento lo pierde 1-0. Va teniendo en su salida Venega. Pase corto para el jugador Enrique La Rosa. Ahora Escobar para La Rosa. Quería Costa, pero ya anticipa Jiménez. Sale jugando hacia el costado derecho. Apertura para el jugador Ruiz. Ahora Ramoa. Isidro Ramoa tiene el esférico. Pisa la misma. Ahí ya la marca también por parte de Venegas. Quiere salir también Burgos por aquel costado, pero ya está la marca. Y ya sale jugando con Escobar. Cerro Verde intenta. Va con Enrique La Rosa. A ver si llega el empate. Porque el partido de a poco se nos va. Atención, una falta allí, obstrucción física por parte de Jiménez. La falta fue en perjuicio de Enrique La Rosa y la amarilla para Jiménez. Así es, tarjeta amarilla para el jugador Jiménez, va a ser tiro libre para Cerro Verde. Le salió al paso del jugador, le cubrió, fue una obstrucción, Gilberto. Sí, sí, totalmente, y por ende le cobra la falta. Y la amonestación también para Luis Alberto Jiménez.
Tiro libre peligroso para el equipo de Cerro Verde, cerquita del área mayor. Ángulo cerrado, es cierto, pero de igual manera es un peligroso tiro libre. Aquí puede estar el empate. Ya estamos sobre 23 minutos. Ahí está, mano a la cintura para Sixto Monge. Va al envío, atención, el arquero con los dos puños termina solucionando. Queda para Escobar. A ver qué hace Escobar. Intentó levantar. Ya sale Ayala para cruzar. Termina sacando Ayala. Queda para Domínguez. Vuelve a cargar. Centro por arriba. Atención para Venega. Está en Oxay el 19. Bueno, ahí está entonces. Pelota va a ser para Upuná, que está ganando su partido por 1-0. Y ya tenemos 24, casi 25 ya. A punto ya para que se termine este partido. Gana 1-0 el equipo albiceleste. Qué resultado qué un resultado interesante que tiene el equipo de Upuná, que se va a mantener en segundo, ¿verdad? Con este resultado. A ver, ¿cuánto tiene Upuná en este caso? Vamos a ver acá la tabla. 23 con 23 puntos. Y segundo, sí. Ah, claro, Grupo A. Si no gana el Grupo A, va a ser segundo. Va a terminar segundo el día de hoy el equipo albiceleste. Depende mucho de qué va a hacer el equipo del Sport Grupo A después de este partido también, Blas. Sí, justamente después de este compromiso juegan Gribucá, que es el segundo, obligado a ganar para mantener en el segundo puesto, porque lo está haciendo Upuná ahora, lo está ganando y lo supera en la tabla parcialmente. Y esto termina, señores. Terminó el partido. Resultado final: 1 para Upuná, 0 para Cerro Verde. Ya enseguida venimos para el partido entre Gribucá, Sport San Isidro.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este cuarto partido entre el equipo del Sport Libucuá, el Sportivo Libucuá en este caso, ante el Sport San Isidro. Cuarto partido en la tarde de hoy, en vivo aquí a través de Pulse Sport Más. Vamos a ver si hay goles en este partido, porque entre el equipo de Grupo A solamente tuvimos un gol, entre Cerro Verde. Arrancamos con partido entre Manchester y Real Madrid, ganó Manchester por 3-1. El otro partido ganó por 2-1 el equipo de Arsenal. Y este grupo ganó 1-0 su partido ante Cerro Verde. Y este es el cuarto. Y vamos a ver quién lleva los 3 puntos en este partido. Blas. Bien, así es, Gilberto. El cuarto partido en marcha entre San Isidro versus Sport Gribucuá. En la jornada de hoy, sábado 21 de marzo, avanza la representación del conjunto de Gribucuá. Ahí se frena otra vez y ya está la marca de Araujo. Presiona Marecos. Sale Luis Enrique Orrego. Balón para el jugador Velázquez. Intenta la conexión ahí con el jugador Araujo, pero ya está la marca por parte de Cano. Ya sale jugando Vera el que intenta. La marca ahí por parte de Navarro. Navarro es el capitán del conjunto del Sport San Isidro. Ahí ya sale jugando con Gustavo Velázquez. Luis Enrique Orrego. Gira y juega pero en forma equivocada. Ya intersecta el jugador Ruiz, Oscar. Deja para Antonio Ibáñez. Ahí está el pase en profundidad, pero no picó Paniagua. Ya está el arquero Burgos, que vuelve en el arco otra vez también en el equipo de San Isidro hoy. Después de mucho vuelve en el arco del equipo de San Isidro el jugador Burgos. El arquero titular es Núñez, que hoy no está en el arco de San Isidro. Paniagua el que baja. Vicente juega con Oscar Ruiz. Tiene Oscar. Pase corto. La devolución otra vez para Paniagua. Ya está la marca por parte de Arzamendia. Esta que saca hacia adelante. Balón hacia arriba. Villalba, Miguel el que desvía. Que queda para Carlos Villalba. Saca un costado Carlos. Será lateral. Favorece para el equipo del Sport San Isidro. Arzamendia para cumplir. Ahí ya va jugando Hervelino Arzamendia. Arzamendia juega con Gaona. Busca a González. Saca como puede Derlis Rotela, el zaguero central. Que muchos tiempos jugó como delantero, pero en estos últimos tiempos Gilberto Derlis Rotela está siendo defensor. Sí, viene ya unos partidos jugando de central en el Libucuá. Tiene Oscar. Ruiz se muestra Ibáñez. Sale jugando el equipo del Sport Gribucuá. Sale el Diosnel León. Comete una dura falta en perjuicio de Antonio Ibáñez. Y ahí le llama para una amonestación verbal a lo mejor. Hasta aquí. Sí, solamente verbal. Hasta aquí Gilberto Brites. Así es. Y el otro, la dupla central es Vázquez y el otro, la temporada pasada. Vázquez era un central que siempre jugaba en el Uruguay, pero hoy no parece más. Ahora es la dupla central Ibáñez con el jugador Miguel. Se me fue la Navarro, digo bien. Ahí está entonces. Ignacio Navarro, sí. Son la dupla central del equipo de Sport Gribucuá. Cambió totalmente. Pero es un buen equipo también que siempre pelea. Ahora está tercero después del triunfo de Grupo A. Hay que ver si suma a 3 hoy Gribucuá para que pueda de vuelta ocupar su lugar que venía ocupando como segundo en la tabla. Ahí está el balón hacia un costado. Este es Villalba. José Luis Villalba juega con Marecos. Ya está la marca ahí de Luis Enrique Orrego. Pase para González. Pica Daniel. Va Daniel, pierna zurda. Cruza frente al arco. No cerró Miguel Villalba. Llegó aquí el equipo de San Isidro. Una carga profunda por parte del jugador Daniel González. Sí, aprovecharon la velocidad de Daniel González. Alcanzó esa pelota, cruzó bien, pero nadie pudo cerrar ahí para el gol, para el lado del equipo de San Isidro. Sí, llegó tarde Miguel Villalba, justamente el número 11 que picaba hacia la punta derecha. El pase más bien fue un tiro al arco también. Una buena llegada de San Isidro. Ibáñez anticipa. Ahí la marca de Arzamendia, sigue Ibáñez. Ahora Velázquez. Marecos también presionando allí en el medio terreno, cerca o dentro del círculo central la pelota. Oscar Ruiz. Entra fuerte Luis Enrique Orrego. Ahora queda para Paniagua. Vicente tiene.
Vicente Paniagua engancha para su derecha. Suelta para Marecos. Darío impacta prácticamente en el rostro de él. El rebote queda para Navarro. Sale con el jugador Velázquez. Descarga con Daniel. Corre el extremo izquierdo. Muy fuerte el pase, no alcanzó. Muy exigido. Será lateral defensivo para el equipo del Sport Gribucá. El partido está 0-0. Sale Derlich Rotela con un pelotazo largo. Queda para Diosnel León. A ver qué hace Diosnel. Saca fuerte y arriba. Ahí está. Gana muy bien Antonio Ibáñez. Oscar Ruiz. Oscar tiene. Luis Villalba. Anticipa Arzamendia. Joel Villalba traba, pero con falta, dice el árbitro. Se da tiro libre. Favorece para San Isidro. Así es, partido 0-0. Primera etapa entre Gribucá y San Isidro. Sin goles todavía este partido. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por más en todo el evento deportivo. SB Sport. Tiro libre para Luis Enrique Orrego. Va Luis Enrique, el centro dentro del área. Gana Rotela con golpe de cabeza. Queda para Araujo. Rebota en el jugador del Sport Gribucá. Bueno, después juegan Milan Libertad, otro partidazo. A ver, Gilberto, Gribucá me decía que tiene 22 puntos. Está con tercero ahora. Sí. Tiene 22 puntos. Si gana hoy va de vuelta como segundo, pero depende mucho si gana hoy el equipo de Gribucá. Por su parte, San Isidro está ahí también peleando en la cima. San Isidro está con 19. 19 puntos. Está ahí nomás también peleando la tercera posición. Por eso, este partido es un partidazo también. Juegan puntos importantes, tanto San Isidro como del Sport Gribucá. Va teniendo Villalba, Luis gira la marca por parte de Gustavo Velázquez. Ahí va jugando con Vicente Paniagua, corre Vicente, sale Navarro en la marca. El capitán de San Isidro termina punteando ese Ferico. A ver, cobra infracción, habrá salida. Favorece para el Sport San Isidro. Sí, va a ser pelota para San Isidro, va a ser tiro libre, dando la falta al jugador de San Isidro. El cuarto partido que estamos compartiendo con todos ustedes en esta tarde de hoy. Arriba Ferico, salta y gana Araujo. Va a quedar para Gustavo Velázquez. Ahí está, Gustavo. Para Luis Enrique Orrego. Orrego intenta, no pudo dominar. Ya está la marca de Carlos Villalba. Está Joel Selcar también. Busca a Paniagua. Corre Vicente. Ahí está, gana Vicente Paniagua. Tiene el esférico. La marca de Arzamendia. Le hace retroceder también Arzamendia. Vicente busca a Villalba. Primero Orrego. Luis Enrique el que gana. Saca a un costado. Carlos desvía. Va a ser lateral para San Isidro. Ya estamos sobre 9 minutos. Estamos aproximándonos o nos aproximamos al minuto 10. Los primeros 10 minutos de juego. Partido que continúa 0-0. 0 para Gribucá, 0 para San Isidro. Copa Municipal Campeonato Senior 2026. Miguel Villalba el que intenta. Bien Ibáñez para cerrar. Va insistiendo San Isidro. Pelota arriba. Busca a Gaona. Salta el gana el defensor. El rebote queda para Orrego. Juega con Gustavo Velázquez. A Gustavo. A ver qué hace Velázquez. Juega con Daniel. Daniel González. Obligado también a retroceder. Araujo va al centro por arriba. Cabecea ahí el jugador Víctor Gaona, pero faltó fuerza al cabezazo. Sí, encontró una pelota ahí Gaona. Supo ganar esa pelota, pero falta cabecear mejor. Si cabeceaba mejor iba a ser otra cosa para el equipo de San Isidro. Partido 0-0 los primeros 11 minutos del encuentro. Va teniendo San Isidro. Gustavo Velázquez gira, juega hacia la banda izquierda. Apertura para Daniel González. Víctor quería también. De primera termina anticipando el defensor. Dejó salir esa pelota Araujo que no alcanzó también. Bueno, será balón para el Sport Gribucá. Se va Cano, Teófilo para cumplir. Lateral derecho. Partido que está 0-0. Ya estamos sobre 10 minutos.
Está sentido Marecos. Ya se va recuperando el atacante Darío Marecos de Gribucua. Joel Villalba ya a jugar otra vez. Descarga con Cano, este que levanta, centro por arriba. Arzamendia gana. Intenta complementar a Araujo. Balón para él, ahí está Mario. Ahora sí saca con las piernas zurdas. Joel gana en las alturas. Rebote queda para Marecos. Marecos cruza. Navarro intercepta también allí el defensor. Presionado. Va al centro, pelota por arriba. Paniagua el cabezazo. Paniagua ganó en esta. Faltó fuerza y un poquito de dirección también, Gilberto. Sí, ganó la pelota Vicente Paniagua, pero no pudo dar con mucha fuerza esa pelota y direccionar un poquito también, si no iba a ser otra cosa para el Gribucua, pero hasta aquí ambos equipos tuvieron ya sus oportunidades en ataque. Solamente falta alguien que pueda empujar adentro del arco para que pueda ganar el partido. Pero hasta aquí, buen ataque de ambos equipos, Blas. Ya sale jugando León. Diosonel, balón para Orrego. Ahí presiona y recupera Vicente Paniagua. Va teniendo Paniagua. Ahí juega con Darío Marecos. Marecos no pudo. Ya está la marca de Arzamendia. Termina despejando a media. Va insistiendo el equipo de... Atención, está el remate. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol del Sport Gribucua! Lo hizo el lateral derecho Andrés Bento. Sacó ese remate. Parecía centro, se clavó en el ángulo. Señoras y señores, y tengo entendido que su intención justamente era eso, patear, buscar el ángulo. Y los consiguió porque ahí miró el área, miró el arco y disparó. Pelota adentro, rompe el cero el equipo de Gribucua sobre minuto 13. Sí, señor, casi 13, en realidad fue a los 12 minutos para este 1-0, Gilberto. Sí, nadie esperó esa jugada, principalmente los jugadores de San Isidro. Ahí estuvo muy bien ubicado el jugador Bento. Probó directamente al arco, marcó su gol. Golazo de Bento para este partido entre Gribucua y San Isidro. Gribucua que ya está ganando por un gol contra 0 al Sport San Isidro. Resultado, 3 puntos interesantes si se termina así este partido. De vuelta va a ser segundo el equipo de Gribucua que marca ya su primer gol en este partido. Todavía tenemos mucho partido por delante de esta primera etapa y el segundo tiempo completo todavía, así que hay que ver cómo responde el equipo de San Isidro. Golazo de André Bento, golazo de Bento para Gribucua que está ganando 1-0 su partido. Hoy, si fecha de golazo, eso iba a comentar. Manchester marcó 2 golazos también. Y acá también de vuelta Bento. Aprobó directamente al arco. Bien. Esa pelota imposible para Burgos. Y está ganando 1-0 el equipo de Gribucua. Entonces, sí. Y Ciudadano también marcó un gol interesante hoy ante el equipo de Arsenal. Buen gol también de Vázquez, por cierto. Y después, este gol de Bento para Gribucua. Hay que ver cómo responde aquí ahora el equipo del Sport San Isidro, que venía teniendo oportunidades en ataque, pero no marcaba el gol. Y eso estábamos comentando. Sin goles todavía, pero encontró Bento y marcó su gol. Sí, señor. 1-0 gana el Sport Gribucua y se afianza otra vez como segundo tranquilamente allí. Es que se concreta obviamente este resultado. Sale San Isidro con Orrego. Ahí está Luis Enrique. Juega con su compañero. Balón para Villalba. Tiene Miguel. Villalba quiere escapar de la marca. A ver cómo cruza por abajo, media altura para Gaona. Si gira puede rematar. Bien Cano para cerrar. Sacando de primera fuerte hacia un costado. Ahí León le presiona a Villalba. Levanta León. Bueno, servicio manual es para Gribucua, que lo está ganando 1-0. Servicio manual, costado derecho. Favorece a la representación del conjunto del Sport Gribucua. Ahí saca con golpe de cabeza otra vez Diosonel Leona. Será servicio manual. Otra vez lateral, se repite la acción por el mismo costado. Ya estamos sobre 15 minutos de este primer tiempo.
Sí, sobre 15 minutos, primera etapa, 1-0 está ganando el equipo de Uribucuá. Gol de André Bento, partido que está ganando el equipo del Sportivo Uribucuá. San Isidro que hay que ver cómo responde después de ese gol porque creo que necesita tener más fuerza en ataque el equipo de San Isidro para que pueda complicarle al equipo de Uribucuá. Bien, balón que sale afuera. Cerrar reposición de salida favorece a la representación del conjunto del Sport. El Sport San Isidro. Ahí ya va a jugar su portero Burgos. Pase corto ahí para que pueda salir Navarro. Sale Navarro. Arzamendia ahí presiona bien el Uribucuá. Recupera en zona antagónico. Atención. Bien Navarro otra vez para cerrar. Ruiz cubre. Deja para Joel Villalba. Tiene Joel Villalba para Paniagua. Vicente el que domina. Espalda al arco. Descarga. Va Joel. Bien para reconquistar Arzamendia. Ya va saliendo con Miguel Villalba. Bien para jugar también Ibáñez desde el piso. Saca un costado. Será lateral en medio terreno. Corresponde para San Isidro, que pierde 1-0 el partido. Sobre 12 minutos. El gol de la apertura. Y este tiro libre puede ser importante para que San Isidro por lo menos pueda apostar algo en ataque. Va el envío. Media altura, fácil también para la defensa que responde bien. Diosonel León también responde desde el fondo para San Isidro. Baja Gustavo Velázquez, pierde ante la presencia ahí de Villalba. Gana Navarro. Gira y sale el defensor de San Isidro. Descarga para Arzamendia. Va a quedar para Orrego, este que no disputó porque está Villalba atento. Lateral favorable para el equipo de Uribucuá, que lo está ganando por la cuenta de 1-0. Con el gol de Andrés Bento. Y ahí ya sale jugando Mario Araujo. Araujo levanta. Ahí queda para Cano, este que corre. Trata de evitar el lateral. No lo consigue, saca un costado. Será lateral, corresponde para el equipo de San Isidro. Araujo va cumpliendo, ya va jugando ahí con Gustavo Velázquez. Este que levanta, Joel que gana. Ahí está. Es el jugador, el defensor de San Isidro que termina sacando. Queda para Daniel González. Va Daniel, golpe de cabeza defensivo. Sale Oscar, busca Paniagua. Sale Arzamendia a la marca, sigue Paniagua, gana Vicente. Va Paniagua. Va al centro, pelota arriba, a ver quién llega. Andrés el que llega, pero no pudo dominar. Se le fue la pelota a Andrés Bento. Será salida para el equipo de San Isidro. En esta se asomó Uribucuá. Sí, muy buena pelota ahí para la gente de Uribucuá que no pudo aprovechar en ataque. Se fue con todo Uribucuá buscando su segundo gol, pero solamente falta aprovechar las ocasiones que tiene el equipo de Uribucuá. Ahí va teniendo Arzamendia. Arzamendia el que tiene la pelota. La marca de Villalba, Carlos. Balón que sale a un costado lentamente. Será reposición manual para la representación de San Isidro. Más atrás le dice el juez. Ahí sobre la raya le indica al jugador de San Isidro. Y está León para cumplir. Bueno, deficiencia en el servicio. La famosa mala tirada por parte del jugador de la representación de San Isidro. A ver, será salida para San Isidro porque hubo offside en ataque, según el asistente. Ahí va a salir Orrego. Luis Enrique el que saca. Balón hacia arriba, golpe de cabeza por parte de Carlos Villalba. Será lateral ofensivo favorable para el equipo de San Isidro. Ahí ya pone en juego. Ahora está quitando Ibáñez desde el fondo. No quiso ninguna complicación. Y saca un costado. Será reposición de costado. Favorece para San Isidro que pierde 1-0. Va en busca del empate. Antes que termine la primera mitad, ya estamos llegando al minuto 20. Luis Enrique el que va
cargar. Busca Villalba, Ibáñez se desvía, será córner. Servicio de esquina favorece a San Isidro. Daniel González. Ahí ya va jugando Daniel para Orrego. Este que levanta el centro por arriba, busca a Gaona. Sobra la pelota, no pudo conectar Gaona. Buen centro por parte de Luis Enrique, faltó conexión. Llegó en esta el equipo de San Isidro. Ya sale jugando para la representación del equipo del Sport Gurebucoa. Balón profundo, Paniagua el que pica, pero está adelantado. Llegó solo a la pelota, pero estaba adelantado Vicente Paniagua. Así es, va intentando Gurebucoa buscando su segundo gol, pero hasta aquí solamente falta alguien que pueda trabajar mejor la pelota y buscar ya el segundo tranquilizador del equipo de Gurebucoa. Gustavo Velázquez descarga para Luis Enrique. Orrego domina. Orrego habilita a Arzamendia. Este para Villalba. Va Villalba. Ibáñez sale a jugar con falta. Falta y se va a ganar la amonestación el central del Sport Gurebucoa. Así es, va a ser tiro libre y va a ser pelota importante en ataque que va a tener el equipo de San Isidro. La falta de Ibáñez, Antonio se gana la amonestación. Ahí le muestra, le exige la tarjetita para el zaguero central y el capitán del Sport Gurebucoa que gana el partido 1-0. Posibilidad de empate para San Isidro. El que se anima aparentemente es González. Se acomoda. No sé si va a buscar el arco o un buscapié. O por arriba capaz también. Vamos a ver. Vamos a ver porque es zurdo. De ahí le puede pegar. Va el remate. Pacta en la barrera del rebote. Queda otra vez para el propio González. Daniel va a cargar. Engancha. Ahí está. Gana su marcador con ese amague. Suelta la pelota pero... muy largo el pase, Gilberto Brites. Una desperdición clara de gol del equipo de San Isidro que no pudo terminar esa jugada. El equipo local, el equipo de Sport San Isidro. Y no, ganaba la pelota de rebote, pero en la última jugada se equivocan los jugadores de San Isidro. Otro tiro libre más. Otro balón. ¿Y quién es el que se gana la amonestación? A ver, compañeros, si me indican. Ahí vamos a ver la reiteración entonces. El número es Oscar, Oscar Ruiz, el 10. Tarjeta amarilla para Oscar Ruiz tras esa infracción cometida en perjuicio del jugador Diosnel León. Otra pelota quieta, otro tiro libre a favor de San Isidro, que quiere el empate antes que termine la primera mitad. Ya estamos sobre casi 24. Va el envío, queda por abajo entonces. El pescado que está cometiendo también San Isidro, no aprovechar la pelota quieta, Gilberto. Sí, no está aprovechando en dos oportunidades. Desperdició la pelota para el equipo de San Isidro que no está aprovechando su oportunidad que tiene a favor. Andrés Bento el que tiene, Andrés juega con Paniagua. Pase errado, equivocado en esta oportunidad, ya sale San Isidro. Balón para su capitán Ignacio Navarro. Pase corto, busca ahí a Miguel Villalba. Pelota para él. Va Miguel. Pase profundo. Pica Arzamendia, pero estaba adelantado. Banderina arriba. Así es, banderina arriba. Quedó en offside el jugador de San Isidro. Va a ser salida para Gurebucoa. Va a terminar la primera etapa. La primera mitad de a poco se va cerrando con este resultado parcial. 1 para Gurebucoa, 0 para San Isidro. En esta jornada de hoy, sábado 21, arrancando también una nueva estación del año. Ahí está el cumplimiento del servicio. Queda para Luis Enrique Orrego. Va San Isidro con todo. Arzamendia de primera intenta jugar con Villalba. Va Villalba, pica fuerte. Saca un costado Ibáñez. Y esto terminó el primer tiempo. Establecemos la pausa y ya retornamos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Está ganando el equipo del Grigucá 1-0 al equipo de San Isidro. Entonces arrancó ya este segundo tiempo, Blas. Sí, segundo tiempo en marcha. Partido que lo está ganando parcialmente el conjunto del Sport Grigucá con un golazo en la primera etapa sobre 12 minutos, cerca del minuto 13 de la etapa inicial de Andrés Bento, con un zapatazo que se clavó en el ángulo. Lo está ganando parcialmente 1-0. Lateral que favorece al equipo que gana 1-0 el partido. El Sport Grigucá viene el centro con las manos, saca la defensa, complementa a Luis Enrique Orrego, el volante del conjunto del Sport San Isidro. Va Miguel Villalba hacia la punta izquierda, gana Miguel, va con todo, acelera, a ver qué hace, centro por abajo, está el remate, cruzó frente al arco, nadie cerró. Gaona, en este caso, el que intentaba, no llegó a ese esférico. Llegó muy bien aquí San Isidro, casi el empate. Así mismo llegó bien San Isidro. Creo que la primera oportunidad importante del partido en este segundo tiempo tuvo San Isidro, pero no pudo cerrar nadie esa jugada que creó el equipo de San Isidro. San Isidro que terminó el primer tiempo con todo yendo hacia en ataque, también ya mostró en este segundo tiempo que va a seguir con esa misma línea, mi querido Gilberto. Así me va a salir a buscar el empate de San Isidro este segundo tiempo. Otra vez hace participar a Teófilo Armó, el guardameta, que en la primera etapa tuvo muy pocos trabajos. Ahí está el balón. Sale el conjunto de Grigucá ahora a proponer también. Va Vicente Paniagua, estaba ya en posición de adelanto. Y de esto no tiene que descuidarse también San Isidro. Es decir, que se ilusione mucho en ataque y deje de defender y deje espacio, Gilberto. Así es, San Isidro tiene que tratar de, cuando ataca, tiene que tratar también de no dejar tanto espacio atrás, porque el Grigucá tiene a jugadores rápidos, a Panigol, le tiene al juego, el que le acompaña a Vicente en ataque, que siempre son rápidos y le puede Villalba, sí, ahí está, José Villalba, que es otro rapidito que tiene que el equipo de Grigucá. Pero esto arrancó recién esta segunda etapa. Oscar Ruiz, el que tiene para el equipo de Grigucá, juega hacia atrás para Joel Villalba, busca a Paniagua, pase filtrado, va Paniagua, si alcanza, hay peligro, vamos a ver si alcanza, sí, lo alcanzó, pero después se resbala y cae. Se le terminó la cancha a Paniagua, será salida para el equipo de San Isidro, que va a respirar también en esta, Gilberto. Sí, intentó acá Grigucá también que se fue con todo buscando el segundo, pero no pudo seguir Vicente con el juego porque no, se terminó la cancha. Le metió quinta y se le terminó la cancha a Paniagua. Garcete se prepara, calienta el centro delantero del conjunto de San Isidro. Ahí va sacando la defensa. A un costado será balón, corresponde, favorece al equipo de San Isidro. Ahí ya va cumpliendo, apura las acciones, juega ya con Villalba. Va hacia la punta izquierda. San Isidro que busca el empate. Ahí bien la marca por parte de Ibáñez. Saca largo y fuerte. Navarro otra vez también le devuelve con un pelotazo largo a cargar. Ahí está Joel Villalba, el que peina, va a ser córner. Sí, señor, servicio de esquina. Será para San Isidro, que ingresó con otro ímpetu, Gilberto, en este segundo tiempo. Sí, ingresó buscando el gol, sinceramente, en este segundo tiempo el equipo de San Isidro. Acá de vuelta va a tener pelota parada. Va a ser córner a favor del equipo de San Isidro. Navarro frente a la pelota, mano en la cintura. Para él viene el centro, Joel Villalba, un buen cabeceador también que tiene en la defensa Grigucá, a cargar de vuelta, viene el centro, esta vez el que gana fue Derlis Rotela, complementa a Andrés, le presionan a Bento, recupera otra vez San Isidro en zona de ataque, va con todo, con mucha fuerza, San Isidro que mete atrás a Grigucá. Sí, le mete atrás al equipo de Grigucá. Si Grigucá cuando tiene oportunidades, si no aprovecha marcar el segundo gol, se le puede complicar al equipo de San Isidro. Cambio, amor. Luis Enrique se va a retirar. Bueno, Garcete va a ingresar entonces. Capaz que, sí. Garcete por Luis Enrique, que era el mejorcito del equipo de San Isidro. Y va a jugar Garcete. Garcete que es un delantero también y va a estar con Gaona arriba, Blas.
Exacto. Ahí refresca su equipo San Isidro. También pone a otro delantero más y refuerza su ataque San Isidro. Pero también deja prácticamente un lugar también en el medio terreno. No puedo decir vacío, ¿verdad? Pero perdió fuerza o va a perder fuerza por lo menos en el medio terreno San Isidro con esta salida de Luis Enrique, que es un jugador que juega ahí en el medio terreno. Entonces en el conjunto de San Isidro, un volante que tiene buen manejo, ¿eh? Sí, agrega también a eso buena pegada para tiro libre y eso. Así es, y por ende va a perder un poquito ahí en lo mío, pero refuerza, digo bien, el ataque. Va Paniagua, viene el centro, está el segundo, está el cabezazo afuera. Ganó José Luis Villalba, qué buen centro de Paniagua. Casi el segundo, aquí llegó Griboucuá, perdonó el segundo, Gilberto. Sí, tenía todo para el segundo el equipo de Griboucuá, pero no pudo marcar el gol el jugador Villalba. Buena pelota le puso ahí Vicente Paniagua para el gol, pero no pudo aprovechar Griboucuá. Desperdicia una ocasión clara de gol en ataque. Intenta Garcete, comete falta en ataque, será salida que corresponde para la representación del conjunto del Sport Griboucuá, que gana el partido por la cuenta de 1-0 con el gol de Andrés Bento, con el golazo de Andrés Bento en la primera etapa. Lo está ganando 1-0 y está sumando 3 puntos valiosísimo y está recuperando el segundo puesto que estaba a mano de Uponá momentáneamente, ¿eh? Así es, recuperó el puesto. Si se termina este partido con este resultado por el equipo de Griboucuá, recupera el segundo puesto, pero hay que ver, queda mucho todavía San Isidro que va con todo buscando el empate. Tal cual, porque San Isidro amenaza el triunfo parcial de Sport Griboucuá, quiere el empate, San Isidro va con mucha fuerza, está sentido el jugador de Griboucuá, se toma parte del rostro, no sé si la boca, la zona afectada, está sentido, si no me equivoco es el central, Ibáñez. Sí, es Antonio Ibáñez, el capitán del conjunto del Sport Griboucuá, ya se repone, no precisa la sanidad. Será córner, servicio de esquina para San Isidro, que prepara otro cambio más también enseguida. Va el envío, centro cerrado con el puño derecho, termina sacando el guardameta Teófilo Armoa. Otra vez a recuperar San Isidro en zona de ataque, a cargar de vuelta. Ibáñez despeja el córner, no quiere ninguna complicación, por eso saca el córner. Esa pelota Antonio Ibáñez está trabajando la zona defensiva de Griboucuá. Ya está sufriendo ahí atrás el equipo de Griboucuá también. Y también su central, su capitán ya tiene tarjeta amarilla también, la cual que no tiene que equivocarse ahí atrás del equipo de Griboucuá. Viene el centro, pelota arriba, atención, saca la defensa. Y ojo, pueden hacer un contragolpe porque queda el rebote para Oscar Ruiz, le muestra José Luis Villalba, también Paniagua, busca a Vicente, muy fuerte el pase. Ya está Gustavo Velázquez, despeja también a un costado porque su defensa estaba muy mal parada. Ojo, a ver qué pasó allí. Se van empujando, algunas discusiones. Y el árbitro que ya tiene tarjetita también a mano. Vamos a ver a quién exhibe. Creo que uno de los protagonistas es Gaona, Víctor. Y a ver, bueno, Derlis Rotela y Víctor Gaona se estaban tomando. Sí, son los jugadores que se están tomando. Y creo que le sacó tarjeta a Víctor Gaona. O a los dos jugadores entonces. Ya está con tarjeta amarilla. Y ahora, bueno, ahí está entonces. Pasó de todo, entonces los Antonio escuchamos ahí. Bueno, ya se exhibió la tarjeta al jugador de Griboucuá y así también al de San Isidro. Para Víctor Gaona y Derlis Rotela los amonestados. Ya sale San Isidro. Arzamendia. Deja para Gustavo Velázquez. Ahí dentro del círculo central tiene Gustavo. Balón para Araujo. Víctor, el que intenta también. Va dejando para Daniel. Este que cruza pierna zurda. Ibáñez se desvía. Va insistiendo San Isidro. Va a quedar otra vez para Mario Araujo. Va intentando con Velázquez. Andrés Bento intenta. No pudo. Otra vez queda para Velázquez.
Gustavo abre hacia la punta derecha. Apertura para Arzamendia. Se proyecta en esta. Arzamendia y la carga busca a Garcete. Sale Teófilo Armoa. Atenaza ese balón. Y será salida para San Isidro. Sí, va teniendo oportunidades San Isidro en ataque, pero hasta aquí no está aprovechando su oportunidad también el equipo de San Isidro. Va teniendo pelota en ataque, pero muy atento y muy tranquilo también el portero Armoa. Cada vez que va en el arco la pelota siempre asegura, y Greuca también que trata de salir cuando San Isidro deja espacio atrás. Vamos a ver, creo que se vienen cambios también. Un cambio en este caso el que prepara San Isidro. Ya ingresa Alberto Jiménez por Diosnel León, dorsal 14 para recientemente ingresado. Alberto Jiménez a la cancha por León. Falta en perjuicio del jugador de San Isidro, será tiro libre. Especie de córner corto, cerca del banderín. Del córner será tiro libre para San Isidro. Otra posibilidad por arriba. ¿Y que ya perdió? Lo que se encarga la pelota parada. Sí, su habitual ejecutor. Jugada preparada a lo mejor. Bueno, no salió nada. Pase equivocado. Y mira, le rompió prácticamente el short ahí el delantero Gilberto. Así es. No pasó nada en esa jugada preparada de San Isidro. Quedó enganchado Vicente Paniagua en esta. Bueno, posición de adelanto de Paniagua que picó en forma apurada ya en esta oportunidad. Y ya sale San Isidro. Balón hacia arriba. Joel Villalba gana. Queda para José Luis Villalba. Nos está encontrando lo de Gribucoa en este segundo tiempo. Todo San Isidro, Gilberto. Sí, todo San Isidro creo que 2 oportunidades tuvo Gribucoa en ataque, pero después cada que intenta quedan oxide los jugadores de Gribucoa. Pero hasta aquí intenta y va intentando el equipo de San Isidro buscando el empate en el partido. Le agradecemos a SB Sport por la dedicación de indumentaria deportiva y empresarial. SB Sport con nosotros, presentador exclusivo de Pulso Sport Más en todos los eventos deportivos. Bien, con el ingreso justamente de Garcete. Prácticamente juega con línea de 3 también San Isidro en el fondo, Gilberto. Con, en este caso, Araujo, Navarro y así también el jugador Arzamendia. Prácticamente, sí, Herbelino Arzamendia. Prácticamente una línea de 3 ahí en el fondo. Después todo a cargar, a atacar, así mismo. Bueno, paralizado el juego para la hidratación. Momento de rehidratación en el compromiso. Por eso está pausado el juego que lo está ganando parcialmente 1-0 el Sport Gribucoa al Sport San Isidro. Ya estamos sobre 13 minutos de este segundo tiempo del partido. Ya enseguida Gilberto nos cuenta los partidos también que te vamos a tener a continuación. Ahí tenés los partidos, Gilberto, los que quedan todavía. Bueno, este es el cuarto partido entre Gribucoa y San Isidro. El quinto partido juega Milan ante el equipo de Libertad. El penúltimo juega Urandá ante el equipo de 15 de agosto. Y el último juega San José ante el equipo de Independiente. Son los partidos restantes ya de esta tarde de hoy sábado 21 de marzo del año 2026. Estamos en vivo a través de Pulsos por Más. Minutos de hidratación para los jugadores también en este momento. San Isidro que ingresó con todo este segundo tiempo, pero hasta aquí no tuvo la oportunidad de marcar el empate. Gribucoa marcó ese gol y después de ese gol no pasó nada con el equipo del Sportivo Gribucoa. Va en ataque, pero no está teniendo clara de gol en ataque después de ese gol el equipo de Gribucoa, porque tampoco fue una jugada casual ese gol, porque probó fuera del área el jugador Bento y pudo marcar el gol, ¿verdad? Y después de eso ya no pasó nada con Gribucoa también, Blas. Sí, Gribucoa con este resultado parcial iría a 25 unidades con este triunfo parcial. San Isidro quedaría a 19 si es que se concreta obviamente este resultado. Pero queda todavía minutos importantes el compromiso.
queda justamente 10 minutos. Eso es mucho todavía, Gilberto, ¿eh? En este compromiso, San Isidro con la posibilidad manifiesta de gol siempre en zona de ataque. Bueno, así es. 10 minutos es mucho para el fútbol principalmente. Puede pasar muchas cosas en 10 minutos en el partido. Vamos a ver qué pasa en este último 10 minutos que queda restante por delante del partido entre San Isidro y Gribugua. Va Paniagua, Vicente intentó jugar de memoria, nadie aparece ahí porque quedó en este caso algo retrasado su compañero de ataque, que es José Luis Villalba. Ya aparece ahí Oscar Ruiz, balón para Joel Villalba. Tiene Joel dentro del círculo central, pelea ahí junto a Arzamendia. Despeja como puede Ibáñez, levanta para José Luis que peina, busca Paniagua. Esta que no pudo dominar, entonces ya sale el arquero de la representación de San Isidro. Burgos, pase corto ahí para que pueda jugar Villalba. Miguel Villalba, el número 11 tiene. Pase corto para Jiménez. Alberto levanta el centro, pelota para Garcete. Baja muy bien con el pecho para Gustavo Velázquez. A ver qué hace Gustavo. Pase corto ahí para Mario Araujo. Ahora Villalba. Va el número 11. Balón hacia atrás para Alberto Jiménez. A ver qué hace Alberto. Para Velázquez de vuelta. Este que carga para Miguel Villalba. Destapado está el número 11. Corre Miguel. Alcanza ese esférico. Mantiene en juego. Viene el centro. Bloquea Ibáñez. Será lateral en ataque para San Isidro, que va con muchos hombres. Va a haber cambio en Gribugua, Gilberto. Sí, va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa. José Vera. Vamos a ver por quién ingresa José Vera entonces. Hoy no está Villar también en cancha. Villar hizo un gran partido la fecha anterior. Sí. Hoy no está en la cancha. Ni en la banca, creo. Creo que capaz que se retire Ruiz. También los van a tener que tener tarjeta amarilla. O Villalba. Capaz también, ¿verdad? Sí. Vamos a ver por quién ingresa José Vera. Sí, todavía no se autoriza el cambio. Atención, viene el centro. Bien, Teófilo Armoa se queda con ese esférico. Ahora creo que se va a autorizar el cambio, Gilberto. Sí, ahora se viene el cambio. Así es. Se retira Vicente Paniagua, ingresa José Vera para Gribugua. Vera por Paniagua va a ser el cambio. Ahí ya va a salir Navarro. ¿Cómo? No fue un buen partido ahí de Paniagua. Sí, lo de Vicente. Poca participación, especialmente en este segundo tiempo, ¿no, Gilberto? Así es, poca participación. Cada vez que van a ataque quedan Usay Paniagua. Bueno, ya le suplanta el número 10, entra por él José Vera. Ya baja jugando el Sport Gribugua ahora para instalarse en zona antagónico también. Va Cañete, levanta el centro, atención, atropella José Vera. Ya sale el guardameta y ya sale jugando Burgos. Gustavo Velázquez. Balón para Arzamendia, muy fuerte el pase exigido, pero Arzamendia hizo un gran esfuerzo para poder alcanzar ese esférico. Y otro cambio más, va a cambiar el equipo de Sport Gribugua ahora, Gilberto. Sí, otro cambio para la gente de Gribugua, del Sport Gribugua. Vamos a ver quién se retira. Oscar Ruiz, ahora sí, se retira Oscar Ruiz. Ingresó Basilio Colliante, entonces por Oscar Ruiz. A la cancha Collante, sale Oscar Ruiz, el que deja el gramado de juego, ingresa Basilio Collante. Va Garcete, cubre el defensor, pero el arquero trató de evitar el córner. Teófilo Armoa no lo consigue. Será servicio de esquina, favorece para la representación del conjunto de San Isidro. Ya estamos sobre 19, casi 20 de este segundo tiempo. Etapa de cierre. Lo está ganando desde la primera etapa, minuto 12. Sport Gribugua con el gol de Andrés Bento. Servicio de esquina. Ahí se va preparando para el servicio de esquina en el último rincón esférico. Es González el que se prepara. Viene el centro. Bien, Derlis Rotela para ganar. Va a quedar para
Alberto Jiménez. Domina Alberto. Alberto carga para Villalba. Atención, peligro de gol. Está el remate. Se fue abriendo cerquita del caño derecho. Se salvó el Guibucó en esta. Sí, se salvó Grebucá en esta. Entonces, por cierto, no pasó tan lejos esa pelota del palo del arquero. Del arco que defiende Armoa en este caso. Se salva del empate Grebucá y desperdicia una ocasión clara de gol del equipo de San Isidro. Sí, fue una jugada clara de gol. Lo descuidaron al número 11, Miguel Villalba, que entró totalmente solo. Y no dudó para sacar el remate fuertísimo por abajo. Faltó un poquito de dirección para que sea empate. Y otra vez San Isidro a cargar. Saca Ibáñez a un costado. Hace rato lo está sufriendo el último fondo de Grebucó. Sí, desde que inició el segundo tiempo está sufriendo la Grebucó y atrás principalmente los centrales que va defendiendo ahí con todo. El Grebucó. Solamente falta alguien que pueda empujar bien la pelota para San Isidro Blas porque va teniendo oportunidades, pero en ataque no está fino el equipo de San Isidro. Va a salir Teófilo Armoa, el guardián de la representación del conjunto del cuadro del conjunto de Sport Grebucó. Ya saca con un pelotazo largo. Pone el físico ahí Andrés Vera, gana muy bien. Andrés. Ahí se muestra su compañero, pero continúa en la jugada individual. Después sufre la falta, le comete falta. Le cobra la infracción también. Ya el árbitro. Será pelota que favorece al conjunto de la representación del conjunto de Grebucó, que en esta sí va a salir a respirar un poquito de Miguel. Sí, después de mucho va a tener de vuelta pelota en ataque el equipo de Grebucó. Después de mucho tiempo sufrió con todo el equipo, apretó con todo el equipo de San Isidro buscando el empate, pero después de mucho de vuelta tiene oportunidades de tener un poquito la pelota la gente de Grebucó. Ahí sale el guardameta Burgos. Ya sale Burgos con un pelotazo largo arriba. Gaona el que peina, pero con falta. Lanzó el brazo en perjuicio del jugador del conjunto del Sport Grebucó, el zaguero central. En este caso que está sentido era Joel Villalba, el volante de la representación del conjunto de Grebucó. Ahí está mostrando tarjetita, no sé si para Ibáñez está amonestado, Gilardo. Entonces para Villalba sería, porque mostró tarjetita digo bien, para uno de esos dos jugadores que estaba ahí cerca hablando al árbitro, seguramente por protestar. Bueno, ahí se va recuperando Joel Villalba. Será tiro libre en el medio terreno, favorece al Sport Grebucó. Esto va a terminar de a poco, ya sobre 23 minutos estamos. Y enseguida Edison nos muestra también al público que están presentes. Sí, muchísima gente en este escenario de juego. Viene el centro, pelota por arriba. Va para Villalba, va el envío. Queda para el guardameta de la representación del conjunto de San Isidro. Va teniendo Daniel González. Intenta descargar, pero bueno, ahí va. Garcete descarga para Arzamendia. Destapado está el 31. Arzamendia domina. Levanta el centro a las manos del arquero Teófilo Armoa, que abraza esa pelota. Se queda allí. Ahí ya tenemos 24, casi ya 25. Esto va a terminar de a poco, Gilberto Brites. Sí, a punto de que se termine ya este partido. A ver. Bueno, pasó el límite de 8 segundos. ¿Dónde? Tarjeta para el arquero. Va a ser tiro de esquina. Mira hacia acá, viene el gol. ¿Qué
Tole se va a armar si viene el gol acá. Vamos a ver qué pasa. Tiro de esquina para San Isidro. Bueno. Ahí va el servicio de esquina. Ahora sí, viene el centro, pelota arriba. Atención, Garcete atropella, reclama mano. Cobró la mano, pero creo que en zona de ataque Gilberto Brites. Sí, y cobra ahí algo. Y fue lo último entonces en este partido. Triunfo para el equipo de Iribuco. Pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este quinto partido entre el equipo de Libertad y Milan. Milan Libertad, el equipo amarillo del equipo de Milan, que le enfrenta al equipo liberteños. Quinto partido en la jornada de hoy, sábado. Hasta aquí los resultados. El primer partido ganó Manchester por 3-1. El segundo partido ganó Arsenal por 2-1. El tercer partido fue 1-0 a favor del equipo de... A ver, el tercer partido jugó Cerro Verde contra Gupona. Ganó Gupona 1-0. El cuarto ganó Uruguay 1-0 y este es el quinto partido 0-0. Los primeros minutos aquí a través de Pulse por Más. Le agradecemos a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos de SB Sport. Fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport desde Curuguatí con nosotros en vivo a través de Pulse por Más. Bien, aquí arranca este quinto partido. Se enfrentan albinegros y canarios. Milan Libertad. Ahí avanza el jugador Carlos Espínola hacia la punta izquierda. Ahí juega con Páez. Recupera Escobar, el defensor que entregó mal. Ya está la marca ahí por parte de Silvio Carvajal. Carvajal para Rojas. Rebote queda para Morínigo. Juega otra vez con Carvajal. Silvio adelanta, busca a Rojas. Va con todo. Va Milan, busca el primero del partido. Bueno, se le terminó la cancha a Morínigo. Estaba Escobar también encima en la marca. Será salida, favorece a la representación del conjunto de Libertad. Bueno, intentó Milan ya en esa jugada, pero no pudo tener esa pelota. Se le juega la pelota al equipo, al jugador Morínigo, por ende no pasó nada en ese ataque. Salió rápidamente Libertad. Baja con el muslo Fernández, queda para Rojas. Ahora participa también Portillo. Miguel Portillo era, sí, Portillo el que saca. A ver, queda para Morínigo. Páez. Monjes. Avanza la representación del conjunto del Milan. Monje para Morínigo. Va Morínigo. Viene el centro, pelota. Atención para Carlos Espínola dentro del área. Se asoma el equipo de Milan. Bien, Orrego para responder desde el fondo. Queda para Fernández. Balón para Carvajal, este que lanza hacia adelante. Pelota para Rojas. La marca de Portillo. Paraná termina sacando de primera. Le devuelve otra vez Fernández. Patricio Toledo participa. Ahora queda para Antonio Notario. Libertad y la posición. Orrego, Notario. Va al 16. Balón profundo para Acosta. Está Alcides. Domina Alcides, Acosta dentro del área. Va Acosta a ver qué hace. Balón por abajo para Notario. Peligro de gol. Intenta enganchar. Se enreda un poco. Ahora sigue Notario. Le pegó el arquero. El arquero, señoras y señores. Extendió cuán largo es ese brazo derecho o izquierdo en este caso. Termina sacando al córner. Qué buena llegada de Libertad. Sí, buena pelota profundamente del equipo Gumarelo. Y probó al arco directamente, Notario muy atento. El portero Miranda, que sacó esa pelota, casi fue el primero para el equipo Libertad. Se va Patricio Toledo para el servicio de esquina. Pelota en el último rincón, favorece al equipo, el equipo albinegro de Libertad. Va al centro, Acosta quería, pero está la marca de Carvajal. Deja para Rojas. Conduce Armando Rojas. Juega con el jugador Páez. El número 6 tiene Páez para Espínola. Falta en perjuicio de Carlos y creo que se va a ganar la tarjetita Portillo en esta. Es Ismael Portillo. Bueno, se va a salvar, ¿eh? Solamente amonestación verbal para el zaguero Portillo Gilberto. Una dura falta, una entrada dura por parte del zaguero del conjunto Gumarelo. Sí, ahí le molesta verbalmente al zaguero central. Seguramente la segunda falta ya le va a sacar la tarjeta amarilla. Le hizo la falta al jugador Espínola. Mucha gente hoy presenciando esta fecha número 14 de la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucuá. Muchísima gente marcando presencia en esta tarde de fútbol hoy sábado 21 de marzo. Ahí está Toledo, deja para González, busca a Ayala. La fecha anterior marcó 2 verdaderos golazos. El número 10, Gumarelo.
¿O hizo 3? Sí, 3 goles hizo. Pero yo hablo de golazos, Gil. Sí, golazo sí fue 2. 2 golazos y un triplete para él, ¿no? Así es, ganó por 3-0 aquel partido en Libertad. Sí, señor. Va a salir Quintana. Isidro Quintana, el dorsal 38 para él, el de Libertad, desde el fondo. Ahí viene el pelotazo para González. Queda para Patricio Toledo. Ahora participa el jugador Orrego, mano de él. Será tiro libre en su salida para el equipo canario, el equipo de la representación del conjunto del Milan. Ya sale jugando, balón muy fuerte, Escobar va a cubrir, deja para su portero. Victorino Villar. Este es Victorino. Ahí ya sale jugando Victorino Villar con un pelota arriba. Carvajal. Ahora queda para Morínigo. Isabelino tiene, aguanta bien la presión de jugador Patricio Toledo. Ahora suelta la pelota para Monjes. Va Pablino. Va Pablino, se frena y se cae. Gana bien Quintana. Para Patricio Toledo. Sale Libertad. Patricio intenta con Ayala. El rebote queda para Antonio Notario. La marca ahí por parte de Carlos Espínola. Otra vez Isidro Quintana. Peina González, peligro de gol, va Ayala, pica Ayala, está, atención, el remate, gol, gol de Libertad, y una vez más parece, como en la fecha anterior, Celso Ayala define en esta oportunidad de buena manera para romper el 0 en el partido, lo hizo Celso Ayala. Libertad 1, Milan 0. Así mismo se fue con todo el contragolpe el equipo de Libertad y le encuentra a su goleador de la fecha anterior de vuelta. Hoy muy atento, Ayala marca el primero. Ya está ganando Libertad por un gol contra 0 a Milan. Sí, golazo de vuelta también de Celso Ayala que define con 3 dedos prácticamente, solo con el portero. Pero mérito para él también, porque el arquero salía a achicar Gilberto. Y de 3 dedos termina definiendo para este 1-0. Celso Ayala pone el 1-0 entonces en el partido. Va Isidro Quintana, la presión por parte de Morínigo. Busca a Rojas. Armando baja. Intenta ir hacia adelante la marca por parte de Quintana. Sigue Rojas. Ahora sale Patricio. Era Toledo. Falta de Toledo, dice el árbitro. Será tiro libre para el equipo de Milán. Qué pelotita va a tener Milan de tiro libre, Blas Antonio. Gol Roja hizo todo, ganó la falta y hacer tiro libre. Acá hay que ver quién se encarga de esta pelota parada, a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Y el propio Rojas ya se prepara para el envío. El número 10, Armando, ya autoriza el árbitro. Centro por abajo, atención, Morínigo que baja, saca muy bien. Antonio Notario sigue luchando ahí el equipo de Milan. Reclaman falta, el árbitro dice no pasó nada, entonces ya saca Patricio Toledo. Duré otra vez a cargar. Baja Carvajal. Retrocede Carvajal ahora. A ver con quién juega, con Chamorro. Darío tiene pase para Morínigo. Isabelino Morínigo, pierna zurda. Ahí saca esa pelota. A un costado será lateral para el equipo de Milan que ahora se va en busca del empate, Gilberto. Sí, va con todo buscando el empate del equipo canario, el equipo de Milan, que hasta aquí bien está marcando el equipo de Libertad. Partido 1-0 que está ganando el equipo de Libertad. El equipo de Humarelo que está sumando de a 3 aquí en este partido. Gracias a SB Sport. Como siempre, SB Sport, fabricación de atuendo deportivo, fabricación de imprenta deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo en todos los eventos deportivos que hacemos cada fin de semana. En todos los eventos deportivos es el presentador exclusivo SB Sport. Agradecimiento, como siempre, por acompañarnos en todos los eventos deportivos. Gracias, SB Sport. Ya sale jugando la representación del Milan. Chamorro lanza esa pelota donde está Cantero. Cantero para Pablino Monjes. Patricio Toledo anticipa. Ojo, nace un contragolpe para Libertad. Conduce a Costa.
A ver qué hace Alcide. Engancha, vuelve a enganchar, queda para González. Atención, les puede pegar. Le pegó, pero trabó Chamorro. Reclaman córner. El árbitro dice no. Será saque de meta, será que de salida que favorece al equipo del conjunto del Milan. Asimismo, cuando reclamaba córner. Será salida para el equipo de Milan. Partido que está 1-0 a favor del conjunto del Guma. El equipo albinegro lo gana 1-0 con el gol de Celso Ayala, Gilberto. Sí, con el gol de Celso Ayala está ganando el equipo de Milan. Y Milan también que está sufriendo los contragolpes de Libertad. Hasta aquí le está contragolpeando de la mejor manera el equipo liberteño con un juego directo que vino hoy el equipo de Libertad y con esa jugada le está forzando a algunos errores al fondo del equipo de Milan. Va a salir Albino Miranda, guardián portero de la representación del conjunto del Milan. Ya sale jugando en forma corta con Fernández. Después de este partido se vienen 15 de agosto, Sportivo Garendai, y se cierra hoy la jornada número 14 con el partido entre San José versus Independiente. Ya sale Milan, Morínigo, Rojas, Morínigo, que buena pared. Atención con esta carga, va con todo la representación del Milan. Bueno, se le fue la pelota. No llegó Morínigo, si no era peligroso, Gilberto. Sí, le está costando jugar por afuera al equipo de Milan. Se le pierde fácil la pelota sobre la raya a Morínigo o a su compañero. Hasta aquí le está controlando bien el equipo, el liberteño, a estos dos jugadores. A ver, los puntos, las tablas, digo bien, la tabla de puntuaciones. Milan tiene 20 puntos. Está con 20 puntos el equipo de Milan y Libertad está con 15 puntos. Libertad gana hoy y va, con este resultado, a 18 puntos. Y Milan que se queda en la tabla de 20 puntos, compartiendo lugar con el equipo de Manchester en este caso. Carlos Espino la baja bien. A ver qué hace Carlos, se le fue la pelota. Lateral que ya lo va cumpliendo de forma rápida también Libertad. Acosta el que tiene. Alcides Acosta. Ya juega con el volante Antonio. Atención, va González, le pegó, el arquero desvía. Señoras, señores, será córner. Qué buen zurdo, qué buen remate por parte del jugador González. Gabriel giró y remató Gilberto con las piernas zurdas. El arquero que tuvo que sacar al córner. Sí, probó Gabriel González también buscando su gol. Y el arquero, el último recurso, utiliza a su jugador sacando esa pelota al córner. Ahí viene el centro de Toledo, Patricio. Bueno, ¿qué es lo que hace Patricio? Sacó esa pelota lejos afuera. Salió encima del arco. Bueno, agua, dice el árbitro. Minuto de pausa, minuto de hidratación, Gilberto Brites. Así es, pausa de hidratación para los jugadores. Partido 1-0 que está ganando el equipo de Libertad, el equipo Gumarelo que está ganando su partido en este encuentro ante Milán. Bueno, hasta aquí todos los resultados. En este caso, Manchester ganó por 3-1 ante el equipo de Real Madrid. El segundo partido ganó Arsenal 2-1 a Ciudad Nueva. El tercer partido ganó 1-0 el equipo albiceleste del Sport Gupona al equipo de Cerro Verde. El cuarto partido ganó Iribucuá al equipo de San Isidro. Y este es el partido que está ganando Libertad por 1-0 al equipo de Milán. Todos los resultados y ya de la fecha 14 y lo que se van a jugar todavía es el quinto partido, excepto el penúltimo en la jornada, que es el 15 de agosto, el puntero que le va a enfrentar al equipo de Deportivo Garenda, la Albirroja, y el último partido juega San José ante el equipo de Independiente, los dos equipos últimos que está en la tabla de puntuaciones. San José que tiene 12 puntos y Independiente que está con 6 puntos. Y ahí cerquita nomás a 3 puntos está Real Madrid, son los dos equipos más que están en el fondo, Independiente y Real Madrid en la fecha 14 de este campeonato, señor Iribucuá, Copa Municipal 2026, que se está jugando en el distrito de Iribucuá de esta categoría, señoras y señores. Saludos a la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión a esta hora de la tarde, a la gente que está viendo el partido desde sus casas. Sigue el partido,
Sí, continúa el partido tras la hidratación correspondiente, como prácticamente es habitual en cada partido, en cada tiempo también. Es la indicación también para los jueces de dar ese minuto de hidratación en este campeonato senior de Iribucual. La recomendación siempre entonces para los jueces de otorgar ese 1 minuto de pausa. Esa pausa que hace instantes se cumplió, ahora ya a jugarse de vuelta. Sí, la recomendación, ¿no? Sí, así mismo, en la recomendación del fútbol de primera luego, que viene haciendo eso, y en el Mundial se va a complementar más tiempo para la hidratación. Ahí quedó en el piso el jugador de la representación del Milan. Es el jugador Páez, dorsal 6, está en el piso. Está teniendo un golpe aparentemente en la zona de la rodilla derecha. Ya se va recuperando para que esto pueda continuar. Será pelota favorece a la representación del conjunto del Milan. Ya estamos sobre 16 minutos. Ahora se va cumpliendo 17 de este compromiso en su primera mitad. Chamorro y la carga. Va lanzamiento para el jugador Pablino Monjes. Baja bien Pablino. A ver con quién juega. Bueno, se equivoca en el pase. Ya sale Orrego. Lateral Amado Orrego. Lanza esa pelota ahí. Entregó mal también, Caen en imprecisiones los equipos. Ahora Morínigo. Morínigo se le fue ese esférico. Pero no pierde. Sigue Morínigo. Trata. Ahora sí ya pierde. Se le fue la pelota. Mucha pelota se les pierde hoy al jugador Morínigo Blas Antonio en este partido. Partido 1-0 a favor del equipo de Libertad. Hablando de Libertad, ya se hizo de los sorteos Blas Antonio en la Copa Libertadores Sudamericana para los equipos paraguayos. A Cerro, por ejemplo, le toca otra vez Palmira. Viene, cada temporada le está tocando Palmira a Cerro Porteño en la Copa. Bien, atención, va a Libertad. No pudo enganchar en 2 oportunidades. Intentó el jugador Acosta. Estaba también González. Era un 2 contra 1 prácticamente. Sensación de gol. Después Gilberto comenta su comentario porque aquí la interrumpimos porque casi fue gol de Libertad. Así es, se fue con todo Libertad buscando su segundo gol que no pudo aprovechar en esta oportunidad el equipo liberteño para ampliar ventaja a su favor. Está mejor Libertad en el campo de juego, Blas. Sí, buscando ya el segundo. Buen primer tiempo de Libertad ante este buen equipo de Milan. Lo está ganando bien hasta el momento. Va el envío de Patricio, centro por arriba, González quiere, atención, está, no pudo, complementa ahí, Chamorro sigue el peligro, Patricio le pegó en el poste, señoras, señores, se salvó Milan, estuvo cerca en 2 oportunidades, en una misma jugada el conjunto de Libertad. Se le está negando a Libertad el segundo gol en este partido, va a tener 2 oportunidades acá, 2 oportunidades claras de gol en este que pasó recién, uno por el palo. La última jugada de Patricio Toledo casi fue gol también, se le está negando a Libertad el segundo en este partido. Sí, qué buen remate de Patricio, que pegó en el poste o en el caño, como decía también Gilberto, sonido metálico, ¿no, Gilberto? Sí, sí, el famoso sonido metálico para la gente de Libertad. Ya sale jugando el equipo de Libertad, balón para Ayala, está en posición de adelanto el número 10, muy picante, Gilberto. Sí, está haciendo un gran partido de vuelta el día de hoy el número 10 de Libertad y González también que está haciendo un gran partido ahí arriba con Ayala en ataque de Libertad. Sí, señor, va teniendo Milan con el jugador Páez, con Morínigo, Rojas ahora, a ver qué hace, golpe de taco, intenta la conexión otra vez con Menelio Páez, balón para el 6, va Menelio, Páez intenta, busca otra vez a Rojas, peligro de gol, sale el arquero, salió afuera, cerquita del caño derecho. Se asomó muy bien aquí el conjunto de Milan. Buena pared entre Menelio y Armando Rojas. Casi termina definiendo Rojas, el número 10. Se salvó en esta Libertad. Sí, se salvó, por cierto, Libertad. El empate de Milan se fue con todo. Milan buscando el gol, por poquito fue el empate por Rojas para el equipo de Milan. Se salva Libertad. Sí, bueno, decía Gilberto una información bastante importante.
Y tuve que interrumpir, podemos completar esa información tan importante también que estábamos compartiendo con la audiencia, Gilberto, ¿eh? No, estaba nada más mencionando el tema de la Copa Libertadores que le toca a Cerro Porteño, por ejemplo, en la vuelta de esta temporada. Pero creo que Palmeiras sí va a clasificar seguramente primero en la serie, pero Cerro va a tener la oportunidad de clasificar segundo porque los otros equipos que están en Cerro Porteño creo que no está en su mejor momento también en su liga. Junior Barranquilla y el otro también que no está bien en su liga y por ende creo que va a tener las oportunidades Cerro de clasificar segundo o por qué no el primero también, depende mucho lo que van a hacer Palmeiras también en este campeonato de la Copa Libertadores. Bien, gracias, Gilberto. Ya enseguida habla también de Olimpia en la Copa Sudamericana, que ya se realizó el sorteo también, así es que ya enseguida Gilberto nos comenta, ya que estamos hablando de la Conmebol Libertadores, ya enseguida también Sudamericana. Ahí va teniendo en la salida el equipo del Milan, Morínigo. Ahí está Morínigo. Busca a Páez, corre Menelio, vamos a ver si alcanza. Sale Paraná en la marca, puntea Paraná al córner, servicio de esquina. Será para Milan, que ahora sale mucho más adelantado. Busca del empate, porque sabe también que esta primera etapa, digo bien, se nos va de a poco. Rojas prepara el servicio de esquina. Autoriza el árbitro. Páez. Era Rojas, va el envío, centro por arriba. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar ahí ese frico para la defensa que termina despejando. Chamorro otra vez. Entregó al rival. Estaba adelantado, pero va jugando Ayala. Ahí va Ayala, el número 10. Intenta Libertad buscando el segundo. Atención, el disparo. Bueno, erró el arco. Ahora disparó el número 10 Ayala en esta buscando su segundo gol. Sí, va intentando Libertad, buscando su segundo gol ya en este partido y va teniendo oportunidad en la primera etapa. El Libertad que no está aprovechando, tiene que tratar de marcarlo todo lo que tiene Libertad a favor, porque Milan es un equipo que siempre busca y el segundo tiempo va a salir con otro actitud el equipo milanés para buscando el empate y tratar de ganar este partido también. A ver, Gilberto, tema Copa Sudamericana, los equipos paraguayos, especialmente Olimpia, a ver si tenés ahí los equipos que le va a tocar al conjunto franqueado. Así es, el equipo de Olimpia va a tener Copa Sudamericana Vasco da Gama y Audax Italiano, es el otro equipo que va a tener también la Copa Sudamericana y Recoleta también, Recoleta sí va a tener lo más difícil. Te voy a corroborar la información de Sauta para que pueda dar la información a la gente del equipo recoletano que va a tener un campeonato difícil. Perfecto, ya enseguida Gilberto entonces nos cuenta también de otro equipo paraguayo que va a ser protagonista en Copa Sudamericana. El equipo Santo, por ejemplo, uno que va a tener la Copa Sudamericana Recoleta. Perfecto, Gilberto. Recoleta que va a tener entonces Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. Sí. Viaje largo, principalmente Ecuador para Recoleta. Bien, falta en ataque del Libertad, será salida, favorece a la representación del conjunto del Milan. Este compromiso continúa 1-0 a favor del Libertad y el primer tiempo de a poco se nos va. Falta segundo para que esto termine la primera mitad. Ahí está el arquero Victorino Villar, dejó esa pelota y esto terminó su primera mitad. Gilberto Brites. Así mismo terminó la primera etapa, nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo entre Libertad y el equipo de Milan. Entonces, este partido arrancó el segundo tiempo. Vamos a ver cómo responde el equipo de Milan en esta segunda etapa, buscando ya el empate rápidamente. Sí, será salida para el equipo Libertad. Su portero Villar prepara la salida. Cuando se viene el primer cambio ya en el equipo Libertad, se va a retirar Ismael Portillo. Va a ingresar Paredes, Miguel Paredes a la cancha. ¿Sería el primer cambio, Gilberto? Sí, para Libertad sí. Milan creo que prepara también o no sé, todavía no. Pero sí, este es el primero para el equipo de Libertad. Bien, gracias. Ya ingresó Paredes. Portillo entonces el que dejó el gramado de juego. Va Milan. Rojas que intenta. Paraná en la marca. Silvio Carvajal el que baja. Balón para... A ver, ya ingresó Aníbal Caje en el equipo de Milan. El cambio también para Milan. Caje para el cambio para Milan y Paredes por el lado de Libertad los cambios en esta segunda etapa. Sale Libertad con Patricio Toledo. Juega con el jugador, en este caso Acosta. Ahí ya sale el guardameta Victorino Villar. Se queda con ese esférico el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto de la representación del conjunto de Libertad. Y está sentido el 38 Isidro Quintana. Se toma del posterior ahí la rodilla, en este caso izquierdo, Gilberto. A ver, reporte de sintonía. Anchi Toledo escribe, dice, saluda a mi papá Patricio Toledo. Bien, la gente que van compartiendo con nosotros. Reporte de sintonía a la gente, pueden hacerlo, pueden escribir ahí en sus comentarios. De acuerdo a la posibilidad, obviamente vamos a ir leyendo también comentarios de la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión. Está sentido el jugador Quintana. Aparentemente está golpeado, Gilberto. Capaz que sea un problema físico también, hay que ver si continúa Quintana para el equipo de Libertad. Partido 1-0 que está ganando el equipo Gumarelo. Hasta aquí, buen resultado para el equipo de Libertad para este segundo tiempo. Hay que ver si responde en este segundo tiempo también el equipo de Milán. Balón fuerte y arriba, atención, va Libertad. Bien para la marca el jugador Chamorro. Ahora queda para Notario. Se perfila, acomoda, se cae. Reclama falta, el árbitro dice no. Le invita a que se levante también. Queda para Paraná, Alcide que juega. Va a quedar para Miguel Paredes. Sale la marca Cantero. Orrego. Orrego tiene. Amado es Orrego. Tiene ahí para el jugador Acosta. Alcides Acosta ante la presencia ahí de Cantero. Gana Alcides. La marca ahora de Rojas se cae. Los dos, Roja y Acosta. Será tiro libre para el conjunto del Milan. Finalmente cobra la falta en perjuicio de Rojas. Será balón para la representación del Milan. Ya ahora hacia la banda izquierda. Apertura para el jugador Morínigo. Entra en diagonal. Va Morínigo. Tenta la conexión con el jugador Caje. Ya sale el guardameta Victorino Villar. Se queda con ese balón el capitán del conjunto del Libertad. Ahí ya va saliendo el arquero. Saca arriba. Ahí está Paredes. Balón que pica, va a quedar para Cantero. El lateral zurdo. El 16. Bueno, sacó a un costado. No le gusta esto a sus compañeros porque era una salida tranquila aparentemente. Sí, ahí le protestan también su compañero. Sacó muy mal esa pelota. Afuera de la cancha inclusive salió esa pelota. Partido que está ganando el equipo Libertad 1-0. Aníbal Caje, que ingresó por el jugador Pablino Monjes. Ahí va teniendo el número 88, Aníbal Caje con el esférico. Sigue, dice el árbitro, se cae Caje. Le gana Escobar. Sale jugando con Antonio Notario. Balón que va a quedar en poder de Darío Chamorro. Golpe de cabeza para Carvajal. Anticipa y gana Ayala.
el autor del único tanto hasta aquí justamente, Celso Ayala, que le está dando el resultado 1-0 a favor de Libertad. El esférico queda para KG, tiene Aníbal, balón para Rojas, qué linda pelota, pone al 10, va el envío, atención, el arquero que sale también y ahora sí se queda con el balón. El guardameta Villar llegó bien aquí, la representación del Milan. Sí, llegó bien el equipo de Milan, trabajó un poco la pelota. El equipo de Milan tuvo una oportunidad, pero atento ahí el arquero Villar que se quedó con esa pelota. Sale Fernández, Manuel Fernández y la salida. Pase corto para Carvajal, Silvio tiene. Ahora Cantero, el 16 y la pelota, juega con Carlos Espínola. Carlos Rafael tiene la marca de Patricio Toledo. Ahí Orrego sale también para la cobertura. Gana Orrego, sale Amado. Libertad y la posición ahora. A ver quién se muestra. Pase errado, errático ahí el pase por parte del jugador liberteño. Silvio tiene, Carvajal y la pelota. Fue falta. Cambio. A ver quién va a ingresar. Bueno, va a haber cambio. Vera. Ingresó Vera y se retiró Quintana. ¿Escobar o Quintana? Quintana, sí, que salió lesionado, entonces ingresó por él Vera. Ahí está el cambio en Libertad. Posición adelantada, dice. Posición de adelanto por parte del jugador del Milan. Será tiro libre en salida para la representación del conjunto liberteño, que gana el partido 1-0 en el primer tiempo. A ver, ¿a los cuántos, Gilberto, el gol? Si es que te acordás, ¿a los 12 fue? A los 12 minutos de primer tiempo marcó el primero el jugador Ayala. Con el gol de Celso Ayala, lo está ganando 1-0. Silvio Carvajal, el capitán, tiene otra vez la falta en perjuicio de él. Esta vez el que comete fue el número 11, Patricio Toledo. Será tiro libre en su salida, corresponde para el equipo de Milán. Ya va jugando con Cantero. Ahora Carlos Rafael. Balón para Páez. Menelio, el número 6 tiene. Gira Páez. A ver quién se muestra. Continúa con ese esférico. Ahora Morini, el que sufre la falta. Será tiro libre para Milan, que se asoma, amenaza el triunfo parcial de Libertad. Bueno, se está acercando el equipo de Milan. Ahora va a tener una pelota interesante para tiro libre para el equipo de Milan. Y de este tiro libre se va a encargar solamente Rojas, el 10. Bueno, fue amarilla también para el infractor. Vamos a ver quién es Gilberto. Amonestado el autor de la falta y será tiro libre para la representación del Milan. Ya va acomodando ese esférico para cumplir el servicio, este tiro libre. Vamos a ver si es que llega el empate en esta oportunidad. Va el envío, atención, sobra la pelota. Termina conectando el central Manuel Fernández. Pero bueno, faltó fortuna para él para la buena definición. Así es, ganó por arriba Fernández, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para Villar del arco de Libertad. Ya va teniendo la salida del equipo liberteño con Vera. Ahí va saliendo Vera. Ya va teniendo en la salida. Ya va jugando Chamorro. Darío tiene. Balón para Rojas. El número 10 conduce. Ahí impacta en el jugador Notario. Será lateral favorable para el equipo del Milan. El partido continúa con el marcador de 1-0 a favor de Libertad. Ahí ya va saliendo. Este es el jugador, el que tiene Gabriel González. Va Gabriel, pelota para Ayala. Va con todo Ayala, intenta, atención. Bien la marca de Cantero, por eso no pudo definir Cantero. O sea que el jugador Ayala, ante la presencia ahí de Cantero, que bloquea a tiempo y será córner. Sí, va a ser pelota de la esquina para el equipo de Libertad. El primero que va a tener a favor el equipo Gumarelo. Y vamos a ver quién se encarga de ese tiro de esquina. Córner punta izquierda. Favorece para la representación de Libertad. Mientras vemos ahí de fondo en las imágenes, 15 de agosto, los jugadores se va alistando. Se va a enfrentar ante el Sportivo Garendal, ante el equipo albirrojo.
Va al envío, el arquero que sale con el puño izquierdo. Va a quedar para Alcides Acosta. Alcides juega hacia atrás para Orrego, este que levanta de primera a cualquier parte, jugó de memoria y en forma equivocada. Sí, se equivocó ahí el jugador Amado Orrego y va a ser salida ahora pelota, va a tener de vuelta el equipo de Milan, que necesita tener el empate antes de que se termine este partido. Ya sale Cantero para Menelio Páez, ahí se muestra Aníbal Caje, también Armando Rojas. Está Espínola también, juega con Morínigo. Morínigo tiene el zurdo, acomoda afuera con la derecha. Viene Escobar para la marca. Sale José Escobar. Ahora Vera. Libertad la posición del balón. A ver quién se muestra ahí. Juega con Antonio Notario. Entra en diagonal. Va Notario. Balón para Patricio Toledo. A ver qué hace Patricio. Va Toledo. Engancha. Pero ya está la marca por parte del jugador Fernández. Otra vez Patricio recupera. Para Acosta. Alcides. Acosta quiere ganar la raya. Sigue Acosta. Chamorro. Queda para Patricio. Va Toledo. A ver cómo cruza. Toledo continúa con ese esférico. Traba y gana Fernández. Será salida para el conjunto de Milan. Bueno, está bien, Libertad está aguantando el resultado. Y cada vez que tiene la oportunidad intenta ir en ataque. El equipo Gumarelo. Hasta aquí, partido 1-0 que está ganando el equipo de Libertad. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de prenda deportiva y indumentaria deportiva y empresarial, en este caso SB Sport, desde Club con nosotros, formando parte de cada jornada, de cada fin de semana en el fútbol, presentador exclusivo de Pulses por Más. Bien, después de este partido quedan todavía dos duelos, dos partidos más. Juegan 15 de agosto el puntero ante Villarendá y también San José versus Independiente. Abre para Páez, peligro de gol, está el empate para Milan, a ver cómo cruza, atención, viene el centro por abajo, está, nadie cerró, se lamenta el jugador Aníbal Caje, sigue el peligro, se tomó de la cabeza justamente Caje, no creyendo de no poder cerrar también esa pelota, Gilberto. Sí, ahí tuvo todo ahí Milan para el empate del partido, pero Caje le pasó al que dijo aquel jugador de Manchester. La rapidez del tema, hablas, Antonio. Bueno, Cantero sale. Cantero va teniendo. Ya recupera para el jugador Acosta. Deja para González. El zurdo dispara. Atención. Se desvía el remate. Se pierde afuera, será córner, servicio de esquina, punta derecha, corresponde para la representación del conjunto de Libertad. Pero antes del córner, vamos a hidratar, dice el árbitro. Así es, minuto de hidratación para los jugadores de este partido. Ya tenemos minutos 13 o 15. De este segundo tiempo, ya le está costando a Milan tener pelota, oportunidades en ataque. Va teniendo oportunidades, pero no está aprovechando el equipo de Milan. Hasta aquí, bien, que está ganando el equipo de Libertad. 1-0, por cierto, pero está aguantando bien este resultado el equipo Gumarelo. Hasta aquí le está aguantando a Libertad. Bueno, hasta aquí los partidos. Manchester ganó 3-1 al equipo de Real Madrid. El segundo partido ganó Arsenal 2-1 a Ciudad Nueva. Uponal ganó 1-0 al equipo de Cerro Verde. El cuarto partido ganó también el Grupo A por 1-0. Este es el quinto. Y está ganando 1-0 el equipo de Libertad a Milan. Y después de esto se viene el sexto partido. El equipo 15 de agosto Sportivo Garenda. Y el último juega San José ante el equipo de Independiente.
Bien, va a corresponder córner, servicio de esquina para Libertad cuando Milan mete a su defensor. Sí, señor. Seguramente va a jugar en ataque. Estamos hablando de Colmán, el número 3. Va Patricio Toledo, el centro. Resta quitando desde el fondo a defender Milan. Atención, travesaño. Travesaño, señoras, señores. Se pierde afuera. Casi, casi. Gol del conjunto de Libertad. Sí, casi consigue el empate Libertad con la pelota parada. Se salva el equipo de, ¿qué digo? De Milan, digo bien. Casi fue el empate de Milan. Se salva Libertad en este caso. Pero está buscando el segundo. Así es el que despreció una ocasión clara de gol el equipo de Libertad. Bueno, ahí está córner, servicio de esquina. Será servicio de esquina, favorece a la representación del Milan. Bueno, ahí está el servicio de esquina, corresponde para la representación del conjunto del Milan. Para levantar el centro está Rojas. Ahí está Rojas. Para el envío, señoras, señores, córner, punta derecha. Cuando se produce cambio también en Libertad, ingresa Miguel González, se retira el otro González. Estamos hablando de Gabriel González, el que sale. Ingresa Miguel, los González. Uno se retira, otro ingresa. Ahí está Chamorro, va cumpliendo con Rojas. Ahora Chamorro de vuelta, levanta el centro, pelota por arriba. Atención Fernández. Bueno, reclama a Fernández porque tenía tiempo para bajar. Él prefiere rematar de primera giro. Sí, quiso también su gol Fernández, pero no pasó nada, a hacer salida para Libertad, que está ganando 1-0. Ahí está el guardameta Victorino Villar preparando la salida mientras vemos la reiteración del remate de primera de Fernández. Se fue encima del horizontal. Muy mal el remate, ¿eh? Bueno, queda para Chamorro. Sale Vera. Aquí queda para Colmán. Saca largo Colmán. Menelio Páez en la lucha ahí. Carvajal también. Peligro de gol. Está el arquero. El arquero termina sacando. Sigue el peligro. Está Morínigo. Gol. Gol del Milan. Llega el empate, señores. Morínigo aparece totalmente solo en el segundo poste tras la buena intervención del guardameta liberteño, que reclama también una posición de adelanto. Bueno, el asistente dice no, entonces todo válido. Gol de Morínigo, empata Milan. Isabelino, el autor del gol. Así es, partido acá en la primera instancia, tapadón del arquero Villar, y después el rebote estuvo atento ahí Morínigo, que marca el empate del partido minuto 18 de este segundo tiempo, el empate de Milan. La gente protesta Uxay, pero cuando tocó el arquero ya le habilita a todo brazo. Sí, falta ahí. Falta en perjuicio del jugador de Milan, que encontró el empate, señores. Minuto 18. Tiro libre que corresponde para el equipo del Milan, el conjunto amarillo. Frente a la pelota ya se encuentra su capitán, o el número 10. Sí, el número 10 finalmente es Armando Rojas. Levanta el pelotazo muy fuerte. No sé si va a llegar Morínigo. Sí, llegó. Mantiene el juego Morínigo. Tiene mucha velocidad. Sigue Morínigo. Saca Patricio Toledo. Va a quedar para Alcides. No pudo llegar. Primero llega Cantero. Cantero juega con Rojas. Sale Armando Rojas. A ver quién se muestra. Balón para Fernández. Está adelantado el zaguero central ahora. Va jugándose la punta izquierda. Apertura para Morínigo. Es Carvajal en este caso que estaba totalmente destapado. Y Morínigo se muestra opción de pase. Gana el servicio de costado. Será lateral, favorece a la representación del conjunto del Milan. Ahí ya va cumpliendo. Morínigo juega con Rojas. Va al 10. Bueno, no se entendió con su compañero que dejó. Y ya está en poder del arquero Victorino Villar. 1-1 el encuentro. 1-1 para este compromiso. Milan y Libertad igualan 1-1. Los goles en la primera etapa hizo Ayala el gol de la apertura. Y el empate lo hizo Gilberto Morínigo. Va al servicio, o para el servicio manual.
lentamente. A ver, este es Rafael Duré, sí señor. Va jugando Duré con Colman. Va levantando el centro. Intentó Menelio. Baja para Aníbal Caje. Aníbal deja para Cantero. Cantero otra vez para Aníbal. Caje tiene pase corto ahí para Rojas. Va jugando Rojas. Otra vez con Caje. Aníbal. La pared ahí con Silvio. No prospera. No hubo esa buena conexión y ya sale Milan. Le digo para el equipo Libertad. Fernández se complica en el fondo. Patricio presiona, gana el servicio manual. Zona de ataque favorece para la representación del conjunto de Libertad. Así es, partido 1-1 entre Milan y Libertad. 1-1 el encuentro. Ya falta poco para que pueda terminar ya este partido. Y así como estamos yendo, creo que termina en empate. Ya estamos sobre 21 minutos de este segundo tiempo. Ya se viene el partido entre 15 de agosto. Juega el puntero ante el Arenda. Partido que corresponde al partido número 6 de esta jornada, número 14. El puntero que está cómodo en la punta, ni siquiera tiene en este caso la posibilidad de perder la punta. Entonces está cómodo ahí ante un necesitado equipo de Arenda que está obligado prácticamente a ganar también, Gilberto. Sí, si hoy suma 3, va a ser gran partido si gana hoy Arenda, pero así como están las cosas, gran equipo de 15 de agosto que viene ganando todo su partido. Fernández lucha, era el jugador Duré. Ahora deja para Carvajal, este que busca a Rojas. Domina el 10. A ver cómo cruza. Media altura, el centro, a ver para Morínigo. Sobra el esférico, queda para Orrego. Este deja para Acosta, Alcide tiene. Alcides Acosta, sale Caje en la marca. Lanza hacia adelante, va a quedar para Rafael Duré. Corre el número 7. Ahí la presión del jugador Antonio Notario. Saca Vera con golpe de cabeza a un costado. Ahora para cumplir está Colman, servicio manual, costado derecho. Favorece para el equipo del Milan. Conjunto canario que logró el empate. Ahora va por el segundo. Páez. Ahora para Chamorro. Gustavo era el jugador, el que aparece de Silvio. Silvio para Cantero. Va el remate Cantero por abajo. Suave el remate. Prácticamente no incomoda al guardameta. Con mucha tranquilidad se queda con ese esférico. Que termina sacando también con un pelotazo largo. Atención porque va Ayala, adelantado Ayala. Estaba en posición de adelanto el número 10. Sí, quedó en offside ahí el jugador Ayala. Intentó, pero ya estaba en offside. Celso Ayala va a hacer salida para Milan. Ya tenemos 23 minutos, 2 minutos más y ya se va este partido. Ahí va teniendo Vera. Juega con Patricio Toledo. Toledo para el jugador Antonio Notario. Deja para Ayala. Se acomoda Ayala, ya pierde. De la presencia de Colman. Sale el zaguero. Juega con Caje. Aníbal se muestra ahí también el jugador Páez. Pelota para el 6. Otra vez para Caje. Sale la marca ahí. Jugador Escobar. Chocó fuerte. Le duele mucho ahí al jugador Escobar, que se llevó la peor parte ahí. Se cobra la infracción, dicho sea de paso también Gilberto ahorita. Sí, se le cobra la falta al jugador Escobar. Ya la última parte del partido. 1-1. Gol para Libertad Celso Ayala y el gol para el equipo de Milán. Marcó el gol Ayala. Bueno, quedó sentido Escobar tras la sanidad para asistirlo al jugador en cuestión. Bueno, esto va a continuar paralizado el juego tras ese duro choque en este caso entre Caje y Escobar. Creo que la parte de la boca es la zona afectada, también la parte del pecho del jugador Escobar. Bueno, sí. Pero fue un duro choque cuando el árbitro dice hasta aquí, señores. Terminó el partido. Resultado final, 1 para Milan, 1 para Libertad. Pausa.
Muy bien, ya de vuelta para este quinto partido entre 15 de agosto y Garendá. Garendá 15 de agosto juega el sexto partido, el penúltimo de la jornada de hoy sábado en vivo a través de Pulse Sport Más. Ya de vuelta con el compañero Blas para este sexto, el penúltimo partido de la jornada y entre Sportivo Garendá y 15 de agosto el puntero. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para este sexto y penúltimo compromiso, jornada número 14, Campeonato Senior Copa Municipal de Gribucuá. Va a arrancar este compromiso, van a jugar 15 de agosto el puntero ante el conjunto de Garendá. Ahí están los capitanes, Enciso por el lado del conjunto de 15 de agosto y Bogado en Garendá. Ya se procede el sorteo correspondiente, arco de sector, este sería el arco de 15 de agosto y arco de sector, noreste sería de Garendá, y este para el arquero de 15 de agosto. Esto arranca, señores. Partido en marcha. Garendá versus 15 de agosto. 15 de agosto versus Garendá. Ahí está Rigoberto Lugo. Adelanta la pelota. Ahí ya sale la marca Enciso. Rodolfo Enciso juega con Blas Gómez. Ireneo Franco en palma esa pelota sacando largo. Aquí queda para Lugo. Francisco en palma también. Queda para González. Saca González. Balón para el jugador Rivas. Rivas que después de muchos vuelve a aparecer también. Diosnel Rivas, Gilberto. Sí, después de mucho aparece vuelta Diosnel Rivas en este equipo. Y Ramón López tenía que estar ya hoy también, porque creo que la expulsión fue doble tarjeta amarilla y ya ahora recupera también recupera jugadores también el equipo albirrojo. Sí. Ramón López ya está hacia el costado derecho, justamente apertura para él. Ahí está el balón del número 7, Ramón cruza para Diosnel, llega tarde. Bueno, Ramón juega hacia la banda derecha, Ramón López, y por el sector izquierdo, Diosnel Rivas. Sí se planta por lo menos en este arranque del partido. Garendá en la parte de la configuración del equipo. Bueno, ahí va el centro y aparece adelantado también hoy para atacar el jugador Salinas. Y Ricardo bajó un poquito más, Gilberto. Sí. Ricardo juega más atrasado en este caso, en este partido, y el 9-9 está Salinas. O sea que le va a acompañar de atrás en cada jugada Ricardo a Salinas también. Será tiro libre, favorece al equipo de 15 de agosto. Y Fleita. Sí, van a ir rotando. Sí. Bueno, ahora el que baja es justamente Juan Salinas y el que se queda arriba es Ricardo Báez. Tiro libre que favorece a la representación del conjunto de 15 de agosto. El puntero va al envío, saca la defensa. Quedar justamente ahí para Ireneo Franco. Golpe de cabeza de vuelta. Romero que baja, Bogarín quería, pero saca la defensa de Garendá. Queda para Ricardo Báez, anticipa Maqueda. Eladio Cagdevila el que lucha. Mano, el árbitro dice no. Aplica ley de la ventaja porque va teniendo Garendá. A ver el envío. Se equivoca aquí Antonio López. Intentó pase filtrado para Ramón López. No prospera la acción. Así es, probó ahí López del equipo, pero hasta aquí 0-0 y sin oportunidad de gol todavía para ambos equipos. Sale Silvino López con un pelotazo largo, anticipa Maqueda, saca el lateral Maqueda justamente ahí con Eladio Cagdevila, participa Blas, Cagdevila de vuelta, ahora López, tiene el zurdo, va Ramón, este es Antonio en este caso, Rivas, pierde ante la presencia de Blas Gómez, el zurdo adelanta para su compañero, está adelantado, por eso se negó a jugar, se negó a correr, sale el arquero Aquino. De Garendá se queda con ese esférico y ya termina saliendo con Francisco Lugo. Francisco divide las acciones, reclama falta el jugador Ramón López. El árbitro dice no pasó nada. Sale Bogarín. Tiene Bogarín para Romero. Queda para Blas Gómez. Ahí está Enciso, pierde ante la presencia ahí de jugadores de Garendá, ya sale jugando. Balón para el jugador López. Antonio descarga para Rigoberto Lugo. Rigoberto busca a Báez. Va Ricardo. Se frena Báez.
Pase para López. Va López Antonio dentro del área. A ver qué pasó. Falta al borde del área, no fue todavía adentro. Será tiro libre peligroso para el equipo de Arendá, Gilberto. Sí, va a tener una pelota importante, interesante de tiro libre el equipo de Arendá, cercana del área. Recibe la falta López, por eso le cobra. Va a ser tiro libre para Arendá. Tiro libre peligroso para el elenco de Villarendá. Está Báez, también López. Para el remate. Va quedando López porque Báez se aleja. Autoriza el juez. Va López, remató. ¿Fue gol? Vamos a ver porque parecía gol, pero no fue, Gilberto. Travesaño y afuera. Ahí está. No fue gol, pero no se marcó, ¿eh? Parecía hasta la repetición. Vamos a ver otra vez. Pero el árbitro nunca señaló el centro del campo de juego, por eso no pude, me quedé, y no fue gol en realidad, ¿eh? Bueno, parecía gol. Bueno, señoras y señores, vamos a mirar otra vez la reiteración. A ver. Travesaño y yo vi adentro, o sea, ¿eh? ¿Para qué te diga? Sí. Y ahí la repetición nos muestra al compañero y fue gol. Fue gol. Porque no marcó el medio campo tampoco el árbitro, ¿verdad? Sí. Y no fue gol. No. No marcó nada. Salió el área. Con pelota larga. Pero fue gol, eso sí. Fue gol. Bueno. Acá sí. Acá sí. Hay que ver. Porque si vos te fijas bien. Sí. ¿Qué fue gol? Sí. Bueno, ahí está entonces, partido 0-0, esta primera etapa. Sí, así mismo, vamos a ver qué pasa, pero sí, no sabemos si gol. Sí. Este mismo juego, una jugada de esta magnitud le pasó una vez a Arsenal. Sí. Bueno, ahí está entonces. Sigue el partido 0-0, señores, aquí en vivo a través de Pulses por Más, compartiendo con toda la gente la transmisión de este partido. Hay que ver qué es lo que pasó, pero sí. Y no fue gol. Bueno, así es. Nos confundo un poquito porque nosotros estamos lejos y por eso nos dificulta un poco, pero ya solucionamos con el tema de la repetición, compañeros. Bueno, quedamos ahí entonces. Le damos la derecha a los árbitros que estaba cerca de la jugada. Nosotros tenemos repetición acá, pero no podemos todavía descifrar. Pero bueno, quedamos entonces que no fue gol. 0-0 continúa el partido. Ahí ya sale Maqueda. Roberto Maqueda. Ya sale Enciso. Rodolfo tiene en la salida para el conjunto de la representación del 15 de agosto. Ahí está Rigoberto Lugo. Cabecea ahí el jugador de Villarendá, va quedando ahí para... Ahí está el jugador Báez, apunta, queda para Juan Salina, le pegó. Qué mal, calzó esa pelota dentro del área, el remate salió muy desviado, Gilberto. Sí, salió desviado el remate de Salina, le agarró mal también esta pelota y por eso se abrió mucho. Iba a ser salida para 15 de agosto. Va a salir su capitán Enciso. Balón arriba, queda para Derlis Romero. Romero adelanta. Falta de González, perjuicio de Bogarín. Será tiro libre que corresponde para 15 de agosto. El partido está 0-0. Ya estamos sobre 8 minutos, cerca de 9 de este primer tiempo. Blas Gómez prepara el servicio. Ahí va el envío de Gómez, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, complementa a González. Ahí va a quedar para López.
Adelanta López para Lugo. Sale Maqueda en la marca. Juega con el jugador de 15 de agosto. Es Eladio Capdevila. Eladio adelanta. Sale Aníbal Bogado en el cruce. Amaga para sacar, pero deja para su portero. Aquino, sí señor, se queda con ese esférico. Ya despeja Aquino, queda para el jugador de 15 de agosto. Anticipa el Debbie Arendá. Saca Silvino López. Va teniendo Silvino. Balón atrasado. Ahora sí adelanta para Rivas. Se equivoca en el pase. Ahora Romero baja. Se le fue la pelota también. Impreciso también el 15 de agosto. Partido que se marca mucho. Ahí va sacando Enciso. Partido con mucha marcación también para los jugadores. Ambos equipos se cuidan bastante en cada jugada. Pero hasta aquí sin goles todavía en los primeros 10 minutos del partido. Ya sale Rodolfo Enciso. Balón para Romero. Derlis tiene el 35 con la pelota. Va Romero, intenta cruzar. Lo hizo. Rebota en el jugador de Arendá. Será servicio de esquina, punta derecha, favorece a la representación del 15. Así es la primera que va a tener el equipo de 15 de agosto de tiro de esquina en este partido, el primero por el lado de 15 de agosto. Se va el capitán Rodolfo Enciso para el envío. Ahí va el 8, Rodolfo Enciso. Mandan a sus cabeceadores, 15 de agosto. En el área de Arendá para tratar de abrir el 0. Viene el centro, peina del jugador de Arendá, va Enciso, el remate impacta en el defensor. Va saliendo afuera y se repite la acción. Cambia de perfil, será córner de vuelta para 15 de agosto. Así es, se mantiene en ataque el equipo de 15 de agosto. De vuelta va a tener un tiro de esquina a favor. De vuelta el capitán Rodolfo Enciso se va para cumplir el servicio. Usted deja para el otro compañero. Para el otro compañero, bueno, deja otra vez para él, para el 8. El capitán va Enciso, el envío, centro con Comba. Busca el gol olímpico prácticamente. Se fue cerrando esa pelota, pasó frente al arco. Será salida para Arendá. Sí, va a ser salida del arco para Aquino. Partido 0-0 todavía en este momento. Ya casi, 10 de este 11 ya de este primer tiempo. Partido 0-0. Ireneo Franco va al envío, presiona Juan Salinas. Sale al paso ahí Rodolfo Enciso. Bien para amagar y salir con pelota dominada. Maqueda juega con el lateral derecho. Apertura para Blas Gómez ahora. Va Gómez. Enciso está adelantado de mérito. Está adelantado. Enciso será salida para Arendá. Más atrás le indica a Francisco Lugo. Así es, va a ser salida para Arendá desde el arco. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales SB Sport, presentador exclusivo de Pulso por Más en todos los eventos deportivos SB Sport. Tiro libre para Arendá. González pone en juego ese balón. Romero baja, domina Derlis. Ahora Bogado, Aníbal. Gana Blas Gómez. Lefrigo queda para su compañero ahí cerca. Se muestra ya Bogarín. Rivas traba. Rebote queda para Antonio López. Atención, va a Salinas. Más queda firme también para la marca. Blas Gómez baja para Rodolfo Enciso. Sale jugando 15 de agosto. Otra vez Blas. Ahí está Gómez. Pase corto ahí de vuelta para Enciso. Rodolfo para Romero. Va Enciso. Sigue, dice el juez. Va López. Saca muy bien Ireneo Franco. Va a quedar para el arquero de Arendá. Sí, señor, ahí está. El arquero Seferino Aquino. Ya sale jugando con Rigoberto Lugo. López Silvino tiene. González ahora. Sale Silvino. Rivas. Va Diosnel. Está López cerca. Pelota para Antonio. Va al 10. Abre para Báez. Ahí está Ricardo. Tiene el esférico. Deja a su compañero. Ahí se muestra también. Ya recupera 15 de agosto. Sale Maqueda. Blas Gómez. Enciso. Sale
Tocando bien, 15 de agosto. Derlis Romero. A ver qué hace Derlis. Juega con Bogarín. Rubén tiene. Pico fuerte, ya sale Bogado. Bogado saca hacia el costado derecho. Apertura para Ramón. No pudo alcanzar ese esférico. Se le fue la pelota. Será lateral para 15 de agosto. Sobre 14 minutos. Vamos a tomar agua, dice el árbitro. Así mismo, partido 0-0, pocas oportunidades. Creo que la Guarandá tuvo lo más importante, aquel jugada de tiro libre. Pero después de eso ya no tuvo tampoco oportunidades en ataque el equipo de Guarandá. Y 15 de agosto también, que tuvo un tiro de esquina, lo más peligroso que tuvo. Y después de eso ya no hubo más oportunidad de gol en este primer tiempo. Minuto 14, partido 0-0. Este es el penúltimo de hoy, sábado 21 de marzo del año 2026. Después de esto se viene el último partido entre San José y Independiente. Va a estar jugando el último partido, en este caso el día de hoy, sábado. O sea que este es el penúltimo que tenemos esta jornada entre 15 de agosto y Arenda, Sportivo Arenda. Saludos a la gente que va compartiendo con nosotros. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. También realiza prenda para instituciones, para las diferentes instituciones del país, y también para deportistas, atón deportivo y empresariales también. SB Sport te espera en la ciudad de Curuguatí. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos, compañeros. Bueno, ahí está. Pausa en el partido para la rehidratación en el compromiso. El partido está 0-0. 0-0 entre 15 de agosto y Arenda. Ya el penúltimo compromiso. Partido número 6 de esta jornada número 14 del campeonato senior Copa Municipal. Va lentamente Elvi Ortega para cumplir el servicio manual. Esto va a continuar. Saludo para el amigo Julio César González. Está viendo la transmisión. Para él también fue gol, Gilberto, ¿eh? Pero él cree que capaz sea indirecto. Y bueno, capaz que sí también. Nosotros no sabemos qué responder también. Pero es una jugada confusa. Parecía también que la pelota pegó en el travesaño, se fue detrás de ese tejido. Y capaz eso también engaña un poco, Gilberto, ¿eh? Porque nadie reclama. Esa es la... le damos la derecha también al árbitro, porque lo de Garendá nadie reclama gol. Si indirecto, si tocaba a alguien iba a hacer gol, ¿o no? Eso sí, pero ahí nadie tocó. Ajá. Ahí está el confuso, entonces, la confusión. Bueno, ahí va teniendo 15 de agosto. Se cae el jugador Masqueda, falta en ataque. El jugador de Garendá, una falta allí en perjuicio de Masqueda, una carga ilícita. Se sanciona la infracción, será tiro libre. En su salida corresponde para el equipo de 15 de agosto, que tiene 28 unidades. Con este empate parcial dio bien, iría a 29. Sí. Va a 29 puntos y empata. Y si gana, va a 31. Si gana el partido. Va López. Romero traba. Gana Derlis. Ahora vuelve a recuperar Garendá con López. Ricardo engancha, atención. Va para el disparo. Sigue Ricardo. No pudo ante la presencia de la defensa allí. Ya sale Eladio Capdevila, el 10. El 10 de 15 de agosto. Ahora tiene Bogarín, otra vez Capdevila. Ahí está Capdevila. Eladio juega más atrás para Blas Gómez. Ahí sale la marca de Ramón López. Otra vez Eladio. Juega hacia atrás para conservar la posición del balón. Balón con Ortega. Blas Gómez. Va jugando con Rodolfo Enciso. Ahora sí, va a quedar para la defensa de Garendá. El arquero Aquino se queda con ese esférico. Ahí ya va sacando Seferino Aquino. Blas Gómez recupera. Va 15 de agosto. Este Blas va conduciendo.
Levanta la cabeza, intenta el cambio de perfil. Golpe de cabeza defensivo. Otra vez queda para el jugador Rodolfo Enciso. Ahí va teniendo 15 de agosto. Ahí está Roberto. Ahí se muestra para Rodolfo. Otra vez la devolución. Va al 38. Atención con esta carga. A ver cómo cruza o no. Prefiere jugar forma corta. Rodolfo otra vez para Derry Romero. Gana González. Golpe de cabeza Ortega. Ahí va teniendo Eladio Capdevila. Eladio juega. Balón para Ricardo. A ver si está adelantado o no. Sí, habilitado. Ricardo tiene. Balón para López. El zurdo tiene. Va teniendo. Va al remate. Bueno. No cerró el jugador Juan Salinas. Será salida, favorece al equipo de 15 de agosto. Ya estamos sobre 20 minutos de este primer tiempo. Partido que continúa 0-0. Ahí va a salir el arquero Barrios. Hoy le toca otra vez el arco a Barrios, que suele jugar como delantero también. Y de hecho tiene gol también a este jugador. Hoy le tocó el arco. Ahí va teniendo Silvino López. Silvino en la posición. Juega más atrás para el arquero que le presionan. Entonces tuvo que sacar Aquino a un costado. Enciso ya va cumpliendo. Juega con Eladio Capdevila. Quiere Capdevila. Balón costado, será balón para la representación de 15 de agosto. Blas Gómez. Va jugando el 20. Enciso. Otra vez participa Gómez. Pierde ante la presencia de López. Es Ramón el que recupera. Pase en profundidad. Bueno, sin destinatario. No había nadie allí. Por eso ya tranquilamente la reposición para el equipo de 15 de agosto. El lateral izquierdo es Elvio Ortega. Juega con Blas. De vuelta con Ortega. Más queda ahora. Ireneo Franco intenta desviar. Recupera Uyarendá. Va Rivas. Ahí se muestra Lugo. Pelota para Rigo. A ver cómo lo cruza el zurdo. Cruzó por abajo, pero algo deficiente. Cruzó mal. Ya recupera 15 de agosto. Ya sale Romero. Romero juega. Va Derlis. Balón hacia atrás. Va 15 de agosto. Busca el tanto de la apertura con Gómez. Capdevila, atención, dispara. Se fue abriendo el disparo. Será salida para el equipo de Uyarendá. En esta llegó el equipo de 15. Sí, llegó acá 15 de agosto con su jugador de Romero, principalmente, que está muy bien arriba, aguantando toda la pelota. Y erró el arco, el jugador del número 10 de 15 de agosto. Ahora va a ser salida para el equipo de Deportivo Uyarendá. Tenemos ya 22 minutos de esta primera etapa, partido 0-0. Sale con un pelotazo largo arriba. Intenta bajar ahí el jugador de 15 de agosto. Ortega sale en la marca ahí. Gana el servicio manual el jugador de Uyarendá. Es Ramón López. Deja para Francisco Lugo. Ya juega con Ramón. Tiene López. López hacia atrás. Este es Silvino López. Sale Silvino. Juega con González. Cambio de frente. Busca a Diosnel. Rivas intenta. La marca de Rodolfo Enciso firme, también sólido ahí en el fondo. Ya sale jugando con su compañero Derlis Romero. Gana Rigoberto Lugo. Sale con Antonio López. Tranquilo, tranquilo, le dicen a Antonio. Este que levanta, busca al jugador Báez. Bueno, no pasó nada. Buscó en el espacio a Báez. Así es, intentó buscarle a Báez, pero no pasó nada en esa jugada que creó Uyarendá en este partido, primera etapa. Ya tenemos el minuto 24 de esta primera etapa, partido 0-0, sin goles todavía, entre Uyarendá y 15 de agosto.
15 de agosto con este se está frenando. Si se termina este partido en empate, se frena 15 de agosto el puntero del campeonato y Urandá también se frena casi en el 9º lugar ya de la tabla del campeonato de este señor Uribucua. Bueno, saludo a la gente que va compartiendo con nosotros. Sí, después ya se viene el último partido entre San José e Independiente. Independiente en San José. Es el último partido que van a estar jugando el día de hoy. Mucha gente también presenciando el partido de los equipos el día de hoy. Fue lo último. Pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo entre 15 de agosto y Arendá. Sportivo Arendá, 15 de agosto, partido 0-0. Sin goles todavía este partido. El puntero que se está frenando y el equipo albirrojo también que no está sumando de vuelta. Hoy sí se termina así este partido. Bueno, arrancó el segundo tiempo, señores, en vivo a través de Pulse Sport Más. Encuentro entre 15 de agosto y Sportivo Arendá Blas. Sí, segundo tiempo en marcha. Partido que corresponde también a la fecha número 14. Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucuá. Ahí ya sale jugando la representación de 15 de agosto con Blas Gómez. Este que adelanta buscando a Romero. Lucha Romero, atención, lo deja para Enciso. Va Enciso, bien la marca por parte de Aníbal Bogado. Va participando ahora Eladio Cagdevila. Romero. Va 15 de agosto. Quiere tomar la iniciativa de este segundo tiempo del partido. Conjunto blanquiazul. Ahí va teniendo hacia el costado derecho. Apertura para Rodolfo Enciso. Rodolfo para el jugador de 15 de agosto. Balón hacia la banda derecha. Apertura, atención, va para el envío. Peligro de gol. Atención, está el remate. Romero se queda con ese remate y Aquino. Bueno, se queda con ese balón también Gilberto. Sí, una llegada profunda al equipo de 15 de agosto. Tuvo todo ahí para marcar, pero atento ahí. Aquino, el arquero que se quedó con esa pelota. Partido 0-0 se mantiene aquí. Este segundo tiempo a través de Pulse por Más lo está viviendo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Señoras y señores, en vivo a través de Pulse por Más. Blas Gómez el que peina. Balón que queda ya en poder del jugador. Es Lugo. Juega con González. Ahí queda el balón para el jugador Bogarín. Rubén tiene. Abre hacia la banda derecha. Apertura para el 38 que tiene. Golpe de cabeza defensivo. Ahí complementa González. Queda para Blas Gómez. Ahora participa otra vez Blas. Gómez juega para Romero. Sale bien de la marca. El jugador López saca un costado de ese balón. Será lateral. Pero primero cambio, dice el asistente. Vamos a ver quién ingresa. Gilberto Brites. Bien, vamos a ver quién ingresa. Emérito Enciso. Ingresa Félix Carvajal entonces. Por Emérito Enciso. Cambio para 15 de agosto. Afuera Emérito Enciso, adentro Félix Carvajal, el 11. El primer cambio por el lado del equipo de 15 de agosto. Bien, primer cambio que se produce en el partido. Va a ingresar también en Villarendá, aparentemente como así están las cosas. Paul Dávalos se va listando. Saca Abogado. Balón para el jugador Enciso. Rodolfo que levanta. Balón que va a quedar para Eladio Cagdevila. Este que baja para Blas Gómez. Levanta para Romero. Va Romero. Saca como puede. Aníbal Bogado. Queda para López. Va a jugar ahí para Ricardo Báez. Baja Ricardo. Atención, el centro. Para nadie. Prácticamente ya está Blas Gómez en la recepción. Ahí va saliendo López. Traba y gana el del conjunto de Villarendá. Balón que corresponde para la representación del conjunto de 15 de agosto. El partido continúa 0-0. Ya estamos sobre casi 5 minutos de este segundo tiempo. Ahí va saliendo. Ahí ya sale jugando. Ahí va saliendo la pelota lentamente afuera. Ahora sí se va a autorizar el cambio. Se viene Paul Dávalos. Va a ingresar por Diosnel Rivas, Gilberto. Sí, se retira Dionel Rivas. Ingresa Paul Dávalos ingresó por Dionel Rivas. Entonces, el primer cambio también por el lado del equipo de Villarendá. Ahí ya va saliendo con ese pelotazo largo. Balón que termina saliendo afuera. Será reposición manual costado derecho para la representación de 15 de agosto.
Blas Gómez intentó, pero se le fue la pelota. Ahora sí, balón favorable para Arendá. Este es Rigoberto Lugo. Ahí está Dávalos. Va saliendo para la representación de 15 de agosto. Recupera Arendá con López. Ahora participa el jugador Rigoberto Lugo. López, Antonio tiene. Pisa el esférico Antonio, se acomoda. Para Báez, está adelantado Ricardo. Banderín arriba. Será salida que favorece a la representación de 15 de agosto. Ahí está el pelotazo. Golpe de cabeza. Baja el de 15 de agosto. Ahí va lentamente para la salida Francisco Lugo. Francisco sale jugando. Le invita ahí para jugar hacia adelante. Prefiere jugar en forma corta con Silvino López. Silvino entregó mal, Blas recupera. Gómez tiene. Ahí está el 20. Escapa de la marca. Va hacia la punta izquierda. Apertura para este jugador, Carvajal. Va a la pared. Intenta con Cardoso también. Ahora sí Carvajal que intenta. Ya está la marca de Silvino. Todavía no salió entonces. Reconquista Romero. Capdevila ahora. Pierna zurda, Capdevila. Atención, ¿quién cerra? Nadie llegó. Ya está para la salida Rigoberto Lugo. Sale Rigoberto. Rebota en Rodolfo Enciso. Será lateral. Favorece a la representación de Arendá. Conjunto rojo que va a jugar. Ahí está Lugo. Francisco ya pone en juego. Ricardo corre. Primero llega a la marca de Rodolfo Enciso. Logró puntear. A ver. Va a ser córner, sí señor. Servicio de esquina favorece al equipo de Arendá que va a tener este importante córner, Gilberto. Sí, va a tener pelota parada el equipo de Arendá. Y acá hay que ver cómo trabaja la pelota parada el equipo albirrojo, que va a tener el primer tiro de esquina a su favor el equipo de Arendá. ¡Está gol! ¡Gol del Sportivo Arendá! Lo hizo Ramón López, atropellando en el segundo poste. Nadie le marcó, totalmente solo. Termina definiendo para este 1-0. Lo hizo Ramón. Arendá 1, 15 de agosto 0. Sí, primera pelota parada que tuvo a favor el equipo de Arendá y ya marca el primer gol el equipo albirrojo por Ramón López. Marcó el primero por el lado albirrojo, ya está ganando por un gol contra cero Arendá a 15 de agosto. Bien, a los 8 minutos de este segundo tiempo llega el tanto de la apertura. El 1-0 por Ramón López, que logró conectar en el segundo poste para este 1-0 parcial. Bien, gana 1-0 el equipo rojo. Ahora Ireneo Franco. Sí, levantó las piernas el jugador de Arendá. Se sanciona la infracción. Corresponde tiro libre para 15 de agosto. La falta fue del número 6. Paul Dávalos, hombre de refresco en el conjunto de Arendá. Para cumplir está Ortega. Elvio, el número 4, frente a la pelota. El zurdo va a levantar. Va al envío, centro, arriba. Saca la defensa, complementa a Ramón. Intenta con golpe de taco. Sale con Antonio López. Picó fuerte y se le fue la pelota. Lateral favorable para el equipo de 15 de agosto que va apurando las acciones. Quiere el empate rápido. Va hacia la punta izquierda. Ahí está. Ahí bien parado el jugador Francisco Lugo. La marca. Pero va insistiendo 15 de agosto. Ya ingresó también en 15 de agosto Chamorro. Gustavo Chamorro. En el representativo albiazul. Va Eladio. Capdevila tiene. Ahora sí deja para Chamorro. Gustavo. Cuida. Ese esférico retrocede el pase para Blas Gómez. A ver, rebotó en el árbitro. Balón para 15 de agosto. Seguramente va a ir con todo el equipo de 15 y va a ofrecer espacio también Gilberto.
Sí, va ahí con todo buscando el empate del equipo 15 de agosto y Guaranda tiene que tratar de aprovechar los espacios que deja el equipo de 15 de agosto con lo rapidito, así le puede marcar más goles el equipo de Guaranda. Va Ramón, intenta encarar la marca de Blas Gómez, que termina sacando a un costado también para no complicar la situación. Bueno, vamos a tener cambio, dice el asistente, en el equipo de 15 de agosto. El que va a salir es Rubén Bogarín. Vamos a confirmar también el que va a ingresar Gilberto. Es Ronaldo López. Rolando López. Dorsal 9 para Rolando López. Ingresa por Rubén Bogarín. Cambio en el conjunto albiazul, el conjunto de 15 de agosto. Ahí ya va saliendo la pelota afuera. Será lateral favorable para el equipo de Arendá, Gilberto Brites. Sí, se mantiene ahí en ataque el equipo de Arendá también, teniendo sus oportunidades en este partido. Ahí va a salir jugando el guardameta Barrios. Ya saca Barrios, queda para López. Antonio tiene la pierna zurda, prepara el disparo. Bueno, no pudo sacar mejor rédito ese remate que se fue abriendo. Será salida que corresponde. Favorece para la representación del conjunto de 15 de agosto. Ya sale jugando Roberto Maqueda. Adelanta para Gustavo Chamorro. Gustavo para Blas Gómez. Gira Blas, cuida la pelota, juega con Rodolfo Enciso. Bien la marca ahí de Rigoberto, pero jugó con las manos, dice el árbitro. Mano por parte del lateral de Arendá. Será tiro libre para 15 de agosto. Posibilidad de levantar, buscar el juego aéreo para el equipo albiazul, mi querido Gilberto. Sí, va a tener una pelota parada interesante también el equipo de 15 de agosto que va a estar buscando por arriba el empate. Va el envío, atención, sobra la pelota en el segundo poste. Félix no pudo. Pateó el aire más que la pelota, pero sigue Félix presionando. Ya salió el esférico. Será salida para el equipo rojo. Es para el equipo del Sportivo Arendá, que está ganando 1-0 con el gol de Ramón López. Sobre 8 minutos de este segundo tiempo. Sí, a los 8 minutos marcó el empate. El primero, digo bien, el equipo de Arendá. Y por ese gol está ganando 1-0 su partido. Con este resultado, si se termina así el partido, va a 19 puntos. El equipo de Arendá también se va acercando a los que están ahí en la parte de los 20 hasta los 27 puntos. Va Rodolfo, pase filtrado pero equivocado. Ya sale González. Balón que queda en poder del número 10. Ex el jugador Antonio López. Ahí se muestra Ricardo Báez. Sigue Antonio, también se muestra Rigoberto, juega con Báez, sale la marca de Blas Gómez, pierde, vuelve a recuperar Arendá con López. Ahí está Silvino, a ver qué hace, a ver si encara la marca, intenta la pared con Ramón, va presionando bien Arendá en zona de ataque, va el remate, está el poste. El poste se le negó el segundo a Antonio López. La defensa se complica allí, Gilberto, la presión alta de Arendá casi llega el segundo. Así es, se juega con todo el equipo de Arendá buscando el segundo gol. Y acá sí, Antonio tuvo la oportunidad ahí para marcar el segundo, pero no pudo. Se salva 15 de agosto el segundo albirrojo, que sigue ganando 1-0 su partido. Sí, era el segundo, buen remate el zurdo, que se fue en el poste y sale afuera. Y ya sale Arendá con Rigoberto Lugo. Balón para Salinas. Sale Salinas. Ricardo peina para el jugador López. Si llega, hay peligro, atención. Va a llegar, va a encarar al arquero. Está el segundo, está, atención. Ahí está Ramón, está. Erró el arco. El portero, tengo entendido, logró puntear y sacó al córner. Bueno, era el segundo, pero no Arendá en esta. Increíblemente desperdició una ocasión clara de gol el equipo de Arendá y después esto se puede lamentar el equipo albirrojo porque no está aprovechando las oportunidades que tiene en ataque el equipo de Arendá. Tenía todo ahí para ampliar ventaja a su favor y desperdicia una ocasión clara, pero clarita de gol el jugador de Arendá. Sí, entre el portero y Rodolfo Enciso termina sacando al córner.
Será servicio de esquina. Va al 10. Es López Antonio para cumplir. El zurdo se acomoda. Se perfila para el envío. Va al córner. Viene el centro. Pelota arriba. Chamorro gana. Queda otra vez para Antonio. López intenta dominar. Bueno, le comete falta también ahí. Rodolfo Enciso. Se cobra la infracción. Será tiro libre para Vigarendá. Sí, otra pelota para que va a tener el equipo de Arendá. Mirá que no está aprovechando la oportunidad que tiene el equipo albirrojo. Tiene que tratar de aprovechar la oportunidad que tiene. Bien, va López, ya va jugando. Silvino para Ramón, que remata. Se va desviado el remate. Será salida para 15 de agosto. Ya estamos sobre 16 minutos de este segundo tiempo. Ahí está Rigoberto, levanta el jugador Rolando López. Blas Gómez gana. Ahí responde Bogado también desde el fondo de Vigarendá. Complementa Paul Dávalos. Va sacando la defensa del conjunto de 15 de agosto. Queda para Rodolfo Enciso. Va llevando el 8. Va Rodolfo. Para Félix. Muy fuerte el pase. Demasiado fuerte, pero el árbitro cobra la infracción. Retrotrajo la jugada para marcar la falta. Y la amonestación para Bogado en esta oportunidad. La tarjeta amarilla para Bogado por la falta que hizo. Pelota parada que va a tener el equipo 15 de agosto. Vigarendá que nos está liquidando el partido. Y 15 de agosto que de a poco va teniendo sus oportunidades también en ataque. Será tiro libre. Favorece para el equipo de 15 de agosto. Que va a buscar el empate. Pierde por 1-0. Gana Vigarendá con el gol de el jugador López. Con el gol de Ramón López lo está ganando 1-0. Va Rodolfo, el envío dentro del área. Intenta desviar Chamorro. Va Blas. Ya anticipa y quita Paul Dávalos. Queda para Antonio López. Pone el físico ahí Antonio. Aguanta la pelota. Y ahora sí sale jugando con Ramón. 2 contra 1. Si lo hace bien está el segundo. Se muestra Ricardo. Sigue Ramón. Ahora sí, 3 contra 2. Se arma este contragolpe. Va López Silvino dentro del área. Está el segundo. Atención. Bajó mal. Y ya sale el guardameta. Está perdonando Vigarendá. Y esto puede lamentar Gilberto. Sí, está perdonando el equipo de Vigarendá oportunidades y se puede complicar el equipo de Vigarendá si no marca el segundo. Ahí en el centro, pelota en el área, atención, está el empate, va con todo, 15 de agosto, está el remate afuera, solo frente al arco. Penal el movimiento prácticamente, remató con la pierna zurda el jugador Derlis Romero encima del horizontal en esta. El que se salva es Vigarendá, Gilberto. Sí, se salvó de una jugada increíble que armó el equipo de 15 de agosto. Ahí tenía a Romero para el empate, pero se levantó esa pelota. Le calzó mal al balón Derlis Romero, por eso se salva Vigarendá del empate del 15 de agosto. Ya sale jugando con Silvino López. Baja Silvino. Chamorro en la presión. Sigue Silvino. Será lateral, favorece para la representación de 15 de agosto. Ya va cumpliendo. Juega con Romero. Sale muy bien Rigoberto en la marca. Masqueda sigue presionando también. Blas Gómez también. Ahí colabora López. Sale Ramón con el jugador Antonio. Ahora Ricardo está volviendo de la posición de adelanto, dice el asistente 1. Será será tiro libre en salida. Favorece al equipo de 15 de agosto. Franco para cumplir. Deja para Blas Gómez. Mientras vemos la acción que perdonó también 15 de agosto. Esa acción del remate de Romero. Bueno, pegó en la humanidad de Báez, que estaba en la barrera. Dice que se adelantó y por eso se va a repetir. Se adelantó la barrera. Tiro libre será para la representación de 15 de agosto. Se va a repetir la acción. Roberto Masqueda frente a la pelota. Él va a cumplir. El número 61. Ya autoriza el árbitro. Ahora sí, viene el centro en el área. Arriba ese Férico Aquino. Termina despejando Antonio López, colaborando también la saga. Ramón intenta.
ante Antonio Espínola. Ingresó ya también en este segundo tiempo en el conjunto de 15 de agosto que va cambiando. Este es Ramón, el autor del gol. Recupera Franco. Ireneo juega con Blas. Busca a Capdevila, entregó mal, sale el jugador Rigoberto para Antonio. Pica Antonio, ahí está Antonio. Fuera de juego, dice el árbitro. El asistente dice fuera de juego. Vamos a ver la repetición. Creo que un poco dudosa la acción. Creo que picaba habilitado. Oh, totalmente habilitado. Se equivoca en esta el asistente. Sí, picó detrás de la pelota. Muy adelantado, o sea que no está adelantado el jugador. Está totalmente habilitado. Bueno, partido 1-0 a favor del equipo de Guarandá, que está ganando y está aguantando también a este resultado de Guarandá. Va teniendo el equipo de 15 de agosto. Va presionando. Maqueda quería, pero el anticipo fue de Francisco Lugo. Sale ahí. Hacia atrás el pase para Capdevila. Eladio mira el área. Levanta el centro. Va peinando López. Atención. 15 de agosto. En forma oportuna el cruce del defensor. Y ya era offside también. Posición de adelanto por parte del atacante del 15 de agosto. Gilberto. Así es. Color ahí. La línea 2. Entonces va a ser salida para Aquino desde el arco. Y va a ingresar Franco. Vamos a ver por quién. Vamos a ver por quién ingresa Franco entonces. El cambio para Guarandá. Sí, cualquier momento va a ingresar Gilberto. Todavía no se autoriza el cambio. Entonces va Ricardo Báez con Silvino López. Va para Antonio dentro del área. Atención, va Guarandá. A ver cómo cruza el 10. Ahora sí, cruza la pelota. Atención, va al segundo poste. ¿Quién llega? Va al remate encima del horizontal. Muy mal remate aquí de Rigoberto Lugo. Pero es para ya liquidar también. Es para rematar el juego. Porque si no, pueden hacer un contragolpe también Gilberto. Así es. Por algo de central también Rigoberto Lugo. Erró muy grande el arco. Y se hizo el cambio. Franco ingresa por Ricardo Báez. Ahí, central por delantero entonces, para cerrar ya el partido, porque falta 3 minutos más y algo ya para que se termine este partido. Bueno, ahí va saliendo Antonio Espínola con Francisco Lugo. Ahora sale con Silvino López. Silvino con Ramón, el autor del único tanto que le está dando el 1-0 a favor de Guarandá. Juega con Antonio López. Después de varios partidos también Gilberto está perdiendo el equipo de 15 de agosto que hace mucho que no ha conocido el sabor de la derrota. Bueno, ahí va teniendo casi 24. Servicio manual, costado derecho. Francisco Lugo tiene, ya recupera Chamorro, sale jugando con Rolando López, va al 9. Ahí saca como puede Salinas. Balón a un costado. Ya falta poco al partido. Triunfazo, hasta aquí lo está consiguiendo el equipo de Guarandá, el equipo del Sportivo. Tumbando al puntero de este campeonato senior Copa Municipal. Sale López. Sí. Que está segundo, por ejemplo, con este resultado. Totalmente. Ahí va teniendo Ramón. Pase atrás para Silvino López. Ahora juega con Antonio. Va teniendo Francisco Franco. Pelota para Francisco. Franco para López. Ahí está. Paul dispara al arco. Atención el disparo. El arquero dio rebote, pero después se queda con ese frico. Y terminó el partido. Ganó Guarandá 1-0 con el gol de Ramón López Gilberto. Así es, después de mucha vuelta sumó a 3 el equipo albirrojo. Con este resultado va sumando en la tabla de puntuaciones también nosotros. Nos vamos a ver una pausa y enseguida venimos para el último partido en la jornada.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy sábado entre San José y Independiente. El último partido de la jornada de hoy, este campeonato Senior Liucuá 2026, fecha 14. Último partido de la jornada entre el equipo Santo y Independiente Olazo. Bien, arrancó este último partido de la jornada de hoy. Jornada número 14 de la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucua. Independiente versus San José. San José Independiente. Ahí está Florentín. Falta en ataque por parte de Florentín. Ahí ya va saliendo el equipo de San José. Ramírez adelanta. Ahí está el rebote, queda otra vez para Ramírez. Valdés. Levanta el centro. Saca como puede. El jugador cantero, el 16, va jugando hacia atrás el equipo de San José Obrero. Ahí está el envío dentro del área. Atención, pica el jugador Fidel Benítez. Ya sale primero el guardameta. Domingo Ayala se queda con ese esférico. Prepara la salida para el equipo de Independiente. Balón hacia arriba. Golpe de cabeza de Cecilio Alfonso. Va a quedar para Estigarribia. Ahí la marca por parte del jugador de 15, de Independiente. Ya sabe Lauro Florentín. A ver quién se muestra. Sigue Lauro. Florentín con el esférico. Ahora juega con Silva. Miguel tiene el 19. Pica Silva. A ver cómo cruza centro por arriba. El arquero muy seguro. Se queda con ese esférico el arquero del conjunto de San José. Así es. Este es el último partido de la jornada entre Independiente y San José. El equipo Independiente que tiene 6 puntos. Está último en la tabla. Y San José que tiene 12 puntos. Está ahí cerca nomás también. Si es que es un partido de 6 puntos, como se dice, para que pueda acomodarse en la tabla de puntuaciones de estos dos equipos entre San José e Independiente. Bueno, así estamos en vivo a través de Pulse por Más, compartiendo con toda la gente que está viendo el partido. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresarial, SB Sport de Curuguatí, con nosotros, presentador exclusivo de Pulse por Más en todo los eventos deportivos cada fin de semana. Hoy, fecha 14, aquí en la comunidad de San Isidro del Norte, estamos en la cancha del Sport San Isidro, que mañana viaja a Ugarendá para el partido de la Liga. Mañana tenemos muchos partidos interesantes del campeonato de la Liga de Gribucua también, así que todas las informaciones lo vas a ver a través de la plataforma de Pulse por Más en vivo, y todas las informaciones, lo más resaltante siempre, vas a ver a través de Pulse por Más. Mañana hay despedida en Ugarendá de algunos jugadores que estuvo en la Precopa Paraguay. Mañana hace su partido de despedida en la comunidad de Ugarendá, así que le invitamos a toda la gente también que pueda acompañar y dar su aliento a los muchachos. Habrá salida para el conjunto de San José Obrero. El equipo Independiente, digo bien, es el arquero Domingo Ayala. Ya sale jugando. Queda para Lauro Florentín. Va jugando Lauro. Bueno, falta. Sí, señor, habrá tiro libre. Favorece al equipo del Independiente. Ahí ya va para cumplir. Ya juega con Lauro Florentín. Para Silva. Miguel Silva y la posición del balón. Juega hacia atrás. Balón para el jugador Juan Duarte. Otra vez Silva. Sale Independiente. La marca por parte de Benítez. Balón que sale a un costado será lateral. Favorece al equipo de San José Obrero. Ahí está el jugador Robert Flecha. Pone en juego Robert. Saca como puede Duarte. Balón para Mereles. Lucha ante la presencia por parte de Vega. Independiente y la posición con Florentín. Busca a Silva. Pica el 19. Va Silva. Sale Cecilio en la marca. Pica fuerte y se le fue la pelota. Será salida para el equipo de San José Obrero. Así es, va a ser salida para el equipo de San José. Intentó ahí Silva de vuelta para Independiente, pero va a ser salida para el equipo santo desde el arco. Ya sale con un pelotazo largo. De rebote queda para Robert Flecha. Ahí se muestra Ramírez. Prefiere jugar con Estigarribia, pero ya sale la intersección aquí por parte del jugador Silva. Miguel otra vez intenta cruzar. Esta vez salió mal el centro. Será salida de vuelta para San José Obrero, que ya sale jugando en forma corta.
con Cecilio Alfonso. Robert Flecha. Hasta que saca largo ese esférico. Duarte gana con golpe de cabeza, baja con su compañero. Ya está la marca por parte del jugador de San José. Atención, va con todo. Sale el arquero Ayala. Ya hubo posición de adelanto. Será salida para el equipo de Independiente. Su portero es José o Domingo Ayala en este caso. Ahí está, Domingo Ayala. Saca con un pelotazo para Fabio Cristaldo. Rogelio Benítez saca. Va a quedar para Juan Duarte. Este deja salir esa pelota. Será reposición manual. Favorece el equipo del Independiente. Ya lo va cumpliendo con Lauro Florentín. Rogelio Benítez. Era Robert Flecha el que ganaba. Falta en perjuicio Robert. Será tiro libre en su salida que favorece al equipo de San José Obrero. Quedó algo golpeado el lateral izquierdo Robert Flecha. Ahí está Cecilio para cumplir. Cecilio Alfonso. Con este partido se cierra esta jornada 14 de Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucuá. Alfonso para cumplir. Cecilio levanta el centro, pelota arriba. Peina Benítez, atención. Va a quedar ahí para su compañero. Va el envío, centro que intenta, rebota en el defensor, será córner. Bueno, va a ser pelota parada para el equipo de San José, que va a tener en esta parte del partido de la esquina, estará buscando por arriba su gol el equipo Santo en este partido. Se va el número 10, Líder Ramírez para el servicio de esquina. Va a córner, favorece a la representación del conjunto de San José. Líder Ramírez. Acomodan esa pelota en el último rincón. Ramírez para levantar, viene el centro, pelota arriba, segundo palo, atención. ¿Quién baja? Rogelio gana, pero bajó mal. Algo forzado, llegó a ese esférico. Será salida para la representación del Independiente. Su arquero, Domingo Ayala, prepara la salida. A ver si sale en forma corta o largo. Ahí está, dando indicaciones Domingo Ayala. Sale con un pelotazo largo, peina Mireles. Golpe de cabeza Cecilio Alfonso. Va a quedar para el jugador Líder Ramírez. Este que adelanta para Estigarribia. Adelio baja. Gira Adelio, retrocede. Juega otra vez con Líder. Pierde ante Lauro Florentín. Sigue peleando ahí Adelio Estigarribia. Ahí sale con Duarte. Participa Julio César Monjes. Sale con una pelota a ras del piso. Ahora sí, a levantar. Y Espínola el que pica. Va con todo Cristaldo. Está el remate afuera. Remató Fabio Cristaldo encima del horizontal. La más clara del partido es para Independiente. La más clara que tuvo el equipo de Independiente en esa jugada. Y Cristaldo le agarró mal esa pelota, se levantó mucho. Por ende no fue el primero para Independiente. Se salva del primero el equipo Santo. Bernina casi fue el primero de Independiente. Ahí ya saca a un costado el 16 del conjunto de Independiente. Es el jugador Gilberto Cantero el que luce con la 16. Este es el número 11, Wilson o Fidel Benítez. Fidel Benítez presionado ahí. Reclama falta el defensor de Independiente. El árbitro dice no pasó nada, será reposición manual para Independiente. Ahí ya va jugando con Julio César Monjes. Julio César y la pelota. Va jugando con Silva. Silva para Lauro Florentín. La devolución para Silva. Qué buena pared. Sale Silva. Cecilio aguanta muy bien. Va a quedar para Alfonso. Alfonso para el jugador Rogelio Benítez. Sale con flecha. Robert para Adelio Estigarribia. Adelio intenta, ya está la marca de Duarte. Sale bien con el jugador Galeano. Raúl para Lauro. Va Silva. Silva Miguel y cruza por abajo, pero está atento el arquero de San José, Sebelio Fernández. Ya sale jugando el equipo de San José Obrero. Así es, va intentando el equipo de Independiente, pero hasta aquí no pudo todavía aprovechar las oportunidades que tiene en ataque. Va siempre buscando forma de llegar en ataque, llega hasta el área, pero hasta ahí ya no hay alguien que pueda empujar la pelota. Pero hasta aquí
está desperdiciando y está perdonando yo bien el equipo de Independiente las oportunidades que tiene. Y San José que sale siempre buscando, pero hasta aquí se le están negando oportunidades en ataque. Será lateral, favorece a la representación del conjunto de San José. En zona de ataque va jugando León, busca a Fidel Benítez. No pudo dominar ese esférico, será salida para Independiente. Ya estamos sobre 10 minutos de esta etapa inicial. Partido que continúa 0-0. 0 para San José, 0 para Independiente. Julio César Monjes, el que saca largo. Benítez se baja para Líder Ramírez. Líder para Rogelio Benítez. Va el capitán. Pase profundo, busca a Delio Estigarribia. Queda para Lauro. Sale Independiente. Silva se muestra. Prefiere jugar con Galeano. Raúl Galeano para Independiente. Se cae Raúl, falta en perjuicio de él. Será tiro libre que favorece a la representación del conjunto de Independiente. Sí, va a ser pelota parada para Independiente, que va a tener un tiro libre que seguramente va a estar, tratará de buscar al llegar al área esa pelota de Independiente. Hasta aquí 0-0, partido el último de la jornada de hoy sábado. Va el envío, centro en el área, atención quien quita. Flecha el que saca, Robert Ramírez. Ahora el que tiene es Líder Ramírez. Bueno, el pase que intentó capaz era buena, pero no salió, buscaba a Fidel Benítez. Ya está Ayala, el guardameta. Prepara la salida para Independiente. A ver quién se muestra. Tiene todavía la pelota el arquero Domingo Ayala. Ahora sí. Sale jugando con el lateral derecho. Levanta ese esférico. Todavía no salió, dice el asistente. Entonces presiona Fidel Benítez. Ahora sí creo que va saliendo lentamente afuera. Será lateral, favorece a la representación de Independiente en zona defensiva. Será lateral, costado derecho, favorece al Independiente. Ya pone en juego. Ahí ya está saliendo Juan Duarte. Complementa Julio César Monjes. Balón para Espínola. Tiene Milciades Espínola. Balón para Silva. Va Miguel. Costado derecho el avance. Juega con Cristaldo. Saca Mereles. No pudo llevar Cristaldo. Nadie aparece también en el medio. Mereles, el que cierra, saca un costado, será balón para Independiente. Ya estamos sobre casi 13 minutos de esta etapa inicial, 0-0 el partido. Este es André Vega para cumplir los 23 para él. Va el envío, cabecea Silva. Mereles despeja, queda, atención, está el remate, bloquea la defensa. Sigue presionando Independiente. Va sacando hacia el costado izquierdo. Otra vez llega para presionar, ahora sí. Saca el defensor. Queda para Ramírez. Queda ahora el balón para el jugador Estigarribia. Mereles. León también aparece destapado hacia el costado derecho. Ahora Fidel Benítez. Domina Fidel, se cae, falta. Falta en perjuicio el número 11. Será tiro libre para el equipo santo. Así es, va a tener una oportunidad de pelota parada el equipo de San José, que va a tener un tiro libre interesante a favor del equipo de San José, que va a tener una pelota parada interesante. Así que partido está 0-0 todavía en este primer tiempo, minuto 14 del partido. Será tiro libre para el equipo de San José. Va Cecilio, va Alfonso, el remate directo al arco. Sin ninguna dificultad para Domingo Ayala, se queda con ese balón. El guardameta de Independiente. Ya saca con un pelotazo largo. Flecha el que lucha, cabecea Robert. Lauro Florentín con el rebote. Ahí está el capitán de Independiente. Sale Rogelio en la marca. Sigue Lauro para Silva. Lauro de vuelta. La marca de Flecha. Va a quedar para Duarte. Juan Duarte. A ver qué hace Juan. Salida en falso ahí. Ramírez recupera. Tres dedos. Busca a León. Saca Cantero. Va a caer en la posición de Líder Ramírez. Ahora Fidel. Fidel Benítez, el 11. Va San José. Peina el defensor. Va a complementar Cantero. Sin embargo, presiona Mereles.
Saca la defensa, queda ahí en el medio terreno la pelota. Ahora baja el número 7 de San José. Levanta hacia la punta derecha. Apertura para León. Busca Estigarribia. Ahí sale la marca por parte del defensor de Independiente. El que tiene la número 14 es César Ábalos. Ábalos para León. Ahí recupera de vuelta San José. Va hacia el costado derecho. Este es Mereles. Va conduciendo para Estigarribia. A ver si se perfila. Saca la defensa. Responde bien. Cristaldo, el que tiene también. Cristaldo quiere. Va jugando con Espínola. Sale con Lauro. Florentín intenta. Sale Alfonso, el defensor de San José Obrero. Ahora Mereles. Sigue Mereles, el número 6. Juega con Ramírez. Le pega al líder. Se fue abriendo el remate. Rebotó en el defensor. Será córner. Sí, va a ser pelota parada de vuelta para el equipo de San José, que va a tener una oportunidad en ataque con pelota parada. Va mejorando también San José, se va acomodando bien la cancha. Independiente arrancó con todo, atacando, pero ya de a poco también va quedándose físicamente el equipo de Independiente. Hasta aquí 0-0 sin goles todavía, tenemos ya minuto 16 de esta primera etapa, partido 0-0. Tiro de esquina. Córner, punta derecha, favorece al equipo de San José. Viene el centro de León, arriba esférico para Fidel. Atención, se acomoda, levanta de vuelta. El arquero sale. El arquero atenaza ese balón. Domingo Arévalo. Domingo Ayala, digo bien. El que se queda con ese esférico. Y ya prepara la salida. Sacan un pelotazo largo. El que baja es Cecilio Alfonso. Balón de Benítez, el que peina. Queda para Lauro Florentín. Ahora que hace Lauro. Intenta jugar el capitán. Rebote queda otra vez para él. Juega con su compañero. Está Silva destapado. El balón queda para Silva. Balón hacia adelante. Quería Vega. Queda para Cristaldo. Mereles traba. Sigue Cristaldo. Fabio Cristaldo en la lucha ante Rogelio. Gana Rogelio. Ramírez con el rebote. Ahí está el líder. Ahora pase filtrado. Duarte deja a su portero. Ahora queda otra vez para Duarte. Este que despeja. Casi se complica ahí, falta de coordinación con su guardameta. Será lateral en ataque para San José, que va empujando de a poco. Sí, va de a poco en ataque también San José en esta parte del partido. Va buscando también su gol en esta primera etapa. Partido 0-0. Creo que la única oportunidad de gol que tuvo Independiente fue la jugada de Cristaldo. Después de eso ya no tuvo más también oportunidad de gol. Siempre intenta, pero llega hasta el área del equipo de San José, pero ya muy atento ahí, está trabajando bien la saga central del equipo santo también el día de hoy. Y Independiente también que va cubriendo bien su partido. Va el remate y en esta se salvó de vuelta el equipo de Independiente. Se asoma San José, estuvo cerquita del primero y gana el servicio de esquina de vuelta. Será córner, punta derecha, mientras vemos otra vez la reiteración. Ahí está. Solo, y mérito del portero que sacó, porque remató fuerte. Mereles estuvo cerca del primero, gana el servicio de esquina. León para levantar, viene el centro, atención, cerrado, está, no pudo cabecear nadie. Cruzó frente al arco, esa pelota se asomó muy bien San José Obrero, Gilberto. Sí, se quedó bien en el ataque del equipo San José de vuelta con pelota parada, pero no pudo nadie desviar esa pelota. Pero fue mérito del arquero también, como está mencionando, sacó esa pelota de gol. Será lateral, servicio manual, costado derecho favorable para el equipo de Independiente. Florentín para cumplir. El que tiene el dorsal 10. Ya va jugando con Silva. Va otra vez Lauro. Falta en perjuicio de él. Será tiro libre para la representación del conjunto de Independiente. Así es, va a tener pelota el equipo Independiente. Tiro libre, no tan lejos del arco también que defiende Fernández. Va a tener la oportunidad de cargar esa pelota al área el equipo de Independiente. Ya tenemos casi 20 minutos ya del encuentro. Duarte para cumplir. Casaca 27 para Juan Duarte. Va para el envío. Ahora sí, levanta el centro. Atención. Bien, flecha para cerrar. Con golpe de cabeza termina sacando. Queda para Cantero. Este que vuelve a cargar. Bueno, el centro... cualquier parte, no había nadie. Será salida que favorece. Corresponde para el representativo del conjunto de San José, que va a preparar la salida. Ya estamos sobre 20 minutos.
de esta etapa inicial, Gilberto. Así es, 20 minutos ya de esta primera etapa. 5 minutos más, ya se va este primer tiempo entre San José e Independiente 0-0. Balón que pica, queda para Julio César Monge, deja para su portero Ayala. Ya sale Ayala. Sale Independiente. Presiona bien Meireles. Lauro que domina. Suelta el esférico, busca a Duarte. Bueno, Fidel Benítez deja para Robert Flecha. Para el servicio manual. Ya va jugando el lateral izquierdo. La va quitando. 0-0. El marcador. Independiente San José. San José Independiente. Este es Javier Meireles. Se apuró Javier. Recupera Espínola. Levanta para Cantero. Corre el 16. Gilberto Cantero. Le adelanta la pelota, pero en forma exagerada. No picó su compañero Fabio Cristaldo. Ya saca la defensa. A un costado el balón será lateral. Favorece a la representación de Independiente. Esto continúa 0-0. Así es, partido 0-0. Este primer tiempo. Sin goles todavía. Pocas oportunidades, pero hubo. Ya San José tuvo uno también, aquel jugada que sacó el arquero. Pero se mantiene 0-0 esta parte ya del partido, del primer tiempo. Y hay que ver cómo responden en la segunda etapa el equipo de Independiente también y el equipo de San José. Ayala prepara la salida. Ya sale jugando con Duarte. Duarte domina y juega. Lauro Florentín domina. Va Lauro. A ver quién se muestra. Silva. Pelota para Silva. Ahí está el 19. Intenta cruzar. Ahora sí. Mete el centro. Va Cristaldo. Está el primero. Atención. Saca la defensa. Benítez. Era Fernández el que responde. Ahí va a dejar para Meireles. Está León cerca también. Era el número 7 que intenta salir. Ahora sí sale con León. Balón para Meireles. Traba y gana el de Independiente. Lauro Florentín va a quedar con ese rebote. Presiona bien Rogelio Benítez. Falta de Rogelio, dice el árbitro. Será tiro libre para Independiente. Ya está colocando la pelota el jugador César Ábalos. Ábalos para cumplir. Tiro libre será para Independiente. Este compromiso que continúa 0-0. Va César Ábalos, dispara al arco. El arquero dio rebote, está el primero. Otra vez el arquero, señores. Se salvó San José en esta. El arquero en primera instancia desvía al travesaño y de rebote Cristaldo tuvo también su oportunidad. Y otra vez Sebelio Fernández. Qué jugada ahí sacó el arquero de partir de ese tiro libre, de dio esa pelota y de rebote estuvo de vuelta Independiente para el gol, pero muy atento y seguro el arquero Fernández en 2 oportunidades sacó una clara de gol. El equipo del equipo de Independiente. En 2 oportunidades, Cristaldo tuvo uno para, pero el arquero estuvo atento y sacó esa pelota. Ya va saliendo Fernández. Cristaldo presiona. También Galeano saca muy bien Fernández. Va a quedar para el líder Ramírez. Va Ramírez, conduce. Sale la marca, comete falta Ramírez. Tiro libre será en defensivo, corresponde para Independiente. La falta fue en perjuicio de César Ábalos. Ahí está, pide disculpa Ramírez. César Ábalos para cumplir el servicio. Tiro libre en su salida, favorece al Independiente. Esto de a poco va a ir terminando la primera mitad. Ahí está Lauro Florentín. Va jugando con Cantero. Cristaldo el que pica. A ver si alcanza. Sí, alcanzó la pelota. Fabio Cristaldo. Intenta enganchar. Ya está la marca. Y esto terminó su primera mitad. Gilberto Orites. Sí, terminó la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Estamos ya en la segunda etapa, segundo 25 minutos, el último 25 minutos que queda de este partido. Vamos a ver si hay goles o no en esta segunda etapa entre Independiente y San José. Sí, segundo tiempo en marcha. Tiro libre que favorece al equipo de Independiente. César Ábalos. Ahí está César. Ábalos levanta. Golpe de cabeza defensivo. Ahí presiona Mereles. Recupera San José con Merele. Va saliendo con la pelota el número 6. Va conduciendo el pase errado. Recupera Cantero. Cantero sale con Espínola. Ahora Galeano. Raúl tiene el número 6 del conjunto de Independiente. Juega con su compañero, pero en esta oportunidad no pudo dominar. El jugador de Independiente saca a Robert Flecha. Ábalos el que quita, queda para Cristaldo. Va Cristaldo. Bien para anticipar el jugador de San José. Sale con León. Otra vez César Ábalos el que sale al paso del balón. Sale con Vega. Ahora Espínola. Va Independiente. Cristaldo intenta. Ya está la marca de Alfonso. Va a quedar para León. Ahí está Ignacio León. Mereles busca a León la pared. Ahí va Ignacio. Bueno, sale Ayala, el arquero. Domingo Ayala se queda con ese balón. Va preparando la salida. Sacan un pelotazo largo. Queda Cristaldo. Pierna zurda de Cristaldo. No pasó nada. Partido continúa 0-0. San José 0, Independiente 0. En este arranque del segundo tiempo. Ahí ya sale Alfonso. Balón que sale a un costado lentamente. Será balón para Cristaldo. Este que juega. Ahí va quedando para Rogelio Benítez. Alfonso. Alfonso intenta salir jugando ya. Presiona bien Independiente en zona de ataque. Viene el centro. Pelota cerrado. No aparece nadie en el segundo palo. Y ahí se reclama también ya. Será salida que favorece al equipo de San José Obrero. Este segundo tiempo que acaba de arrancar Gilbert. Así es, ahí ya escuchamos protesta también de los jugadores a sus compañeros, pero está 0-0, sin goles todavía este partido entre San José e Independiente, Independiente de San José. Segunda etapa del partido, el último de la jornada. Va Ramírez, intenta el remate que queda en poder de Ayala. Ahí está Ayala, ya sale jugando. Ahora Lauro Florentín bajó bien con el pecho. A ver, se muestra Espínola. Prefiere jugar con Vega. Este es Silva. Silva y la pelota. Otra vez va Lauro. Bien, Rogelio para interceptar. Queda para Raúl Galeano. Lo recupera Independiente. Juega con Vega. Busca a Lauro. Destapado está el 10. Va el capitán del Independiente. Levanta el centro. Pelota arriba. Cecilio desvía. Atención, Cristaldo quiere. Gana el defensor. Y sale con León. Ignacio León. Ahora ya sale jugando. Otra vez la devolución para Ignacio León. Balón para Estigarribia. Va Estigarribia. Delio carga centro, media altura. Queda fácil para el arquero Ayala. Ayala ya sale jugando con Silva. Silva para Julio César Monjes. Ahí va saliendo. Estigarribia colabora también. Lauro Florentín recupera para Independiente. Juega con Silva. Va teniendo Silva. Juega hacia adelante para Espínola. Queda para Galeano. Va Independiente. Pierde ante la presencia ahí de Alfonso. Este sale con Ignacio León. Ahí se muestra su compañero. Ahora sí, Ignacio otra vez se muestra pelota para él. Va León, Ignacio entra en diagonal, atención con esta carga. Va San José, pierna zurda. Juega con su compañero Mereles, se acomoda. A ver si encuentra el perfil, digo. Saca César Ábalos. No pudo sacar provecho. Será lateral de costado. Favorece para San José que prepara cambio. Ahí prepara cambio el jugador, el equipo de San José. Villalba se prepara.
y se retira Miguel Fernández. Ingresa a la cancha Villalba por Miguel Fernández. Cambio, primer cambio que está haciendo el equipo de San José en el partido. Bien, ya ingresa Villalba. Casaca 31 para él. Sí, señor, jugador de San José Obrero. Es el jugador Villalba el que ingresa entonces. Queda para León. Ignacio tiene. A ver quién se muestra. Fernández, también Cecilio. Juega con Cecilio. Ahora Villalba. Va apareciendo el jugador número 8. Es Antonio Marecos. Adelio Estigarribia. Ahora sale Ábalos. Saca con un puntito a un costado. Será lateral. Favorece al equipo de San José Obrero. Se va Antonio. Para cumplir entonces el jugador del equipo de San José Obrero. Lentamente es Antonio Marecos. Finalmente es córner. Servicio de esquina. Punta derecha. Para el conjunto santo. Mandan a sus cabeceadores. Ahora viene el centro. Saca la defensa. Y gana muy bien Florentín en las alturas. Otra vez Florentín. Falta en perjuicio del 10. Será tiro libre en salida. Favorece a la representación del conjunto de Independiente. Así es, está ahí aguantando también el equipo de Independiente. Cada vez que va en ataque el equipo de San José, no hay alguien que pueda filtrar o buscar el arco directamente hasta aquí. 0-0. Ambos equipos tuvieron sus oportunidades en el primer tiempo, pero no hubo goles. Este es el segundo tiempo ya. Tenemos y hasta aquí 0-0. Ya sale Mereles. Balón para Antonio Marecos. León se muestra. Juega con Mereles. Ahora sí para León. Ignacio tiene. Levanta la pelota. Julio César gana en las alturas. A ver, Hugo Yauxay. Falta en ataque. Será pelota en salida para Independiente. Ahí está preparando la salida Julio César Monjes. Más atrás le indica a Julio César. Ahí prepara la salida Julio César Monjes. León en la barrera. Va al envío, centro, arriba. Golpe de cabeza de Benítez. Queda el rebote para Mereles. Juega para León, Ignacio. Tiene espacio León. A ver si acelera. Ya está la marca de Julio César que llegó a tiempo para cerrarle el camino. Tuvo que jugar hacia atrás. Sí, ahora sí lo hace. Balón para León de vuelta, buena pared. Va León, Ignacio le pega, atención, ¿quién cierra? Llegó líder Ramírez, faltó poco para cerrar Gilberto. Sí, bien, León cruzó bien esa pelota, pero no pudo llegar bien el jugador Ramírez, por ende desperdició una ocasión clara de gol el equipo de San José. Se salva del primero también de Independiente. Si llegaba Ramírez iba a hacer gol, pero esta vez no se pudo. Ya sale jugando Lauro Florentín, Independiente y la pelota. Ya va jugando con César Ábalos. Ábalos sale jugando. Ahora participa de vuelta Florentín. Vega también, Julio César Monjes. Balón para Duarte. Baja Juan Duarte. Levanta la cabeza, ahora sí, levanta el centro, pelota arriba, atención. Golpe de cabeza fue defensivo por parte del jugador Fernández. Será lateral en ataque, corresponde para el equipo de Independiente. El 19 es Silva, se va lentamente para cumplir. Bueno, se va a producir cambio. 2 cambios en Independiente. Vamos a ver quién va a ingresar. Vamos a ver quién ingresa en el partido. Y quién se retira también en Independiente. El partido está 0-0, ya estamos sobre 9 minutos. Bueno, el que sale es Espínola, tengo entendido, ahí ingresa Julián Candia. Candia por Espínola. Ya está ganando Olimpia 1-0. Del Mas lo hizo el gol. Lo está ganando 1-0. Bueno, va Galeano. Este es Marecos. Intenta salir con Marecos San José. Falta, dice el árbitro. Perjuicio del jugador Marecos. La falta de Marecos en perjuicio del jugador
Lauro. A ver, los 26 minutos primer tiempo, gol de Olimpia. Bueno. Tiro libre para Lauro. Lauro para cumplir, va el envío, centro en el área, atención que desvía al arquero de rebote. Se queda otra vez con esa pelota Sebelio Fernández. Ya sale jugando con Adelio Estigarribia. Corre con la pelota Adelio. Adelio levanta para León, Ignacio el que pica, va León, Ignacio dentro del área, atención, César Ábalos logró puntear ese esférico. Sí, un buen partido de Ábalos. Así es, hasta aquí buen partido de Ábalos, sacando pelota, ganando la falta y bien, siempre cruza bien Ábalos ahí en la saga del equipo de Independiente. Hasta aquí que está bien el equipo de Independiente, San José también que le está sufriendo al equipo Santo, a Independiente digo bien. Falta en ataque por parte del jugador de San José que levantó las piernas ahí, el 17 León. Se sanciona la infracción, será tiro libre. En salida favorece a la representación del conjunto de Independiente. Partido continúa 0-0, ya estamos sobre 11 minutos de este segundo tiempo, etapa final. Etapa de cierre. El arquero Ayala va a salir, va a dejar a Ábalos para sacar el zaguero del conjunto de la representación de Independiente. Ya va sacando, le devuelve Rogelio Benítez. Complementa Cantero. Fernández. Gamarra. Levanta la pelota ahí, Cecilio intenta bajar. Va Cecilio, Cristaldo intenta. Julián Candia también, comete falta Julián. Falta en ataque y se va a ganar la amonestación, tengo entendido. Sí, señor. Tarjetita para Julián Candia. Dorsal 45 para él. La falta y la amonestación. Así es, la primera tarjeta amarilla del partido también. Ingresó Julián Candia y ya gana la tarjeta amarilla. Va a ser tiro libre para San José en este partido que está empate 0-0. Ya tenemos 12 minutos de este segundo tiempo. 5 goles todavía, partido 0-0. Cecilio Alfonso para sacar esa pelota desde el fondo. Sacará Cecilio. Alfonso y el pelotazo largo. Lauro le devuelve. Va a quedar para Ramírez. A ver si alcanza Cantero. Bueno, no alcanzó. Pero de igual manera será pelota para su equipo. Y el propio Cantero para cumplir. Está Gilberto. Ya juega con Cristaldo. Ahora líder. Ramírez tiene. Presiona bien Lauro. Comete falta Lauro posteriormente en perjuicio de Antonio Marecos. Será tiro libre. En el medio terreno corresponde para el equipo de San José Obrero, que adelanta línea. Seguramente va a cargar con este pelotazo Gilberto. Sí, seguramente va a tratar de cargar directamente al área y tratar de marcar el gol o ganar la segunda pelota de vuelta para que pueda buscar de vuelta a cargar al área de Independiente. Cecilio Alfonso para cargar. Va el envío. Atención, ¿quién? Aparece el defensor que termina despejando y sale con Gamarra. Cristaldo se muestra. De contra sale ahora Independiente. A ver qué hace Gamarra. Engancha bien. Cambia la zona ahí. Aparece Silva. A ver qué hace Silva. Se arma ya también la defensa de San José. Ahora Raúl Galeano. A ver el pase. Errático ya. Parece la marca del defensor. Este es líder Ramírez. Traba bien. Parece la marca ahí por parte de Galeano. Falta en perjuicio de Raúl. La falta fue de Ramírez. Será tiro libre. Favorece a Independiente. Bueno, ahí estamos, señores, en vivo a través de Pulse por Más. Este es el último partido. Hasta aquí todos los resultados. Manchester le ganó 3-1 al equipo de Real Madrid. El equipo de Arsenal le ganó 2-1, digo bien, a Ciudad Nueva. Partido 1-0 le ganó a Cerro Verde. El Grupo le ganó 1-0 también al equipo del Sport San Isidro.
Y el quinto partido ganó Milan, o sea que empató Milan 1-1 ante el Libertad. Y el otro partido ganó Uganda 1-0 a 15 de agosto. Y este es el último partido que todavía tenemos 0-0. Si se termina así, este va a ser el segundo partido de empate esta jornada, la fecha 14, Blas. Bien, será tiro libre para Independiente. Está Juan Duarte, está César Ábalos, también Lauro Florentín. Vamos a ver quién remata. Aparentemente es el 10 el que va a rematar, es Lauro. Va Florentín, remata, pega en la barrera. Sigue Florentín, remata al arco. El arquero Fernández. Quita Fernández al córner. Qué buena tapada del portero Gilberto. Sí, viene haciendo tapadas interesantes en este partido. En la primera etapa, este segundo tiempo también. Así que va a tener pelota parada el equipo de Independiente. Va el envío, centro por arriba. ¿Quién llega? Ya está la defensa respondiendo con golpe de cabeza. Lauro Florentín vuelve a cargar. Va a quedar para Gamarra. Este que levanta el centro por arriba. Florentín, atención, creaba Cristaldo. Está el remate. No pudo direccionar. Bueno, ya sale el equipo de San José con Estigarribia. León ahora participa también Antonio Marecos. Sale San José. Balón hacia el costado derecho. Va el envío para el líder. Ramírez se muestra. Sale Ayala. Sí, señor, comete la salida. En este caso fue una salida limpia por parte del arquero Ayala. Y ya sale jugando con Ábalos. Ahora Julio César Monjes. Monjes la posición. Cristaldo deja para Gamarra. Gamarra otra vez para Cristaldo. Cristaldo intenta mano por parte de Fernández y otro peligroso tiro libre tendrá Independiente. Sí, está finalizando mejor el equipo Independiente porque va teniendo oportunidades en ataque. Pelota parada que va a tener el equipo de Independiente en este partido. Cada vez que tiene pelota parada le está complicando a la saga central y al arquero en sí de San José. Tiro libre será para Independiente. Acomoda esa pelota. Es el jugador número 27, Juan Duarte. Va Duarte. Va Duarte. El remate otra vez también pega en la humanidad. La barrera queda para... A ver, el árbitro paró el juego porque impactó en la cabeza del jugador. Bueno, será balón para Independiente. Tenía Cantero. Seguramente la devolución va a ser para él. Esa suelta direccionada. Allí está. Cantero levanta el pelotazo largo. De vuelta a cargar. Golpe de cabeza de Cecilio Alfonso. Va Silva. Reclamo tres falta, digo. El árbitro no sanciona y sale con el líder Ramírez. Va Ramírez, pica hacia la banda izquierda. Ramírez conduce a ver quién se muestra. Sigue Ramírez, levanta el centro. León llegó algo tarde. Sobra la pelota. Va León, ya pierde. León que corrió muchísimo también en este partido. Sí, sí, ya está cansado también, principalmente León, porque está corriendo mucho y ya se está cansando el jugador de San José. Bien, se iba Mereles, comete falta en ataque y ya sale el equipo Independiente. Ya estamos sobre 18 minutos, cerca del minuto 19. Falta, perjuicio del jugador Rogelio Benítez, o fue de Rogelio la falta. Sí, será tiro libre para San José Obrero. El que sufrió la falta fue Rogelio Benítez. Será tiro libre que corresponde para la representación de San José. Robert Flecha frente a la pelota. Él va a cargar. Robert frente a la pelota para cumplir este servicio. Se viene otro cambio más. Casaca 30. Es Cabrera el que se prepara. Va a ingresar Rafael Cabrera. Y León sale del gramado de juego. Muy cansado León, es muy buen partido. A la cancha entonces, Rafael Cabrera. Ahora sí el tiro libre. Va Robert, Flecha, le envío. Atención para quien desvía el delantero. Termina en la mano de Ayala. Ya hubo falta en ataque también. Será pelota que favorece a Independiente en su salida.
Así es, va a ser salida para Independiente. Con este resultado, los dos equipos que están más al fondo de la tabla se frenan entre ellos mismos. Independiente, ¿qué pasó? ¿Terminó el partido? Bueno, terminó el partido, señores. Bueno, ahí está entonces el partido entre Independiente y San José. Empate 0-0, Blas. Terminó el partido. Sí, en un común acuerdo nos indica acá que termina en 20 minutos este segundo tiempo. Correcto, terminó el partido, terminó la fecha número 14. Bueno, se frenó el puntero, esa es la gran noticia, por lo menos en esta jornada 14, Gilberto Brita, y nosotros estamos cerrando también esta cobertura deportiva. Muchísimas gracias, como siempre, a los delegados de cada club, así también con los presidentes. Dios mediante, será hasta próximo encuentro similar.